Silencio. ¿Silencio? Por favor, se ruega silencio. Tomen sus asientos porque en Teruel se rueda. Prevenidos Javier Lizaga y Cristina Teruel. En Teruel se rueda, toma 12. 3, 2, 1, acción. Hola. Hola. Buenas tardes a todos. No. Otra vez. Otra vez. Era toma 13, ¿no? A ver, céntrate. Era muy fácil. Es buenos días, bienvenidos a Teruel, Aragón. No Luego hablábamos... estamos ni en Navarra, ni en Peñíscola. Eso viene después. Eso ha sido los errores anteriores. Bueno, espera, No. metemos un guiño a Buñuel, que eso siempre queda bien. A ver. ¿Alguien tiene una navaja? Ah, pero yo no pongo el Abre ojo. los ojos. No. Yo no pongo el ojo. No me apetece nada. Pero es lo que ocurre. ¿No les parece que es lo que ocurre siempre con las óperas primas? No siempre. Por ejemplo, Buñuel. Buñuel escribió el guión de Un perro andaluz en una semana, a dos manos, con Dalí. Después pidió dinero a su madre, se marchó a París y cuando llevaba una semana por las salas de fiestas decidió que había que hacer algo serio. El resultado fueron Man Ray y Luis Aragón los que le invitaron a estrenarlo. Lo que hizo Buñuel fue ponerse detrás de la pantalla, llenarse los bolsillos de piedras y esperar a ver cómo iba a ir esa crítica. Y quizá eso sea una de las cosas que no ha cambiado. Nadie sabe muy bien cuál es la clave para que una película se convierta en un éxito, en un clásico, en una de esas que te dicen tienes que ir a verla. Lo que sí que ha cambiado es que el cine se ha convertido en una industria de la que Teruel empieza a formar parte y es un éxito ya que el cine te visite y quizá no haya mejor homenaje a Luis Buñuel que decir que hoy no tendría que marcharse, que hoy podría grabar aquí sus películas. Es difícil resumir la historia de Teruel y el cine. Quédense con que no es un páramo, más bien les damos la bienvenida al Edén a los realizadores, un sí a todo. Casi como ponerse en brazos de la mujer madura. Teruel es tierra y libertad, casi de libertarias. Incluso, en lo que al cine se refiere, hemos cerrado Albarracín por asesinato, donde hay más de alguna Valentina en los últimos años. Luego ya hay películas que caen en incierta gloria, o quienes prefieren la tierra baja. Incluso quienes han visto Un centauro o Muebles en Dinópolis. Hay que dejar la furia a un lado y aprender de nuestros amantes, que esto no es un cuento cualquiera de Juanito y Pepito o de García y García. Esto es cuestión de dejarse llevarse por un sueño y cumplir, como se dice en inglés, The Promise. ¿Tú sabes que yo participé en The Promise como extra? Eso te lo tenías Un guardado. papelón. Era una entre, no sé, aproximadamente 50 personas en una sala oscura. Imagínate, en los títulos de crédito, desde luego, no salí. ¿Tú crees que hoy yo podría tener una oportunidad para volver a participar como extra? Eso after, Chris, after. After. Ojo. Bueno, en esta jornada técnica en Teruel se rueda tendremos, por ejemplo, al productor de Buñuel y El laberinto de las tortugas. Hablaremos de Quenta Capital, del ejemplo de Peñíscola y ese turismo de pantalla. Veremos España con los ojos de un localizador. Tendremos directores, productores, para ver qué supone eso de que una producción desembarque en nuestro territorio. Descubriremos la Navarra Film Industry y nos preguntaremos cómo es rodar en Aragón. Pero como en cualquier superproducción, ahora ya sí que vamos a dar la acción real, porque quien les va a dar la bienvenida es la diputada de Turismo, que también es la delegada de la Teruel Film Commission, Marta Sancho. Dale, a la claqueta. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por venir a los asistentes que habéis elegido inscribiros a esta jornada tan interesante. Esperamos que es la primera, pero esperemos que sea la primera de muchas otras. También a los ponentes que han atendido desde luego nuestra petición para
para venir aquí hasta Teruel a contarnos pues, parte de su trabajo. Y, por supuesto, la bienvenida a todas las autoridades, civiles, militares, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y amigos del aeropuerto, Ibercaja y demás. Bienvenidos todos a nuestra provincia de Teruel. Hemos elegido el nombre de En Teruel se rueda, ya que es una realidad que la provincia es un excelente escenario para acoger rodajes. Como muestra estos últimos años, sobre todo estos últimos 12 meses, en la que la provincia ha acogido más de 20 rodajes de alto impacto, es decir, largos de ficción y de cine publicitario que han generado más de 217 días de actividad, con localizaciones, además, en las 10 comarcas de la provincia de Teruel. En concreto, las películas Un hipster en la España vacía, Cariñena, Vino del mar, Ancestral, Tierra Baja y La furia. Ya estamos, desde luego, trabajando para acoger en este 2024 largometrajes de ficción nacional, una serie internacional y 3 piezas de cine publicitario. No es que lo hayamos previsto o se prevea, sino que ya es una realidad y empiezan a rodar dentro de muy poco. Conseguir que la provincia de Teruel sea un territorio amable para los rodajes es un trabajo conjunto de todos los que impulsamos, tanto desde la Diputación de Teruel, a través de la Teruel Film Commission, y con la estrecha colaboración de todas las oficinas locales y comarcales, y las distintas administraciones que, desde luego, dependen todos los permisos que son necesarios a la hora de rodar. Se trata de poner las cosas fáciles. Como hemos dicho anteriormente, desiertos, cascadas o otras localizaciones también espectaculares están en el conjunto de España, no solo están aquí. Pero, desde luego, que un localizador, un productor, pregunte, vamos a llamar a la Teruel Film Commission, vamos a preguntar en Teruel qué es lo que nos ofrecen, cómo nos lo pueden presentar, pues desde luego para nosotros esto es muy importante, se acoge de buena manera y se le da esa salida tanto a la hora de rapidez y de permisos que los productores esperan. A estas alturas no creo que nadie haya que, al menos en este foro, todavía se pregunte el porqué de este interés por acoger rodajes. Y la respuesta es muy simple y muy sencilla, lo económico. A todos nos gusta, pues a todas las empresas les gusta ganar dineros y que, desde luego, a la hora de los trabajos, pues Teruel vaya en esto del rodaje como un tiro. El trabajo va dando sus frutos y, como muestra, un dato que me gustaría trasladarles, y es que desde el año 2021 el impacto directo de estos rodajes ha supuesto en la provincia de Teruel 7 millones de euros. Es un dato muy importante a tener en cuenta, es algo muy incipiente y que, desde luego, no es una cifra menor. En este último año, 2023, han sido 2 millones de euros. El camino se va haciendo poco a poco. Lo que hace falta es seguir y, desde luego, bueno, los que estáis aquí estáis todos convencidos, pero, desde luego, si alguien queda, que espero que estas jornadas sirvan para convencerse de que Teruel es un buen escenario para películas, para rodajes y que, bueno, tiene que seguir siéndolo con el apoyo de todas las instituciones que estamos aquí presentes. Estamos convencidos de poder seguir creciendo y, por eso, esta jornada vienen a contarnos sus experiencias de éxito los casos de Peñíscola y de Navarra. Esperemos seguir esa estela. Son dos de las ponencias que conforman el interesante programa que hemos preparado para todos ustedes, con, además, localizadores, productores, como hemos dicho, directores, inversores y otros destacados expertos en el sector. Así que, nada más. Gracias de nuevo por su presencia hoy aquí. Disfruten de las palomitas que tienen por ahí y que comience En Teruel se rueda. Bueno, pues en esta superproducción los protagonistas son ustedes, sois vosotros. Y claro, el principal argumento, habría que empezar por ahí, es desvelar qué es una Film Commission. Oficialmente diríamos que es una, a ver si sale del tirón, entidad de captación de rodajes sin ánimo de lucro y que se mueve entre la administración local y los departamentos de turismo. Traducido, son unos embajadores cinematográficos de un territorio. Alguien capaz de ofrecerte un desierto, una montaña, casi lo que necesites, acompañarte, ayudarte con los permisos
o con las visitas técnicas. Una buena película empieza por una buena historia. Eso es lo que dice Manuel Cristóbal, que es nuestro primer ponente de esta mañana, director del Festival de Cine Europeo de Sevilla, asesor de políticas cinematográficas de la Comunidad de Madrid, es miembro de la Academia de Cine y le respaldan 11 películas, 8 de ellas de animación, del Bosque animado a Arrugas. Buenos días. Buenos días. Buenas. Aunque podríamos resumir, un aplauso para Manuel Cristóbal, todo esto, diciendo que es productor. Me había dejado la parte que más le caracteriza, por ejemplo, de Buñuel y el laberinto de las tortugas, y asegura que necesita enamorarse de una película, de un proyecto para poder financiarlo, poder apoyarlo como productor. Y yo creo que será mejor que le escuchemos a él mismo, en lugar de yo seguir diciendo sus palabras textuales. Bienvenido. Buenos días. Muchas gracias. Manuel, si te parece, tomamos asiento. Perfecto. Nos quedamos aquí, la ¿Dó- que prefieras. dónde me nos pongo? Yo quedamos me ahí. voy a Por bajar ejemplo, abajo esta. para si en algún momento alguien tiene una pregunta que hacerle a él o a cualquiera de los ponentes, yo le acerco el micro rápidamente. Bueno, en la presentación ya ha quedado claro. Queríamos ir a la otra parte. Has hecho 11 películas, pero también has sido asesor de política cinematográfica en la Comunidad de Madrid. Allí, en ese periodo, aumentasteis lo que fueron la concurrencia competitiva un 89%. Se generan dos proyectos como Madrid for the Goyas, Madrid for the Oscars. Por empezar fuerte, ¿no? Una de las cosas, existe ese tópico del cine es un mal negocio, pues vamos a empezar a cambiar ese tópico. Sí, yo creo que al final el cine, yo siempre lo he visto como un gran triunvirato entre el guionista, el director y el productor, ¿no? Al final es la parte más bonita. Yo creo que muchas veces nos quedamos con la figura del director, pero a veces la figura del director es o a su vez productor, o la figura del director tiene a su lado un productor que, digamos, ya sabes que yo digo que lo de decir productor creativo es como decir persona humana. El productor al final es el que conecta estos dos mundos, ¿no? La parte izquierda del cerebro y la parte derecha del cerebro. Tendremos ahora el caso de Xavi Pont con Oliver Lache, que yo creo que uno no se entiende sin el otro, aunque obviamente Oliver es el más conocido. En este caso, después de hacer varias películas, Marta Rivera de la Cruz, como consejera de Cultura, me llamó para hacerme cargo de la política audiovisual de la Comunidad de Madrid. Por diversas razones, digamos, había mucho que cambiar, con lo que donde hay un reto pues me parecía interesante. Y sobre todo yo me centré en los Buñueles del mundo, ¿no? Que al final la política audiovisual tiene dos patas. Una, la atracción de rodajes, que es muy importante y que ha sido ejemplar en estos años a nivel pues, de provincia, a nivel de autonomía, de muchas autonomías y a nivel nacional, pero también está el talento, ¿no? Una de las cosas más importantes que hay que hacer como política audiovisual es que la producción independiente sea sostenible, que pueda tener un sistema de apoyos como el que exista en otros países, no, ni más ni menos, porque, digamos, a mí lo que me preocupa es que haya más Buñueles, ¿no? Y sobre todo pues, poder volver a Teruel, ya sea en esto o en Desafío Buñuel, donde siempre me siento muy bien tratado. Otra cosa que también hice fue crear esta línea de Madrid por los Goya y Madrid for the Oscars, y ya que estamos aquí te contaré un secreto, que lo que hice fue copiar la iniciativa del Gobierno de Aragón y llevarla un poquito más allá. Y afortunadamente funcionó bien porque en 2 años que yo estuve allí ganamos en las 3 categorías de los cortometrajes, porque al final es importante que los fondos públicos que invierten en talento, primero estén gestionados por gente que esté formada adecuadamente, que no se deje llevar por el café para todos. Es mejor apoyar proyectos de manera decidida, donde haya un productor, un guionista y un director que o tienen trayectoria o apuntan maneras, invertir más cantidad en menos proyectos, es decir, tener menos amigos pero mejores amigos, porque obviamente es una tendencia bastante natural, y luego pues saber dónde están las grandes debilidades. Invertimos mucho en ayudas a desarrollo con una cuantía importante,
Y luego también, pues en este caso, Madrid por los Goya y Madrid for the Oscars, pues por ejemplo, Madrid for the Oscars apoyó el corto de Alberto Mielgo, que se convirtió en el primer corto español que ha ganado un Oscar, y que es un corto maravilloso. Como productor independiente sé que cuando llegas a la fase de promoción estás bastante ahogado, entonces ahí toda ayuda yo creo que es buena y en este caso pues se probó que el copiar al Gobierno de Aragón y llevar un poquito más allá funcionará bien. Desgraciadamente ahora la Academia ya no nos deja enviar cosas a los académicos, pero bueno, seguiremos haciendo cosas. Esos son un poco los famosos incentivos, ¿no? Esa concurrencia competitiva que nos dices, aumentasteis. Bueno, esas eran las ayudas directas. Pero revierten, te iba a preguntar, tú nos contabas, ¿no? Rápidamente, es casi como un vivero de empresas, pero llevado, absolutamente, ¿no? Absolutamente. Ahora acaba de ganar el Festival de Málaga segundo premio, un proyecto que hace 3 años recibió 25.000 euros de la Comunidad de Madrid en el momento más importante, porque el capital semilla de esta industria son las ayudas de desarrollo. El desarrollo no es solo escribir el guión, es escribir el guión, elegir el director, hacer las localizaciones y venirse a Teruel a rodar. Es buscar los socios adecuados y es ver qué presupuesto es el adecuado y es, digamos, pues, como el bebé pues digamos que esté bien alimentado desde un principio, ¿no? Porque tú, sobre todo, bueno, eres muy conocedor del cine de animación, es un experto en ese campo. ¿Cuánto puede ser un equipo, ¿no? Para empezar a tener cifras y saber, ¿no? Nos decías, claro, una producción, nosotros vemos la parte del rodaje, pero es mucho más allá. ¿Cuánto más allá? ¿Qué equipo mueve cada una de las películas, por ejemplo, de animación? De animación puedes estar en 200 personas. Además, es un empleo que normalmente es más estable, es a lo largo de más tiempo. Obviamente hay picos de producción, pero es, digamos, otro tipo de producción. Yo creo que es importante ver dónde se puede crecer. Últimamente, las últimas nominaciones de España a los Oscars han venido por cortos o películas de animación. El último Oscar español ha sido un corto de animación. Entonces, por eso también yo creo que la política audiovisual tiene que ir compensada, el fomento de los rodajes con el fomento del talento y de la producción independiente, y luego, pues, dentro de eso, pues, el fomento de la animación o de la imagen real. Hacías un símil, yo te he oído muy bueno, decías, el cine de animación somos como los maratonianos del cine, y el problema es que cuando llegamos a la meta le dan el mismo cantidad de agua a los que han hecho 100 metros, media maratón, o a nosotros que venimos de hacer toda una maratón. Esto habla un poco de la necesidad, ¿no? de diferenciar, de empezar a que esas ayudas discriminen, ¿no? Sí, básicamente que se ajusten a una realidad y ya digo que el gran enemigo de una política audiovisual consistente es intentar dar a demasiados poco. Porque además, eso también, por ejemplo, cuando yo entre que tú das una ayuda a un proyecto, no quiere decir que se haga. Si tú le das poco, muchas veces lo que le haces es todo menos un favor. Porque el productor pues, se emociona, ese error lo hemos cometido todos, se mete en la producción, pero al final se mete en la producción sin los fondos adecuados y algunos o no se llegan a hacer o quedan de una manera que no es la adecuada. Entonces, una de las cosas que hice yo fue subir la media de apoyo por corto de 6.000 a 12.000 euros y se pasó a una ejecución de esa línea del 35% al 90%. Es decir, se apoyaron menos cortos de una manera más decidida. También hay una barrera distinta para cortos de animación, cortos de imagen real y cortos documentales. Y claro, hacer una ejecución del 90% pues, redundó en que el dinero público estuvo mejor empleado y que además pues, ya digo, se ganaron todo tipo de premios y se fomentó la creación de talento. Tenemos que hablar de Buñuel. Yo también quiero ir metiéndome en tu currículum, Buñuel y el laberinto de las tortugas, también para que se entienda que, en tu caso, uno de los modus operandi, vamos a decir, es enamorarte de un proyecto, lo contábamos, pero enamorarte hasta el punto que compras el guión o te quedas con la idea de los derechos y luego es cuando buscas al director.
¿Dónde estuvo la clave, crees, de Buñuel? A ver, muchas veces, yo como productor, y supongo que muchos otros, lo que hacemos es unir proyectos con talento, ¿no? Y yo normalmente trabajo con obras preexistentes, con novelas o novelas gráficas, hice Arrugas de Paco Roca en el 2012, y en este caso quería trabajar con Salvador Simó, un director, y estaba buscando un proyecto. Y la verdad que con un socio con el que hice la película me ofreció la novela gráfica para hacer un corto, pero yo enseguida vi un largo. Y al final es una película que nos ha traído todo tipo de alegrías. Yo creo que es la historia de amor de la generación de los nietos hacia Luis Buñuel, ¿no? Y luego, pues, una cosa también fue muy bonita, fue ponerla en Calanda. Y luego, pues, que por ejemplo, cuando hicimos el estreno en el Festival de Málaga, pues vinieron los tambores de Calanda a anunciar la película, y yo creo que son esas cosas que más allá de que esto sea un negocio, pues te hace digamos, estar más enamorado de tu trabajo. ¿Crees que bueno, Salvador está haciendo ahora un Acaba de peliculón, terminar, está coproduciendo con acaba de terminar China? un proyecto con China que yo creo también que he ha cambiado producido yo. mucho la idea del cine de animación. Tú lo has tenido que vivir en tu persona. Te puedo contar el secreto, lo hablábamos al inicio. Le contaba que aquí en Teruel se celebró el primer festival de cine de animación y decíamos, igual fue hasta demasiado pionero. Sí, muchas veces, ya sabes, al pionero se lo comen los indios, ¿no? O sea que... Sí, pues, ¿ha cambiado el aprecio que tenemos, la valoración que hay del cine de animación? También, porque a veces se piensa en vamos a producir cine, y siempre se piensa, ¿no? Bueno, yo empecé haciendo... Yo he hecho tanto animación familiar como animación para un público más adulto. Y empecé en el 2001 como productor ejecutivo, estrené El Bosque Animado, que fue la primera película de animación por ordenador de Europa, perdón. Y luego cambié, después de hacer El Lince Perdido también, a una animación más adulta con Arrugas ya en el 2012. Entonces, yo creo que son dos mundos distintos. Creo que España tiene mucha trayectoria, que obviamente ha sido fantástica la nominación de Pablo Berger con Robot Dreams, pero también hay que saber que no porque se hagan más películas es bueno. Yo creo que ahora mismo, desde el punto de vista de la producción independiente, tenemos dos problemas. Uno de ellos es la sobreproducción. Se hacen demasiadas películas, hacemos más películas que Alemania. Es algo malo porque muchas de esas películas, si tú haces más películas pero tu cuota de mercado sigue igual, pues al final lo que estás es saturando pues, a los distribuidores, a los exhibidores, etc. Entonces, claro, hay muchas películas que no encuentran su sitio porque muchas veces se han desarrollado. Y luego también, una cosa que yo hice en la Comunidad de Madrid fue recuperar el mérito del proyecto para apoyar los proyectos, ¿no? Yo creo que es algo un poquito especializado, pero hemos llegado a un sistema de puntos en el Instituto de Cine que es bastante poco razonable y al final minusvalora la labor del productor independiente y del trabajar con el talento que quieres y no con el que te obligan esos puntos. Ya lo comentabas, que para ti el productor, la parte de decir productor creativo es redundante, tanto como decir persona humana. ¿Qué dificultades has tenido que salvar como productor en estos dos grandes éxitos? Bueno, en Arrugas, en Buñuel y El laberinto de las tortugas, por ejemplo. Hombre, el productor es el empresario. Entonces, como empresario, pues yo creo que no somos ni más ni menos que otro empresario. Creo que también cuando se invierte en talento, hay que invertir en talento de guión, en el talento de dirección, pero también en el talento de producción. Es muy importante que haya productores de referencia, o productoras, porque yo creo que históricamente ha habido casi más productoras que productores y tienen un nivel extraordinario. Y obviamente, pues como todo empresario, pues a veces tienes una noche de gloria y muchas de insomnio. Pero al final, pues yo creo que es lo que has elegido y lo que para mí es el mejor trabajo del mundo, cosa que el director lo puede opinar también y el guionista. Entonces, al final creas un equipo y sacas adelante un proyecto y pues
obviamente lo tienes que hacer con el presupuesto suficiente, pero no mucho más, para que haya unos retornos. O sea que una de las claves es que no se pasen del El- presupuesto y recordándoles. Sí. No, hombre, En el cine de animación, a lo mejor. sí, pero como productor muchas veces eres tú el que exige gastar cuando es necesario. O sea, a veces lo que tienes que saber es que si gastas más aquí, luego tienes que o buscar más dinero o recortar en otro sitio, pero que muchas veces como productor tienes muy claro qué dimensión tiene que tener la película, qué presupuesto tiene que haber y no necesariamente es recortar y recortar, porque si recortas, al final estás recortando tu inversión. Me vais a permitir que os interrumpa. Y es que llevamos más de 15 minutos de charla y estoy convencida que alguno de los presentes tiene alguna pregunta que hacerle también a Manuel Cristóbal. No sé si es así, si es el caso, si es así que me pidan. Si no, yo sí que tengo No les una. incrimines, porque les estás mirando de manera... No, al revés. Yo voy pasando por aquí. Si alguien tiene una pregunta que me lo haga saber. ¿Alguien? ¿Sí? Hola Manuel, Muy soy buenas. José Miguel de Aragón Televisión. Un preguntón, y ya que te veo, ¿cuántos Luis Buñuel hay en el cine o que conozcas tú que hayan tenido que salir de España o que estén fuera de España o que estén a punto de salir de España para buscarse las habichuelas? Y si hay menos Buñueles que los que hubo. A ver, yo creo que... A ver, yo soy un optimista compulsivo. Entonces, lo que creo que también una de las cosas que tiene que hacer, digamos, todo aquel que maneje fondos públicos, que trabaje con talento, es descubrir esos directores que están fuera, porque muchas veces ir a formarse está bien. Lo importante no es que se vayan, lo importante es que puedan volver si quieren. Entonces, por ejemplo, estando en la Consejería de Cultura, vino a verme una directora que se llama Yolanda Centeno, se había formado en Los Ángeles, había vuelto a Madrid, no tenía absolutamente ni idea de por dónde le venía el aire, porque llevaba 5 años fuera de España, 5 años fuera de Madrid, y afortunadamente pues recibió una ayuda de corto, recibió una ayuda de desarrollo y próximamente estrenará su primera película. Esa es la parte más bonita cuando estás en esa posición. ¿Qué ocurre? Que esas posiciones tienen que estar ocupadas por gente que conoce la administración y que conoce la generación de talento. A nivel europeo, casi todos los fondos están ocupados por lo que se viene a llamar un commissioning editor, que es alguien que está acostumbrado a manejar eso. Aquí tendemos a que a veces sean funcionarios que a veces intentan ser objetivos, que me parece bien, pero es que en este caso el cine es rabiosamente subjetivo. Entonces, yo creo que estos puestos tenemos que ir cambiándolos hacia un perfil más profesionalizado y esto no es desmerecer el trabajo de los funcionarios. Yo he trabajado con funcionarios y es eso. Entonces, ya digo, ¿los hay? Sí. A mí lo que me preocupa es que tengamos un sistema en el que cuando el productor presenta el proyecto tiene que ver si un director le da más o menos puntos. Eso lo veo como tóxico para la calidad de la película. ¿Tenemos más preguntas? Vamos con el segundo. Soy Javier de Crufilms, que hemos coincidido en algún encuentro. Te quería preguntar, ¿cómo de importante es el apoyo de las entidades de una comunidad, provincia, ciudad, para los proyectos que son autóctonos de esa comunidad? Yo creo que es básica. Es básica primero porque son los primeros que tienen que estar ahí. En mi caso, con Buñuel el laberinto de las tortugas, la verdad es que me sentí muy bien tratado, a pesar de no ser una productora de aquí. Tuvimos apoyo del Gobierno de Aragón, tuvimos mucho apoyo del Ayuntamiento, tuvimos apoyo de la Televisión de Aragón. Jaime fue la única persona que fue al estudio donde hicimos la película y obviamente lo echamos de menos. Pero yo creo que es lo más importante y cuando yo he estado en esa posición es lo más bonito. El hacer que ese talento que pueda ir y venir, que pueda presumir de un apoyo. Obviamente, ya digo que no hay dinero para todo el mundo, hay que ser más exigente y dar menos dinero, más dinero a menos, pero yo creo que es básico. Pero muchas veces nos centramos solo en el director, cuando también que haya un productor y haya guionistas y haya también directores, es importante que esos tres perfiles estén cubiertos y que sepan que juegan con la ventaja de estar apoyados.
El micro sigue circulando. Tercera pregunta. Hola Manuel, soy Estíbaliz de Aragón Film Hola, Commission. Estíbaliz. Hemos coincidido. Bueno, como estamos en una jornada de economía y aquí, bueno, estamos gente de la industria, pero también hay gente que se ha asomado a esta ventana nuestra. Vamos a hablarles de cifras, de en qué cifras nos movemos en España, largometrajes de ficción, de animación. Cuéntanos. Sí, a ver, yo hablaré de cine, que es lo que más trabajo. Obviamente, película media en España está en 2,5 millones, aunque hay películas que pueden llegar a 10, o en el caso de La Sociedad de la Nieve a 60. Películas de animación puedes estar a partir de 2,5, 4, 6, 8, 10, 12, más. Yo creo que es peligroso, es decir, manejas unas cifras muy, muy importantes. Es un sector muy competitivo internacionalmente, cosa que también creo que es muy importante, siempre estar, digamos, fuera, ¿no? Esta tos me la ha traído de una bonita bronquitis del Festival de Berlín, un souvenir. Yo creo que España no nos da... yo creo que nos damos cuenta, pero también hay que decirlo. Nosotros tenemos una gran ventaja competitiva, es que dentro de Europa tenemos unos precios muy competitivos, siempre digo que no se dice baratos, se dice competitivos, hay un sector absolutamente profesional y hay un entorno jurídico estable, hay seguridad, y entonces entre irse a otros países donde la seguridad jurídica pues, está en entredicho, o irse a otros países donde todo es más caro, pues España tiene una ventaja estratégica absolutamente única. No sé si hay más preguntas entre el público. Creo que no, pues yo sí que la tengo. Yo la tengo y me voy a incorporar a la charla además porque estábamos hablando de aquello que has producido, de aquellas producciones cinematográficas que han resultado exitosas, pero me llama la atención también el poder conocer en cuáles podrías haber participado y no te sumaste, ese proyecto que se ha quedado ahí en tu corazón para siempre, porque luego, ya sea por el éxito del público o simplemente porque el proyecto, al verlo finalizado, te convenció, te gustó, se quedó siempre ahí y pensarás que será tu espina, que quizá luego en el futuro te puedas quitar. Que haya dejado pasar. Sí. Las que he dejado pasar, estoy encantado de haberlas dejado pasar. Bueno, eso está muy bien. Porque básicamente tenían graves problemas narrativos. Cuando tú trabajas con un director, si te dice que sí a todo, malo. Si te dice que no a todo, malo. Es una relación fantástica. Yo no escribo, yo no dirijo, me he formado como director. Siempre digo que creo que el productor es el mejor aliado del director, pero también el que tiene un poco de distancia y si sabe ver, sabe cuándo está el fallo de guión. Entonces, por ejemplo, estuve hablando para una película de animación con una persona que me leí el guión y le dije, mira, hay que hacer este cambio, este cambio, este cambio, este cambio. No estaba dispuesto a hacerlo, la película se hizo y cuando salió la crítica pues se hablaba de que el guión estaba mal en esto, en esto, en esto. Entonces, yo creo que si no... es una conversación, si esa conversación no va a existir, pues obviamente no me interesa, ¿no? A veces hay algunos directores que se creen que somos comisionistas, gerentes o conseguidores de fondos, eso yo creo que no es eso. Entonces, yo ninguna que se haya hecho he dicho que no, y que me haya arrepentido. Sí que hay alguna película que está en el cajón esperando algún momento, pero es que siempre hay un momento para abrir el cajón y sacarla, ¿no? ¿Algún momento porque falta el director adecuado? Sí. Fundamentalmente eso. Falta el director adecuado, falta a veces... Digamos, al final el productor es un piloto de un avión que tiene 300 pasajeros y es un vuelo transoceánico. Llega un momento en el que o despegas o abortas el despegue. Abortar el despegue es muy doloroso. Obviamente el director siempre te dice, vamos adelante, vamos adelante. Normal, yo lo haría también. Pero al final, digamos, los premios tienen muchos padres, las facturas solo uno, es el productor. Y en ese avión de 300 pasajeros hay 299 paracaídas y tú eres el único que no tiene paracaídas porque los contratos van a tu nombre, tú eres el empresario. Entonces, el productor lo que tiene que es desear hacer maravillosas películas, pero sobre todo acabarlas. Y al final tú tienes que acabarlas porque tu reputación depende de ello, ¿no? Y a veces, pues,
puedes hacer grandes películas o películas que son maravillosas, de los que yo estoy muy orgulloso, pero yo hice una segunda película que fue un horror, y fue un horror durante 3 años de mi vida. Entonces, mejor, digamos, estar bien enamorado al principio, trabajar ese amor y ese cariño con el director, sobrevivir a las tensiones de la película. Yo con Salvador Simó he hecho 2 películas y me sigo llevando fantásticamente. Tenemos una foto maravillosa en el Museo de Calanda, ahí está que viene a la moto donde estaban Buñuel y Lorca, y te puedes recortar la cara y ponerte ahí, y tengo una con Salva en esa moto, y estamos los 2 sonriendo después de 2 películas. Yo creo que eso es muy bonito. ¿Tienes algún avión que despegar en que estás trabajando ahora? Sí, alguno, pero yo soy... No se puede... Otro de los fallos que hay es que a veces se habla demasiado pronto de los proyectos, hay que tener fe en los proyectos, hay que trabajarlos, y ahora estoy con una maravillosa misión, que es el Festival de Cine de Sevilla, que tiene lugar del 8 al 16 de noviembre, que eso espero por allí. Y digamos que pues, un equipo, parte del equipo que yo conocí en la Consejería de Cultura acabó en el Ayuntamiento de Sevilla. El año pasado tuvimos un poco de crisis, me llamaron tipo señor Lobo, y al final pues me han ofrecido continuar. Yo creo que es muy bonito, ¿no? Al final los festivales de cine son las plataformas promocionales, son donde al final esas películas necesitan presentarse al público, presentarse al resto de la industria, y en este caso pues es una iniciativa fantástica. Además, trabajar en expandir el cine europeo en su versión más amplia, desde maravillosas películas de autores a otras películas que buscan al gran público, es otra iniciativa muy interesante. En tu faceta de asesor, que ahora decías, eres el director del Festival de Cine, fuiste asesor de la Comunidad de Madrid, ¿cogiste alguna idea de Aragón? Como outsider, y porque no nos escucha casi nadie. ¿Qué ideas? ¿Qué le falta a Aragón? ¿Por dónde tiene que seguir? Quizá por esa industria que decías, que no solo vengan a rodar, sino que los aragoneses, o sea, que el equipo sea aragonés, que creo que cada vez pasa más. No sé, ¿por dónde ves el...? Porque es un proceso. Digamos, tú vas invirtiendo. Mi primer trabajo fue gerente de la Asociación Gallega de Productores cuando el gobierno de Manuel Fraga impulsó el sector allí, y con un presidente que era Pancho Casal, pues se cambió el sector, y ahora obviamente es uno de los sectores más bollantes de toda España. Entonces yo he visto que si las cosas se hacen bien y se hacen de una manera constante, los resultados son importantes. En Aragón yo creo que se han hecho las cosas muy bien. Creo que las ayudas sería bueno, digamos, trabajar en eso, en centrarse en la parte de desarrollo, la parte de talento, en elegir menos proyectos. Cuando he trabajado con Televisión de Aragón, las convocatorias me han parecido muy claras, muy profesionales, y yo creo que es eso, centrarse en buscar que en Aragón pueda haber productores independientes, puede haber guionistas y puede haber directores que se conviertan en buenos socios para que sus películas sean más grandes y que obviamente se vengan a rodar aquí. Estamos llegando al final de la charla con Manuel Cristóbal. No sé si quieren aprovechar para plantear alguna otra pregunta. En un momento les acerco el micrófono y pueden planteársela. Si no es así, hablábamos de Aragón, pero yo me voy a quedar, y esta pregunta se la voy a plantear a todos los que pasen por aquí, por Teruel, por esta provincia. La jornada es En Teruel se rueda. ¿Qué tiene que hacer esta provincia para que todavía se ruede más, según tu opinión? Hombre, yo creo que las cosas se han hecho bien, y no porque esté aquí, lo digo. Yo creo que Estíbaliz hace un gran trabajo, José Antonio hace un gran trabajo. Yo creo que muchas veces, y esto también tiene que ver con una tendencia europea, hay veces que hay que buscar proyectos que luzcan sitios y que conviertan la Plaza del Tórico, ya es demasiado icónica, pero otra en algo icónico. Y el apostar porque se vea en pantalla algo que luego se haga icónico a nivel de esto, porque ahora mismo lo importante no es quién gana la guerra, sino quién hace la película. En los años 40, al final de la Segunda Guerra Mundial, se hizo una encuesta de qué país había trabajado más para derrotar a los nazis,
y abrumadoramente se ha hablado de la Unión Soviética. Esto se fue haciendo durante varias décadas y en los años 90 abrumadoramente ganaba Estados Unidos. ¿Por qué? Porque fueron capaces de hacer esas películas, de que Estados Unidos luciera en pantalla. Entonces, más allá de la atracción de rodajes, que yo creo que es eso, pues buscar obras que transcurran en Teruel y que luzca Teruel y que las historias pasen en Teruel, pues al final van a ser más cercanas a la gente que las desarrolla, más exóticas para el público que no conozca esos decorados y al final pues es otra manera de complementar la línea que ya se está haciendo. Pues hay que apuntar el primer ¿Y consejo una que nos localización? deja. ¿Cuál podría ser? Uy, Dios mío. La favorita de la provincia. Estamos solos, no nos escuchan. No, a ver, a mí la ciudad, ya digo, yo la he conocido por Desafío Buñuel y le tengo mucho cariño. La provincia, he estado por Albarracín y por esa zona, me parece que sería muy bonito encontrar una historia que transcurriera en esos sitios. En la Sierra del Barracín. La Sierra del Barracín o en muchos sitios. O sea, el aeropuerto este es una locura de decorado, ¿no? Pero yo creo que hay muchos. Si es que al final lo que necesitas es eso, que tengas una historia que transcurre en esa localización y que se sabe que es Teruel. No es reinventar la rueda, obviamente. Pues, última oportunidad. ¿Preguntas para Manuel Cristóbal? No sé si tienes la última, Javi Lizana. No, yo le daría un aplauso. Pues muchísimas gracias. Y las por gracias tu tiempo, por habernos por venir acompañado. a esta jornada en Teruel se rueda, Manuel Cristóbal. Muchas gracias. Que decía además, fíjate, estaba diciendo antes y yo me acordaba de mi padre con aquello de lo del dinero, ¿eh? Aquella canción tan famosa de Adiós papá, consíguenos un poco de dinero más, ¿no? ¿Cuántas veces te lo dicen? Sí, no, y lo tienes que hacer. También te digo que se suda mucho, ¿no? Yo tuve que salir una Navidad a buscar 250.000 euros. O sea que... y lo conseguí. O sea que, Madre mía, eso casi parece de película también, ¿eh? sí, hay muchas películas dentro de las películas. Eso sin duda. Pues muchísimas gracias, Manuel Muchísimas Cristóbal. gracias, Un Manuel aplauso Cristóbal. para él, el primer ponente de esta mañana. Gracias. Y es que además finalizábamos hablando de esa cuestión porque, claro, ni el mejor de los currículums, al final, siempre está muy bien eso de tener premios. Está muy bien, es ilusionante, es un buen aval también, pero cualquier proyecto tiene que comenzar por esa parte. Ninguno se esquivó de la necesidad de ¿qué? De dinerito, de la financiación, claro está. Nos lo planteaba Manuel Cristóbal, que esa es la primera parte que hay que atar. Vamos a centrarnos ahora en ese punto de vista financiero de este sector en el que hace un tiempo hubo un banco de inversión independiente que se llama Kenta Capital, que decidió desarrollar una nueva unidad de negocio para completar su propuesta a través de sectores estratégicos como es la producción cultural. Descubrieron que el cine es una industria rentable desde el punto de vista económico, pero también de la imagen. Permite dar visibilidad a las marcas, tiene un gran impacto social y genera un retorno económico inmediato. Va a ser interesante conocer cómo esta boutique de inversión se ha convertido en referente en el soporte económico y captación de inversión para esta industria y también conocer el detalle de por qué decidieron apostar por el sector cinematográfico para desarrollar todo su potencial. Vamos a recibir al próximo ponente, que es el director ejecutivo de Kenta Capital, Ernesto Moreno. Buenos días. Buenos días. Y bienvenido. ¿Se me escucha bien? a Teruel. Sí, yo creo que sí. ¿Le ¿Se me escuchan escucha bien? Sí. Sí, pues bienvenido. Muchas gracias. Y En este deseando caso te poder dejamos el escuchar, escenario. El escenario es todo suyo y le vamos a escuchar con todos estos detalles a nivel económico que siempre será interesante que conozcan y que seguro que muchos estarán tomando nota. Amenazamos con hacer preguntas Eso, a la sí, mínima por favor. que te Le he dicho despistes. a Manuel que me dejáis con el marrón de contaros algo después de hablar él, con lo cual, bueno, tengo un reto. Yo quería, en primer lugar, felicitar a la Diputación y a la Teruel Film Commission por estas estupendas jornadas. Es un placer estar aquí, así que gracias también por la invitación. Como reza la presentación, el cine es sin duda un sector para invertir y esa inversión se puede canalizar, puede tomar muchas formas diferentes, ¿no? Hemos estado desde Kenta Capital en contacto con vehículos de inversión que participan en el capital de proyectos, digamos cubriendo ese famoso, lo que en producción audiovisual se llama el gap,
que existe entre el origen de los fondos y la aplicación. Normalmente los productores tienen claro en qué gastarlo, no tienen claro de dónde sacar el dinero. Se genera ahí un gap y hay vehículos de inversión en el mercado que lo financian. Hay otros que se centran, digamos, en una labor más parecida a lo que es la financiación bancaria, digamos, descontando, anticipando contratos que la producción firma con distribuidoras, con cadenas, con incluso de la obtención de subvenciones. Esto también es algo que cada vez en el mercado español empieza, digamos, a proliferar. Lo tercero, veis ahí las coproducciones, que digamos es algo más propio del sector y donde no hay tanta presencia de inversores externos, pero que también ha sido una forma tradicional, digamos, de financiar proyectos, ¿no? Lo que ocurre con estas, sobre todo las dos primeras fórmulas, es que no cuentan con el desarrollo que nos gustaría en España. Lo cierto es que son vehículos que empiezan a existir copiando el modelo, pues, como casi siempre, americano, porque son, digamos, pioneros tanto en la parte audiovisual como en la parte financiera o inversora. Estoy convencido de que los dos primeros ejemplos que os ponía, las dos primeras formas de canalizar esa inversión, tendremos muchas novedades de aquí al próximo año. Si la jornada se vuelve a celebrar, que espero que así sea, seguro que podremos hablar más de eso, pero la realidad, y permitidme que sea muy transparente, es que a día de hoy en España no existen mucha variedad de este tipo de mecanismos, ¿no? Entonces, ¿dónde se centra, digamos, o cómo se canaliza la participación inversora en la producción audiovisual? Pues es, en términos generales y de manera mayoritaria, en el último punto, ¿no? La inversión mediante el crédito fiscal. ¿Qué significa esto? ¿Qué es esto de la inversión mediante el crédito fiscal? Digamos que el punto de partida es que determinadas actividades bajo normativa tributaria española generan, la mera realización de esa actividad genera un incentivo fiscal. Son 4 las actividades en las que concurre este hecho. La producción audiovisual, evidentemente. En un término más amplio, la producción cultural, que recoge no solo el audiovisual, sino también las artes escénicas y musicales, cualquier forma de representación artística. En tercer lugar, los proyectos de I+D+I, la famosa investigación, desarrollo e innovación. Y en último lugar, la construcción naval, ¿no? Todos estos sectores, y solo estos sectores, la mera realización de un proyecto dentro de estos ámbitos genera un crédito fiscal. Esos créditos fiscales están otorgados a sectores o a compañías, digamos, que tradicionalmente no han podido aprovechar íntegramente esos incentivos. Por tanto, la normativa lo que permite también, y ahora vamos a contarlo con un poco más de detalle, es, en este caso, que los productores transfieran, o dicho menos técnicamente, vendan ese incentivo fiscal a inversores que, digamos, pasan a participar del proyecto. Esos incentivos o esa transferencia de los incentivos es no reembolsable, por lo tanto, para el productor viene a ser una especie de subvención que, en caso de cumplir con los requisitos de la producción y con los requisitos normativos, no va a tener que reembolsar. Por tanto, es dinero que entra en vena a la producción. Y como os decía, pues este es el mecanismo más habitual de inversión en España. De hecho, os diría, en algunos de los proyectos en los que hemos estado involucrados en los últimos años, particularmente en Aragón, esto es conocido y son cada vez más las compañías o los inversores que se animan a participar, ¿vale? Entonces, quiero contaros cómo funciona este incentivo desde la perspectiva del productor, cómo funciona desde la perspectiva del inversor y cómo se casan esas operaciones que al productor como decíamos, le aportan parte de la financiación del proyecto, ¿no? El crédito fiscal está regulado, o sea, aunque hable de aspectos normativos, no voy a contar mucho rollo, ¿vale? Vengo con un resumen, no voy a sacaros todos los artículos. El artículo 36.1 de la ley regula, digamos, qué proyectos tienen crédito fiscal, generan incentivo y por cuánto lo generan. En la producción audiovisual, como veis, pues son tanto cortometrajes, largometrajes, series y documentales, tanto de ficción como de animación. ¿Cuál es la base de la deducción? ¿Cuál es la base de ese crédito fiscal? El total del coste del proyecto y además los costes de copias y publicidad, lo que se llama el P&A, es decir, los costes que asume el productor para la promoción del proyecto. ¿Y cuál es la deducción que generan? ¿Cuál es el crédito fiscal que generan? Pues es el 30% del primer millón de gasto y el 25% a partir de ahí, ¿vale? Con lo cual veis que es un crédito fiscal cuantioso. Tened en cuenta que cuando hablamos de un crédito fiscal, lo que estamos hablando es de permitidme que lo ejemplifique así, de un papel que me da Hacienda y que me permite pagarle una cantidad de impuestos menor a las que inicialmente hubiese tenido que pagarle, ¿vale?
¿Cuáles son los requisitos y los límites de estos incentivos? Pues los requisitos técnicamente es obtener una serie de certificados del Ministerio de Cultura, certificado de culturalidad y certificado de nacionalidad, y lo que implica es que hay más requisitos, pero de forma muy resumida, el proyecto tiene que acometer más del 50% del gasto en territorio español y el elenco tiene que ser más del 75% bien español, bien de algún país miembro de la Unión Europea. Por último, la productora sí que tiene que ser una productora española. Esto lo que hace es que la IP, la propiedad intelectual del proyecto, sea española. Es decir, esto es para un proyecto español. Cuando viene a rodar los archiconocidos rodajes de Juego de Tronos, por ejemplo, si bien disfruta también de incentivos fiscales, no son estos incentivos fiscales, porque evidentemente no es una producción española, es una producción extranjera que decide rodar parcialmente aquí. Yo lo que os cuento hoy y la operación en la que, digamos, inversores participan son aquellas en las que la propiedad intelectual es española. En el lado de los límites, pues básicamente hay dos. Uno es los máximos de deducción, que son francamente elevados, es un incentivo muy potente. La deducción máxima para una película son 20 millones de euros por producción y en el caso de la serie es 10 millones de euros por capítulo. Si aplicamos esos porcentajes de la izquierda, pues estamos hablando de producciones a partir de 60, 70 millones, que como antes decía Manuel, pues no es lo más habitual. Es decir, es difícil que un proyecto se quede sin obtener la máxima, sin poder maximizar el incentivo fiscal, ¿no? Sí que es relevante conocer el límite máximo de la intensidad de las ayudas, que lo que viene a decir es que, digamos, los fondos que obtengo de incentivos fiscales y de subvención, típicamente, o en términos generales, no pueden superar el 50% del coste del proyecto, ¿vale? Es decir, que si he obtenido una subvención previamente, el incentivo va a estar limitado a, como mucho, ese 50% del proyecto, si bien esto tiene una serie de excepciones, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo, si queréis, de una producción de 3,5 millones de euros de coste, con un P&A, con un coste de copias de publicidad de medio millón. Por tanto, este es un proyecto que cuesta en total 4 millones de euros. Os he dicho que el primer millón tiene una deducción del 30%, por tanto, esos primeros 300.000 euros de deducción generados por el primer millón y, digamos, el resto del coste del proyecto, los 3 millones restantes, por el 25%, pues son 750.000 euros, ¿no? Sería una deducción de 1.050.000 la que generaría este proyecto, que redondeándolo, y porque continuaré con el ejemplo, vamos a utilizar la cifra redonda de 1 millón de euros. Hasta aquí, fijaros que os quería hablar de invertir en cine y realmente hasta aquí pues no hay ninguna inversión. Hay un productor que tiene un proyecto que ha generado un incentivo fiscal. ¿Cuál es la circunstancia de ese incentivo fiscal? Que es muy difícil de aprovechar por el productor. ¿Por qué? Primero, porque el mecanismo es muy potente, como veis el incentivo que se genera es cuantioso. Y segundo, porque digamos que tenemos que tener en cuenta que del otro lado está Hacienda. Entonces, Hacienda pone una serie de limitaciones a la aplicación de estos incentivos, como por otro lado parece lógico. Entonces, haced un acto de fe hasta que luego lleguemos al número, confiad en lo que os voy a decir. Básicamente, para que este productor pudiese aprovechar íntegramente esa deducción de 1 millón de euros, necesitaría estar generando su sociedad un beneficio de 8 millones de euros, ¿vale? Por tanto, en resumen, ningún productor en España, ¿vale?, aprovecha los incentivos para sí mismo. Incluso cuando nos vamos a las grandes plataformas, todos optan por la segunda opción, que es la transmisión del incentivo a un inversor, ¿vale? Llevamos muchos años en este sector y os diría que no conozco ningún productor, seguro que existe, de forma, en términos estadísticos, de forma marginal, pero no conozco ninguna productora en España, ni siquiera las grandes plataformas que aprovechen para sí mismo el incentivo. ¿Cuál es entonces el plan B? ¿Qué puedo hacer con ese incentivo fiscal si yo no puedo aprovecharlo? Pues, dicho técnicamente, transmitirlo, dicho menos técnicamente, vendérselo a un inversor que me lo va a comprar, ¿vale? La forma de realizar esa compraventa del incentivo, pues existen dos bajo normativa tributaria española, que son las AIEs, las agrupaciones de interés económico, o la opción segunda, el contrato de financiación. Las dos son perfectamente válidas, acorde con la normativa. Si bien las agrupaciones de interés económico es el mecanismo que se ha utilizado de finales de los años 90, es un mecanismo para sobre todo los buques, que fue el primero de los incentivos, es una estructura que tiene más complejidad y que tiene una serie normalmente de pegas, digamos, que ha venido a solucionar el contrato de financiación, que es muchísimo más reciente. El contrato de financiación nace en el año 2021 y simplifica muchísimo estas operaciones, digamos, de compra-venta del crédito fiscal. Por tanto, me voy a centrar en esa estructura. Estaré encantado de contestar cualquier pregunta que me queráis hacer al respecto.
El contrato de financiación, si yo decía antes que la generación de la deducción se regula en el 36.1 de la ley, el contrato de financiación se regula en el 39.7 y esta es la última vez que voy a hacer referencia a aspectos normativos. Lo que dice el artículo 39.7, lo primero es que reconoce la figura del inversor. Hay un contribuyente del impuesto sobre sociedades que, en caso de aportar cantidades destinadas a financiar una producción, podrá aplicarse los incentivos fiscales que genera ese proyecto. En segundo lugar, el artículo limita la cesión de la propiedad intelectual. Es una de las cuestiones que en las AIES no estaba resuelta y que aquí el regulador ha, digamos, concluido que el inversor no puede participar de ninguna forma del proyecto. ¿Vale? Es decir, es un mero comprador de incentivos fiscales que va a sacar una rentabilidad por comprar unos créditos fiscales, evidentemente al descuento, porque si no, no habría una rentabilidad. ¿Vale? Tercero, establece el mecanismo de transmisión y su contenido. ¿Qué quiero decir con esto? El artículo habla de que para realizar la transferencia del incentivo fiscal, los contribuyentes firmarán un contrato de financiación. El productor y el inversor firmarán lo que la norma llama contrato de financiación. ¿Qué dice este contrato de financiación? Pues que hay un inversor que presta un dinero a la producción y ese dinero se va a repagar íntegramente, más evidentemente una rentabilidad adicional que el inversor exige, por la vía, digamos, de la devolución de esa financiación a través de créditos fiscales. ¿Vale? Ahora veremos un ejemplo también de la parte inversora. El cuarto punto es que fija el momento de desembolso del financiador. Lo que dice es que ese inversor, utilizo indistintamente los términos porque suena más obvio inversor, la norma lo llama financiador, pero en este caso los utilizo como sinónimos. Este financiador tiene que desembolsar antes de la obtención de los certificados por parte de la producción. ¿Vale? Fija el momento. ¿Con esto qué pretende el regulador? Pues a todas luces que el dinero al productor le llegue antes, ¿vale? Que no se pueda, digamos, dilatar más ese desembolso por parte del financiador. Quinto punto, limita la rentabilidad. El inversor, la máxima rentabilidad que puede obtener es un 20% a través de esta operación. No quiere decir que esa sea la que tiene que obtener, sino que establece un límite por arriba para este tipo de inversiones. Y por último, establece una serie de obligaciones. El inversor tiene que comunicar a la agencia tributaria que ha hecho una operación de este tipo y que ha obtenido una rentabilidad. ¿Vale? Si queréis, resumiendo un poco ese cuadro de la izquierda, visualmente pues tenemos tres patas. No hay que olvidar que hay una cuarta que no vemos, que es Hacienda, que digamos es quien está, como veis en la norma, pues cediendo ese crédito fiscal o activando ese crédito fiscal. Pero las principales partes pues son el inversor, la productora y el proyecto. El inversor suscribe un contrato de financiación, como hemos dicho, con ese productor y aporta una financiación. El productor utiliza esos fondos para sufragar parte del coste del proyecto y, por último, una vez generados los incentivos por parte del proyecto, el inversor se los va a aplicar. Continúo con el ejemplo de antes, ahora también incorporando la parte inversora. Este proyecto que cuesta 4 millones de euros y que genera una deducción de 1 millón, asumamos que la rentabilidad que el inversor exige es la máxima y es ese 20% que veíamos antes en la norma. Por tanto, en términos más financieros, el inversor va a aportar al proyecto 833.000 euros, el resultado de dividir 1 millón entre 1,20, ¿vale? Y se va a aplicar una deducción de 1 millón. En términos, cuando hablas con directores financieros de compañías que son inversores, bueno, pues es como invertir en un bono del Estado, ¿no?, que tiene una rentabilidad pues, del 20%. Yo pongo 833.000 euros y a vencimiento obtengo 1 millón de euros vía crédito fiscal. Volvemos al gráfico que tanto me gusta y, como veis, el inversor desembolsa los 833.000 euros, el productor utiliza esos 833.000 euros para el proyecto y cuando se genera el incentivo, que como veis depende de los 4 millones, no de los 833.000 euros, cuando se genera ese incentivo de 1 millón, pues el inversor se lo aplica. Es frecuente cuando cuentas esto a los productores y a los inversores, pues el productor sobre todo pregunta, oye, ¿y el dinero cuándo me llega? ¿No? Cuéntame ahora, está bien, creo que más o menos he entendido las cantidades, háblame de calendario. Entonces, esto es el calendario de un proyecto real en el que estamos trabajando ahora mismo, que se ha iniciado en marzo, el periodo de preproducción. Ahí veis el mes. Entonces, en la parte alta del calendario veis los hitos de la producción, preproducción, rodaje, postproducción. Esto es solicitud de certificados de ICA, pues los productores lo conocéis perfectamente. Son esos certificados del Ministerio de Cultura que son los que realmente dan lugar a la generación de la deducción. De algún modo, el regulador dice, no me vale con que me digas que has hecho un proyecto, el Ministerio de Cultura tiene que verificar que ese proyecto cumple, digamos, con todos los aspectos normativos, ¿no?
En la parte inferior del gráfico, este es el calendario habitual en relación con este tipo de inversiones. Pues el productor, cuando comienza con el proyecto, llega a un acuerdo con un estructurador, como podría ser Kenta Capital. En ese momento, el estructurador empieza a hablar con los inversores, empieza a contarles de qué va el proyecto, cuáles son las cifras de rentabilidad, cuáles son los plazos, y en unos meses, típicamente, como veis ahí en junio, se firma ese contrato de financiación. El desembolso se suele realizar bien en el momento de la firma o bien un poco más adelante. Yo me he llevado en este ejemplo a octubre ese desembolso y, como decíamos, posteriormente el proyecto finaliza en diciembre, se solicitan esos certificados, se obtienen los informes y en junio o julio se obtiene la rentabilidad. ¿Por qué junio o julio? Porque el inversor, como veis, desembolsaría en octubre del año 24, típicamente cierra ejercicio el 31 de diciembre del año 24 y su liquidación del impuesto sobre sociedades es el 25 de julio del año 25. Por tanto, el inversor lo que dice es, oye, esta es una inversión a un plazo reducido, he desembolsado en octubre y en julio del 25 dejo de pagar a Hacienda 1 millón de euros, ¿vale? Gracias, digamos, al crédito fiscal que me ha cedido el productor. Esta, digamos, es la parte del productor. Quiero entrar también en que conozcáis un poco la del inversor. ¿A qué nos referimos cuando llamamos o cuando nombramos a este inversor? Típicamente hablamos de persona jurídica porque es una deducción en la ley del impuesto sobre sociedades. Es decir, hay que pagar impuestos sobre sociedades para que me interese comprar un crédito fiscal para dejar de pagar impuestos sobre sociedades, ¿no? Dicho esto, realmente en el IRPF los rendimientos de actividades económicas funcionan igual. Por tanto, bajo el contrato de financiación, también bajo las AIEs, las personas físicas con rendimiento de actividades económicas, no los que son asalariados, pueden participar aquí. El principal requisito es la tributación del IES en España y, sobre todo, la elevada generación de beneficios. Porque, como vamos a ver a continuación, para poder un inversor hacer esa inversión de 833.000 euros, aplicarse una deducción de 1 millón, lo que me dice la norma son dos cuestiones. La primera es, estoy ahora en el lado de inversor. Yo, como mucho, a través de estos instrumentos, puedo dejar de pagar la mitad de los impuestos que iba a pagar. Por tanto, esta compañía, este inversor, para aplicarse una deducción de 1 millón de euros, como mínimo tenía que pagar 2. Pero es que además esos 2 millones son el resultado de multiplicar por el 25%, por el tipo del impuesto sobre sociedades, el beneficio de la compañía. Por tanto, esta compañía tenía que estar ganando 8 millones de euros para poder aplicarse el millón de euros de deducción. Fijaros que si dividimos los 833.000 euros de inversión realizada entre los 8 millones, pues son 9,5 veces. Prácticamente puedo invertir aquí un 10% de mi beneficio. Sería una forma, grosso modo, de verlo. Por tanto, en los requisitos de arriba, persona jurídica, tributación del IES en España, pero sobre todo elevada generación de beneficio. Esto para tickets relativamente altos como puede ser este, ¿no? Evidentemente, si el ticket es de 100.000 euros, pues la inversión, perdón, el beneficio antes de impuestos pues será de 1 millón de euros. ¿Vale? Por tanto, un inversor que participase, digamos, con esta inversión, su foto final del año sería esta. Esta compañía ha ganado 8 millones de euros. Inicialmente tenía que tributar con 2 millones de euros, el 25% de 8. Lo máximo que se podía aplicar de deducción era la mitad de esos 2 millones, es decir, 1, y ha realizado una inversión de 833.000 euros. Por tanto, pasa a pagarle a Hacienda, en vez de los 2 millones iniciales, va a pagar 1 millón. Va a pagar los 2 millones restado la deducción de 1 millón de euros. Veo ahí que la cifra de pago final del IES es incorrecta, disculpadme. Eso es 1 millón de euros. Por tanto, foto final en cuanto a la rentabilidad de la operación. El inversor ha desembolsado 833.000 euros, se ha aplicado una deducción de 1 millón de euros. Esto es verdadera caja, es decir, es menor salida de caja a Hacienda. El millón de euros no hay que multiplicarlo por nada. Ha desembolsado 833.000 euros, reduce su pago del IES en 1 millón, por tanto la rentabilidad de la operación es de 166.000 euros, que es el 20% de los 833.000 euros que ha desembolsado. ¿Vale? ¿Cuál es el contexto actual de estas operaciones? Yo os diría, el mecanismo del contrato de financiación nace en el año 2021, es decir, es relativamente reciente. Ha habido un auge muy potente de estas operaciones que realmente pues, ha tenido mucho reflejo tanto en prensa como en general en la inversión. Cada vez visitas las compañías, desde luego los productores los conocen perfectamente todo, muchos, de hecho, mucho mejor que nosotros.
En el lado inversor cada vez son más las compañías que conocen y que participan. Y como decía al principio, particularmente en Aragón, es una región donde ha habido mucho apetito por este tipo de inversiones. Hay que tener en cuenta, y para mí es un mensaje que siempre transmitimos y que es muy relevante, que yo he simplificado aquí mucho, porque no quiero aburriros aún más. He simplificado aquí mucho los principales aspectos de la norma, pero realmente no son operaciones del todo sencillas. Surgen una serie de riesgos que hay que mitigar, hay que cubrir bien el tema de los plazos, hay que cubrir bien qué ocurre si, porque es poco probable que ocurra, pero debe estar bien regulado. Y además, estas operaciones conviven o subsisten en un entorno muy dinámico. Más allá de que exista el reflejo regulatorio que hemos visto, pues la DGT, la Dirección General de Tributos, ha emitido varias consultas vinculantes donde te va también indicando qué cosas se deben hacer o cómo se deben hacer y cuáles no. Por tanto, si bien las operaciones parecen sencillas, es fundamental contar con buen asesoramiento tanto desde el lado inversor como desde el lado productor para asegurarnos de que se hacen correctamente. En el mundo de las artes escénicas, por ejemplo, hubo una consulta vinculante que aclaró. Es cierto que en la producción audiovisual está mucho más cerrado todo, resulta más sencillo, resulta más directo, ¿no? En la parte de artes escénicas y musicales, pues salió una consulta que modificaba parte de los costes que se podían incorporar en la base. Claro, eso es fundamental porque sobre eso se calcula la deducción, sobre eso se calcula la rentabilidad. Es muy importante un continuo seguimiento de la norma. Entonces, como conclusión y resumiendo todo lo que os he contado, y voy un poco rápido, que sé que os he mareado un poco con cifras, este proyecto de 4 millones de euros que genera un incentivo de aproximadamente 1 millón de euros, pues va a contar con una aportación del inversor de 833.000 euros y este inversor, a su vez, pues va a tener una rentabilidad por esta operación del 20%, como veíamos antes, en un plazo incluso inferior al año. El productor con esto, ¿qué consigue? Pues como decíamos al principio, 833.000 euros de financiación para el proyecto que no va a tener que reembolsar. Insisto en que la forma de reembolsar al inversor, como habéis visto, es vía el crédito fiscal. No va a tener que reembolsar siempre que cumpla con lo que, digamos, se ha comprometido a cumplir. Y esto es muy relevante. Es decir, tengo que finalizar el proyecto y el proyecto tiene que obtener la calificación por parte del Ministerio de Cultura. En otros términos, la deducción tiene que generarse. Que te justo había terminado, interrumpa. o sea, Ya estabas ahí. Vale, no, que te iba a decir, digo, quedan 4 minutillos. Cuando me digas, abrimos un poco turno para que Pues hagan alguna pregunta y si no... Perfecto, justo este es el marco normativo, como veis, esto es para que veáis que no es aburrido, que he resumido mucho. Hay consultas vinculantes. Lo único, quizás lo último sí que es relevante, en agosto del año 23, es decir, históricamente una de las barreras que han tenido los incentivos fiscales en España fue, digamos, un problema al que se enfrentó España en el mundo de los buques, porque otro país, que fue Holanda, denunció, digamos, que los incentivos que existían en España eran demasiado fuertes, ¿no? Eran demasiado potentes y había una competencia desleal entre países. Esto es algo que los inversores conocen y que en el mundo audiovisual se ha hecho muy bien. Hemos ido primero a Europa a preguntarle si considera que estos incentivos son acorde a la norma y Europa contesta en agosto del año pasado de forma muy positiva, reconociendo no solamente el incentivo, sino reconociendo la figura del inversor, reconociendo incluso la presencia de personas físicas. Por tanto, esto es un aspecto normativo que no quería dejar escapar. Y a partir de aquí, por favor, las preguntas que queráis. Adelante, Estíbaliz. Bueno, me arranco con otra pregunta. España está a golpe de incentivo. Ahora hemos estado hablando de los incentivos nacionales, que sí son unos incentivos económicos. Hay otro mapa de incentivos en España que son a cargo de la foralidad de otros territorios que España, que Europa no los ha reconocido como incentivo puramente económico, sino incentivo a la cultura. Hay pendientes unos incentivos, te quería preguntar, por ejemplo, los que ya aprobó Europa hace ya un par de años, que son los... a las ayudas al funcionamiento de empresas, que son Cuenca, Soria y Teruel. Todavía no están aplicados al máximo. ¿Tú crees que puede ser un gran beneficio para esta industria que esos incentivos se apliquen al máximo? Sin duda, porque lo que nos estamos encontrando en materia de incentivos fiscales es que, por un lado, hay una región de España que conozco bien, que es Canarias, que tiene unos incentivos fiscales mucho más potentes por el régimen económico y fiscal. Y por otro lado nos estamos encontrando con las haciendas forales que están potenciando mucho, digamos, la atracción de rodajes
con incentivos muy potentes, mayores que los que yo estoy contando aquí, mayores que los que tienen territorio común. Con lo cual, cualquier elemento adicional que pueda agregar atractivo a que los productores vengan aquí va a ser fundamental y va a ser determinante, porque en materia, ese 30% de deducción, ese 25% de deducción a partir del primer millón, no lo podemos tocar. Ahí no podemos hacer nada, digamos, todo lo que hay dentro del territorio común. Con lo cual, cualquier vía adicional para ayudar en la financiación del proyecto va a ser determinante, porque insisto en que la competencia que establece Canarias por un lado y las haciendas forales por otro es dura. ¿He contestado, Estíbaliz, a tu pregunta? Sí, hay que hacer un poco de presión para que se apliquen al máximo. Sin duda. Es bueno para esta industria. Sin duda. Perdón, por aquí, otra pregunta. Hola, Ernesto. Una pregunta. Como productor, los productores acarreamos con una serie de gastos. ¿El estructurador financiero actualmente qué porcentaje se mueve? Es una pregunta complicada de responder. Yo creo que como todo depende de volumen del proyecto, plazos y tal. Sí que, por no dejar la pregunta sin responder, voy a ser justo. Hay otra ventaja ahí, es decir, me refiero al tema de las AIEs. Los honorarios eran muy superiores a los que a día de hoy está viendo en el contrato de financiación. Nos hemos encontrado de todo en el mercado, pero hay una reducción relevante. Yo te diría, depende del proyecto, pero en torno al 10% puede ser una cifra razonable, digamos, de coste total de la operación. También depende mucho de cómo hagas la operación. Nosotros las operaciones las entendemos. O sea, participan, digamos, un informe fiscal que valida la generación de la deducción, tiene un asesor legal que prepara el contrato, tiene una auditoría de todo el coste del proyecto, que además lo que permite es que el productor, el mensaje que transmite en el contrato de financiación al inversor es: oye, yo no te digo la deducción que te tienes que aplicar, eso te lo dice un tercero, ¿no? Pero esos son costes. Entonces, eso estaría dentro de ese 10% aproximadamente, pero de nuevo, en proyectos muy grandes, en proyectos mayores, pues ese coste tiende a reducirse, y en proyectos menores tiende a incrementarse un poco porque hay parte de los costes fijos y la otra variable es los plazos. Es decir, cuando el inversor aporta el dinero en el primer semestre del año, pues es muy diferente a que lo haga en el segundo semestre, pues por motivos obvios, ¿no? Los inversores por tema de TIR prefieren retrasar todo lo posible el desembolso, y además es hacia final de año cuando típicamente tienen más certeza sobre su resultado. Con lo cual, naturalmente, las operaciones se desplazan hacia final del año, todo lo que sea traerlas pues suele llevar algo más de coste. Pero bueno, espero haberte respondido, me he mojado, ¿eh? No sé si hay más preguntas por aquí, parece que de momento no. Yo tenía una muy sencilla mientras se animan. Antes decías, cuando llega la pasta, yo me pongo del otro lado. ¿Cómo se convence a un inversor que invierta en cultura, que entre en estos proyectos? Pues yo creo que, como decía, somos muy defensores del mecanismo del contrato de financiación. Cuando un inversor y sus abogados lo lee, realmente ha quedado clarísimo y la percepción del riesgo es muy reducida. O sea, entre las compañías que ganan dinero está teniendo muy buena aceptación. Este trabajo de convencer a un inversor de que entre aquí con una rentabilidad, entre comillas, a mí no me gusta nada el término, pero garantizada de un 20% o algo inferior, digamos que es bastante más sencillo que incorporarle por cualquier otro canal como la coproducción o como la inversión en equity, donde digamos ahí no tiene las herramientas para valorar si el proyecto va a ir bien o no va a ir bien. Aquí, como habéis visto, yo no me he referido en ningún momento a qué ocurre si el proyecto va bien o va mal a efectos de esta inversión. Lo que tiene que ocurrir es que se termine y que se obtenga la calificación del Ministerio de Cultura. Lo que ocurra con el éxito comercial es una cuestión únicamente del productor y en la que el inversor, de hecho, por norma, no puede participar. Pero ya habla de la credibilidad, ¿no?, que empieza a tener la cultura, la industria del cine, que existe incluso vuestra presencia en un banco que abre esta línea. Sin duda. Ha cambiado el panorama. Yo creo que también yo he trabajado previamente en bancos más, digamos, normales, bancos retail, y creo que el sector audiovisual venía históricamente, digamos, con algunos paradigmas un poco negativos que no se corresponden con la realidad. Realmente la tasa de mora es bajísima, muy inferior a la de otros sectores, y sin duda yo creo que el sector, esto va a continuar increciendo. Pues
Creo que Yo último sí, estamos tengo en una tiempo de pregunta. descuento. Yo sí, pero se la vamos a hacer desde Sí, arriba, yo creo nos ya, vamos a ¿no? subir sí. ya. Sí, y es la última ya te liberamos favor, por todo lo que completo, queráis. porque me gustaría conocer cuál es el perfil típico del inversor. Estamos hablando de él, ¿no? Estamos intentando que la gente apueste por la cultura y en concreto por el sector del cine. ¿Cuál es el perfil? Pues generalmente el perfil es muy variado, pero yo diría que el más repetido es persona jurídica, es una empresa que quiere obtener una rentabilidad de su capacidad fiscal, o sea, que tenga un negocio muy rentable, ¿vale? O sea, que genere mucho beneficio. Y por otro lado, suele ser un elemento fundamental el querer realizar una contribución también al sector audiovisual o particularmente a rodajes o proyectos que pertenecen, digamos, a su ámbito de influencia, tanto por una cuestión geográfica como por otro tipo de cuestiones. O sea, los inversores suelen tener también ese punto de querer participar en proyectos que no solamente les atrae la rentabilidad, sino algún otro componente. Pues Ernesto Moreno, de Kenta Capital, es quien nos ha hecho saber todos estos detalles con respecto a la financiación también de las empresas. No sé si quiere añadir algo más. Yo nada más. Un placer estar aquí. Un placer. Y muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Y entonces llega ese momento en el que un proyecto consigue la financiación y piensa, la vida es maravillosa. Esto lo pensó Pedro Lazaga en el año 1955, cuando en Peñíscola rodó una película con ese nombre. Ocurrió 40 años después de que llegase el séptimo arte a esta ciudad, que ya en 1913 fue escenario de la película Ana Cadova. Porque yo creo que los responsables de internacionalizar el destino donde nos vamos a acercar ahora fueron Charlton Heston y Sofía Loren. Rodrigo Díaz de Vivar y doña Jimena en una ciudad de Valencia que entonces no tenía Miguelete, sino el castillo del Papaluna. Durante el rodaje del Cid, en 1961, hubo incluso colaboración turolense, hubo extras del Maestrazgo, que se sacaron unas perrillas visitando Peñíscola. Así es, sí, del Maestrazgo turolense y del Bajo Maestrazgo, que es ese entorno de Peñíscola, en el que algo parecido a lo que contabas ocurrió en el año 2015, en este caso por una tal Daenerys Targaryen y su Juego de Tronos, que llegó hasta este municipio de unos 8.500 habitantes y que, bueno, desde que se estrenó la sexta temporada en 2016 hizo que miles de fans fueran allí para recorrer las calles de lo que fue Valencia en el rodaje de Cid y luego fue Merín con este rodaje de Juego de Tronos. Es curioso, además, cuando pensaba en lo de Juego de Tronos, yo que he ido a Peñíscola mucho desde pequeña, sé que tú también, tengo 1000 fotos con el dragón. Desde hace un montón de años. Y los que lleguen últimamente y desconozcan que ese dragón lleva ahí desde el año 2006, menuda desilusión se van a llevar, porque seguramente crean que llega por Juego de Tronos y no, el dragón ya estaba mucho antes de que llegase Juego de Tronos hasta allí. Realmente fueron unos visionarios, ¿eh? Pero no te puedes olvidar, o sea, si vamos a Peñíscola también hay que buscar el chiringuito de Pepe claro. o, bueno, rincones berlanguianos, de eso de Calabuch o París Tombuctú, las playas recónditas que se eligieron por la serie El Barco y, por supuesto, ese imponente castillo del Papaluna que decíamos antes, por donde paseó el propio Papa en 2017 gracias al Ministerio del Tiempo. El Ministerio del Tiempo estuvo allí, estuvo el Papa entonces, y el año pasado, ¿sabes cuántas personas? 327.000 visitantes tuvo el castillo de Peñíscola. Es una cifra récord de esta localidad costera que ha conseguido crear un producto capaz de atraer nuevas producciones cinematográficas y, por otra parte, crear una imagen dirigida al turismo cinematográfico y contribuir además a que Peñíscola ya no solo se relacione con el turismo veraniego de sol y playa, sino con ello desestacionalizar también el mismo. Yo creo que eso nos lo tiene que contar Laura Hidalgo, directora de comunicación del Patronato de Turismo de Peñíscola. Así que aquí al escenario te lo vamos a prestar. Un fuerte aplauso para ella. Hablábamos de esa... Muy buenas. Bienvenida. Buenas. Aquí.
Hablábamos de esa dupla de las Field Commission, ¿no? A medias entre la administración local, sin ánimo de lucro, pero también poniendo en contacto con la parte de turismo. Esa es la parte que nos vienes a contar, ¿no? La importancia que tienen también los rodajes. Sí, eso es. Bueno, de hecho estoy contentísima que quien nos reciba hoy sea la diputada de Turismo y que ya aquí en Teruel dependa la Film Office de este área, ¿no? Hay algunos territorios en que depende de cultura y que lo haga de turismo y muy sintomático. Para nosotros, desde luego, Peñíscola, con toda nuestra humildad, somos un municipio, no una provincia, pero sí estamos convencidísimos, y así lo hacemos en nuestros planes estratégicos de marketing, trabajar con la industria como un aliado ya irrenunciable. Los réditos en cuanto a promoción del destino que nos facilita la industria cultural y concretamente la industria audiovisual son insólitos y imposibles de conseguir con ningún otro partner. Nosotros hemos participado en estrategias de ecomarketing con grandes marcas, y estoy hablando de Mercedes-Benz, de Samsung, campañas que hemos hecho con, qué sé yo, Actimel, quiero decir, grandes marcas estatales que no han tenido ni el 5 ni el 6% de repercusión de cuando hemos tenido grandes rodajes, y no hablo solo de Juego de Tronos, que en solamente una semana desde que se anunció, ni siquiera se anunció, o sea, ni siquiera se había estrenado la serie, ya se había rodado, pero en el 2016, cuando el broadcaster de la serie en España, Canal Plus, anunció que habíamos sido una de las sedes de rodaje junto con Girona y Almería, en solamente una semana tuvimos más de 1 millón de noticias en medios de todo el mundo con imágenes de Peñíscola en ellas. O sea, es que es una capacidad de proyección absolutamente extraordinaria, pero no solo una gran serie como Juego de Tronos, que es la serie de las series, ¿no? La más importante de la historia de la televisión y con más millones de espectadores, sino también series de carácter nacional que ahora están en plataformas, pero como en su momento fue El Ministerio del Tiempo, que se emitía en televisión española. O sea, la repercusión en medios que tiene el estreno o el rodaje incluso, cuando ni siquiera se ha proyectado, de una serie de ese calado, que tiene un entorno fan alrededor, que es capaz de movilizar a gente a territorios para visitar esos escenarios de rodaje, es absolutamente incomparable con ninguna otra estrategia de comunicación. Pues te dejamos el encargo de que nos lleves un ratito a Peñíscola en cuando nos necesites. Igual te interrumpiremos al final para dar paso a las preguntas que tiene pinta que va a haber. Yo me las guardo para después. Les dejamos ánimo. con Laura. Muchas gracias. Bueno, antes de empezar, aunque yo imagino, estando en Teruel, que prácticamente todos los asistentes conocéis Peñíscola o habéis estado alguna vez allí, vuestro territorio es el tercer territorio nacional o sea, en volumen de emisión de visitantes a nuestro destino, después de la propia Comunidad Valenciana y la Comunidad de Madrid. Así que, bueno, juego con un poco de ventaja porque os voy a hablar de un territorio que conocéis y que seguramente que no conocéis de ahora, sino de hace bastantes años. Así que os voy a dejar primero, si es posible, con un vídeo que es muy breve, que está hecho por estudiantes de la universidad en Castellón y que resume un poco nuestra trayectoria y las producciones audiovisuales que se han rodado en la ciudad, enlazándolo con las localizaciones que para muchos de vosotros van a ser muy familiares porque seguramente habéis paseado ya por ellas. Y a partir de ahí os cuento algunas cosas.
han aparecido en pantalla, seguro que sí. Y yo quería contaros que precisamente de eso se trata. Cuando en 2016, en el área de comunicación del Departamento de Turismo, que es donde yo trabajo, nos planteábamos que teníamos un destino turístico maduro, porque Peñíscola es destino turístico desde los años 70, no es un destino que ha aparecido en el panorama o está ahora en las, digamos, en las quinielas de dónde vamos a visitar o dónde vamos a viajar, porque hace 10 años estamos rodando rodajes. Desde los años 70, precisamente a posteriori del rodaje del CID, que eso sí fue un hito realmente importante dentro del cambio y el avance socioeconómico de la ciudad, porque en aquel rodaje, aunque yo pues, no tuve la suerte de estar aún, llevo 17 años en la oficina de rodajes, en aquel momento, para que os hagáis una idea de cómo cambió Peñíscola con ese rodaje, el propio Charlton Heston no pudo alojarse en nuestra ciudad porque no había alojamiento. O sea, se tuvo que alojar en Benicàssim, que es otro destino cercano a nosotros que seguro que también conocéis. Desde aquel momento, con la cantidad de gente que tuvo que ir a rodar, figuración, equipos, bueno, imaginaros, ¿no? La gente entendió que alquilando las habitaciones de sus casas podían hacer negocio. Cuidado, porque es que es un ejemplo real de cómo cambió la economía de la ciudad con ese cambio de chip. O sea, pensar que lo que os digo es real. Charlton Heston no se alojó en Peñíscola. A partir de entonces, bueno, pasaron un montón de décadas y hoy, en el 2024, Peñíscola tiene 50 hoteles, una capacidad alojativa de más de 10.000 plazas hoteleras. Somos el quinto, bueno, depende del año, ¿no? Estamos en el top 5 de destinos de la Comunidad Valenciana, teniendo en cuenta que tenemos a Benidorm y un clúster turístico en Alicante absolutamente brutal. Y que además tenemos más de 10.000 plazas de apartamento, más de 7.000 en camping, 2 millones y medio de pernoctaciones anuales, más de medio millón de viajeros anuales. Es decir, estamos hablando de cifras de un destino turístico consolidado, maduro y muy conocido para el público en general español. Como os he comentado al inicio, nuestro principal mercado o nuestros principales mercados son la propia Comunidad Valenciana, tenemos mucho turismo interno, Cataluña, Aragón y la Comunidad de Madrid. También Navarra, La Rioja, pero bueno, estos son un poco nuestros principales mercados emisores. Tenemos un índice de fidelidad en el destino superior al 70%, es decir que más de 7 viajeros de cada 10 que vienen repiten. Eso es importantísimo en términos de rentabilidad, en términos marketingianos, ¿no? Porque es mucho más complicado hacer clientes nuevos que mantener a los nuestros. Y esto nos hace llegar a la conclusión de que si nosotros tenemos un destino maduro, que la gente ya conoce mucho, porque ha venido de pequeño con sus padres, o porque ha venido muchos años con la familia, o porque su tía tiene una casa allí, o porque su cuñado, los padres de su cuñado tienen un chalet, nos planteamos que teníamos que cambiar un poco el relato de nuestra oferta, no solo por la necesidad de desestacionalizar y de alargar la temporada para poder dinamizar la actividad económica, que en Peñíscola es prácticamente de monocultivo, toda dependiente del sector turístico por encima del 90%. Entonces, pensamos que teníamos que poner en valor algo que fuera de verdad auténtico. No queríamos construir un parque temático porque nosotros tenemos un decorado real que cuenta cosas, ¿no? El Castillo del Papaluna, que explica la división de la iglesia, el cisma de la iglesia, ¿no? O sea, no queríamos inventarnos cosas, sino queríamos contar algo que fuera intrínseco nuestro, ¿no? que estuviera en nuestro ADN. Entonces fue cuando pusimos en marcha la oficina de rodajes, pensando que Peñíscola tiene una trayectoria y una vinculación emocional con el cine, que no estaba solo en las cifras de los rodajes que habíamos acogido, sino que estaba en las historias de las familias. Cualquier familia de Peñíscola hace 20 años, en cualquier sobremesa familiar, hablaba de cómo los mayores de la casa, los abuelos, habían participado en el rodaje del Cid o en el rodaje de Calabuch, que se hicieron en menos de 5 años las dos películas, ¿no? Es decir, que realmente era algo muy auténtico y muy nuestro. Hoy en día hay oficinas de rodajes en todo el territorio, afortunadamente, y nosotros no somos ni de largo la que más rodajes acogemos. Tampoco nos dedicamos de forma intensiva, desgraciadamente no tenemos muchísimo personal ni muchísimo tiempo, a buscar de forma muy activa en ferias, organizando viajes de familiarización para localizadores, pero lo que sí nos hemos empleado muy a fondo es en contar, en construir relato en torno a esos escenarios que han cautivado
a los amantes del cine, de la fotografía, de realizadores, directores de foto, location managers, y transformar eso en un eslogan, ¿no? Tratando de transmitir que si a toda esta gente que le atrae lo bonito, lo auténtico, la luz, a quien no le va a apetecer venir a visitarnos, ¿no? Y eso enlazaba un poco con el concepto de que a nosotros ya nos conocen mucho. La mayoría de gente que viene a hacer las visitas de cine es gente que viene a redescubrir el destino, no solo a descubrirlo a raíz de que ha salido en Juego de Tronos y venimos a verlo por primera vez. Es que eso es en realidad, en nuestro caso son los menos, sino que vienen a ver Peñíscola desde otro punto de vista, que era precisamente lo que nosotros necesitábamos. Que la gente no se cansara de venir, sino que tuviera nuevos motivos para redescubrir el destino. Porque nosotros existimos desde hace 30 años, no podíamos inventarnos algo nuevo, ni decir de repente que somos un destino porque salimos en la televisión, sino que estamos constantemente, y gracias a que estamos en la pantalla, a través de las plataformas, a través de las salas de cine, a través de los rodajes publicitarios también, a través de sesiones fotográficas en revistas de moda por todo el mundo, dando excusas y pretextos para recordarle a la gente que nosotros estamos ahí. Y la verdad es que hemos tenido bastante suerte. Que lo hayamos hecho de la mano de producciones con tan buena crítica como el Ministerio del Tiempo, pues fue un regalo. Y en aquella ocasión nosotros rodaron 2 capítulos. El primero de ellos, nosotros no éramos Peñíscola, esto pasa mucho en la ficción. En general, los destinos que comienzan a trabajar en sus film office erróneamente creen que las producciones audiovisuales que vienen a hacerles un spot del territorio. Eso no es así. Pero ahí está nuestra creatividad, ¿no? La creatividad de los equipos de comunicación y de turismo, de los destinos, para utilizar eso como excusa para recordarle a nuestros potenciales turistas de que ellos han estado aquí, ¿por qué no vienes tú también? Esto es una estrategia muy habitual dentro del marketing turístico, ¿no? El marketing aspiracional, el mostrarle a través de nuestros canales, las redes sociales, los anuncios publicitarios, a la gente que ese lugar soñado, como era Peñíscola para Berlanga, ¿no? Su pueblo soñado, que ese lugar soñado, ese lugar es donde ellos tienen que aspirar o donde ellos quieren aspirar a estar. Nosotros lo que hicimos, y creo que acertamos en el momento, en el 2015, cuando alojamos el rodaje de Juego de Tronos, realmente en el 2016, cuando se anunció, fue una locura. De hecho, en las primeras 24 horas, cuando Canal Plus anunció que habíamos alojado el rodaje, os recuerdo el contexto, ¿no? En ese momento, gran parte del rodaje de Juego de Tronos se había desplazado a nuestro país, gracias precisamente a los incentivos fiscales que el año anterior se habían impulsado desde el Ministerio de Hacienda, no a los que se refería el compañero, sino a los que beneficiaban a las empresas extranjeras y a las empresas de service que las recibían en el país para el rodaje. Y recuerdo que yo directamente a la productora ejecutiva, una de ellas, a Bernadette Cofield, yo le pregunté, oye, ¿por qué habéis dejado de rodar en Croacia y habéis venido ¿por qué no rodáis en Dubrovnik y rodáis en Peñíscola? Ella me contó que en Peñíscola hacía falta muy poca postproducción porque el patrimonio estaba muy bien conservado, pero la realidad es que en el mundo hay escenarios maravillosos que pueden competir con nosotros, aunque nos pensemos que que vivimos en el territorio o el pueblo más bonito del mundo. En realidad es que los incentivos fiscales eran lo suficiente atractivos para que muchas producciones entonces dejaran de rodar en Sudáfrica, en Turquía, donde se estaba rodando mucho también y se rueda, o en Croacia en ese momento, para rodar en España. Quiero decir, no es una casualidad, como ya todos sabéis, que la mayoría del rodaje de Juego de Tronos se desplazara a nuestro país. Y dentro de nuestro país, pues a muchas localizaciones. Ahora, como apuntabais antes en la última de las preguntas que habéis hecho, hay muchos rodajes que se están desplazando a territorios que tienen capacidad de añadir a los incentivos nacionales, incentivos adicionales, y hay una competencia bastante feroz. Cuando nos juntamos las oficinas de rodajes, normalmente la oficina, por ejemplo, la compañera de Tenerife te pregunta,
Bueno, y en Comunidad Valenciana, ¿qué es lo que habéis puesto en marcha? Porque hay una competencia bastante salvaje, aunque con cariño lo digo, entre territorios para ver quién se lleva el gato al agua. Pero bueno, más allá de eso y más allá de esa captación de rodajes, yo vengo a contaros cómo nosotros en el 2016 nos planteamos que si van a venir 47 medios de comunicación acreditados al preestreno que se hacía del capítulo en el Castillo de Peñíscola, el primer capítulo de Juego de Tronos, en el que casualmente no salimos en todos, pero en el capítulo 1 sí, ¿por qué no íbamos a crear algo que despertase el interés de toda esa prensa que venía a ver el capítulo, pero que además pudiéramos contarle algo nuestro? Pues bueno, nosotros, los meses previos a esa especie de premier que se hizo de forma simultánea en Girona, en Peñíscola y en Almería, invitamos a los medios de comunicación a hacer la ruta de cine previamente. Identificamos 11 localizaciones en las que se había rodado Juego de Tronos y otras producciones. Las señalizamos, creamos contenido audiovisual, señales, o sea, códigos QR en esas señales para que quien viniera a hacer la ruta pudiera hacerla de forma autónoma y ver cómo en el momento en el que estaba en ese sitio, cómo se veía ese lugar, desde ese lugar, en la pantalla. Esto atrajo mucho la atención de los medios de comunicación y desde ese momento empezamos a formar guías turísticos, a explicarles anécdotas que habían ocurrido en los rodajes y a incluir en las rutas turísticas espacios que no se visitaban habitualmente, pero en los que, por ejemplo, estaba una de las puertas del tiempo, del Ministerio del Tiempo, ¿no? Empezamos a ver que dentro del abanico de visitas guiadas que nosotros ofrecíamos, que durante los meses de verano son diarias y que en estos años, desde el 2016 que las pusimos en marcha hasta el 2023, el año pasado, han hecho más de 40.000 personas, la visita de los escenarios de cine era la que siempre se llenaba, y seguimos igual. Entonces, nos dimos cuenta que realmente ahí había una demanda latente para conocer esos escenarios de película de Peñíscola, porque la gente estaba ya harta de visitar el Castillo del Papaluna desde el mismo... O sea, ahora lo visitan también, pero lo visitan viendo la escalera por la que bajaba Lord Varys, ¿no? O, como os decía, las puertas del tiempo del Ministerio del Tiempo. Hemos ido aprendiendo sobre la marcha. Ya llevamos años con este tipo de visitas guiadas. Hemos tenido más de 2 millones de descargas del folleto para hacer la visita guiada de forma autónoma. No podemos saber cuánta de esa gente que se ha descargado el material para realizarla la ha hecho, pero el tráfico en ese espacio web es casi un 70% mayor que en otros espacios de la web donde se informa de otro tipo de rutas. Así que realmente el interés es real. El impacto que tienen para el sector turístico, que es nuestro principal sector económico, es muy directo. Nosotros hemos conseguido que hayan autobuses que lleguen directamente a Peñíscola a hacer la ruta de Juego de Tronos, con algunos turoperadores específicos. Hemos conseguido que desde hace 15 años ahora los hoteles cierren solamente 2 meses o 2 meses y medio, porque durante todo el año se sostiene una demanda en fin de semana de visitas de un perfil de turista que es distinto al habitual. Si conocéis el destino sabéis que nuestro turista es eminentemente familiar. Nosotros recibimos familias, sobre todo con niños pequeños. Más de 8 de cada 10 turistas visitan Peñíscola con la familia. Pero este perfil se transforma algo durante los fines de semana de todo el invierno. Y vienen más grupos de jóvenes, viene también gente más mayor y vienen también parejas. Un tipo de perfil que en verano no lo tenemos tanto. Y eso lo hemos conseguido con el producto de cine. No solo, pero también con el producto de cine. Y no solo de cine. A mí me gusta hablar de turismo de pantalla, porque realmente en los últimos años hemos rodado muy pocas películas o películas que han tenido menos trascendencia en los medios de comunicación, que es lo que nosotros buscamos como destino turístico, pero sí series que han tenido una proyección absolutamente extraordinaria. El Chiringuito de Pepe, que era una serie muy blanca, que emitió 18 capítulos con más de un 30% de imágenes en exteriores, que eso, los productores sabéis que es una barbaridad de coste, o sea, de gasto de producción. Se ha emitido en más de 12 países, todos los países, prácticamente todos, de Centro y Sudamérica, del norte y el este de Europa.
O sea, ha sido una serie que nos ha sorprendido incluso porque la compró la Fox para hacer una versión americana. Una serie que en España, en su primer capítulo, registró a más de 4 millones de espectadores, donde Peñíscola además era Peñíscola. O sea, es que era como una especie de anuncio todas las semanas cuando la gente aún esperábamos el día en el que se emitía la serie en nuestra televisión, porque las plataformas como Netflix, etcétera, ni siquiera existían. Con el Ministerio del Tiempo nos pasó algo parecido. Además de que es una serie con gran éxito de público, además también tenía mucho éxito de crítica y era una serie transmedia que tenía muchos contenidos más allá de lo que era la propia proyección de la serie y que tenían unos guionistas, pues bueno, absolutamente extraordinarios. Cuando vinieron a hacer la localización ya técnica del rodaje en la Sierra de Irta, donde rodaron la primera vez, Peñíscola era Punta Umbría. Nosotros aprovechamos nuestros canales para incorporar esa localización también a nuestras rutas. Una vez más tuvimos una excusa para crear producto o agrandar producto y seguir recordando a la gente que la gente sigue viniendo a Peñíscola, no solo el Cito, no solo Juego de Tronos, y que además en aquel momento cuando visitaron el castillo decidieron cambiar todo un guión que ya estaba hecho y hacer un guión nuevo para hablar del Papaluna. Es que eso es maravilloso. Y eso solo lo puede hacer la industria audiovisual por un destino turístico. Que nos hicieron un spot de 1 hora sobre el destino en Prime con una calidad extraordinaria y algo que evidentemente nosotros hubiéramos sido incapaces de hacer. Pues yo creo que ha llegado el momento del turno de preguntas. No sé si tiene alguna cuestión que plantearle a Laura Hidalgo. ¿Alguien por aquí? Yo sí. Por aquí. Puri. Hola, Laura. Hola. Nos lo has contado todo, prácticamente. Te quería preguntar cómo medís, cómo sabéis qué motivación, o sea, que la motivación de vuestro turista es. Nosotros ahora en este momento tenemos un sistema de inteligencia turística que nos dice muchas cosas, pero que no nos dice la motivación principal del viaje. Tenemos el último perfil del turista que lo hace la comunidad autónoma, lo hace a través de encuestas. Ya en el 2017, o sea, justo un año después de poner en marcha las rutas, ya nos decía que, por ejemplo, la gastronomía era uno de los principales, ¿vale?, motivadores de elegir el destino y no otro, en el 70% de los casos. Que el turismo patrimonial o cultural era una de nuestras ventajas competitivas y que las localizaciones de cine comenzaron a despertar interés. En este momento no podemos cuantificar qué porcentaje de los visitantes que llegan a Peñíscola lo hacen solo porque quieren ver las rutas de cine. Pero yo os lanzo la pregunta a vosotros. ¿Cuánta gente de vosotros vais a Nueva York porque queréis ver la casa de Carrie? Seguramente nadie, pero cuando estamos en Nueva York vamos a verla. Y esto es muy interesante y muy importante en turismo, porque nosotros cuando vamos a Valencia, voy a poner un ejemplo muy próximo, no vamos por la horchata, pero nos gusta que haya horchata o nos gusta que haya paella. Probablemente no es el principal motivo del viaje o el principal motor del viaje, aunque en algunos casos sí. Pero yo creo que nos equivocamos si intentamos medir el porcentaje de turismo cinematográfico solo cuando es el principal motivador del viaje. Porque hablando de un país como el nuestro, que España es el segundo país del mundo en recepción de visitantes, con una experiencia amplísima, la mayoría de nuestros destinos son muy conocidos, tenemos que verlo desde la óptica de la reinvención del destino. Quizás no es el principal motivo, pero desde luego es uno de los motivos por los que la satisfacción del turista cuando viene a visitarnos es mayor. Bien o porque le sorprende, porque hay algunas de las personas que vienen a Peñíscola y encuentran la ruta no la conocían, eso también sucede, o bien porque le parece extraordinario que puedan ver desde el punto de vista de un gran director o pueden sentirse como una actriz en el escenario de su rodaje. ¿Hay otra pregunta más? Sí, Laura, yo te pregunto por el dolor de cabeza que podemos tener algunas veces las oficinas fílmicas, que es el celo y la protección que se tiene sobre los rodajes, cómo enlazar esos materiales después. Es dificilísimo. Sí. ¿Llegáis a acuerdos? ¿Tenéis un precontrato hecho? Sí, sí. Coméntanos. En los convenios que firmamos
de colaboración con las producciones, siempre incluimos la cláusula de la obtención de material para promoción. A pesar de esto, no siempre es fácil. Os podéis imaginar lo que nos ha costado tener disponibilidad de imágenes de Juego de Tronos. O sea, prácticamente imposible. Con todo, o sea, todo el material que conseguimos de Juego de Tronos, por ejemplo, tuvo que venir de Los Ángeles, ni siquiera de la delegación de HBO en Londres. O sea, es un pastel el tema. Pero yo creo que al final, con creatividad, siempre acabas sorteándolo. Y no necesariamente tienes que utilizar tú los materiales del rodaje para hacer la promoción. Solamente con decir que han rodado en ese sitio y utilizar algunas imágenes, tienes que ser lo suficientemente creativo, con realidad aumentada, ahora las nuevas tecnologías nos lo permiten, para que la gente se crea que es pues, Tyrion Lannister por las calles de Peñíscola. Pero no es fácil, es uno de los escollos más importantes. Hay algunas producciones que realmente no te sirven para crear producto turístico porque son, no voy a decir irrelevantes porque no quiero utilizar ese término, pero que en términos de promoción son menos eficientes. Pero nos sirven igualmente para recordarle tanto a la industria como a la población local también, que está muy sensibilizada y orgullosa con ser una ciudad de cine. Y también a la gente que nos visita y que hace 30 años que veranea en Peñíscola, que siente cierto orgullo cuando la ve en la tele. Quiero decir, es toda una suma de cosas que hacen que apostar por el turismo cinematográfico, bajo mi punto de vista y sin ninguna duda, valga la pena. Mi pregunta, y yo creo que con este nos tomaremos un cafecito, no sé si Javi le haga otra, es, claro, decías antes, podía haber sido cualquier rincón del mundo, ¿no? Que acogiese ese rodaje, pero uno de los destinos fue Peñíscola. Y entonces yo me preguntaba, ¿y por qué? ¿Qué hicieron desde Peñíscola para atraerles? No sé cómo llegó ese localizador a buscaros o si fue el propio ayuntamiento el que de algún modo, al conocer que se estaba buscando un destino de esas características, fue a buscar al rodaje. Bueno, en cada caso es un poco diferente. Algunos location managers ya nos tienen en su cartera, ¿no?, de imágenes cuando buscan entornos medievales, castillos junto al mar. Es un espacio muy fácilmente identificable y además es muy versátil. Nosotros tenemos una zona litoral con 12 kilómetros de Costa Virgen, que no hay referencias constructivas, donde hemos tenido localizaciones técnicas con la BBC para hacer Troya, quiero decir, grandes proyectos, pero luego hemos perdido, y bueno, grandes aciertos como fue en su momento Juego de Tronos, porque tenemos toda una parte renacentista que les encajaba para la ciudad libre de Merín. Pero no venían buscándola a ella, ellos venían buscando el puerto de Bravos, un antiguo puerto que tenemos en la zona de la Porteta, no sé si alguno ha estado por allí, quizás lo conoceréis, y finalmente por lo que vinieron no se quedaron. Entonces también ahí está la habilidad del film commissioner, ¿no?, de enseñar las cosas y de captar la necesidad que tiene ese location manager. Y luego cuando ya en las localizaciones más avanzadas empiezas a conocer a más miembros del equipo, pues enseñarles lugares que quizás no han pensado que podrían utilizar. Pero vamos, yo creo que en el caso de Peñíscola, en estos últimos años, también ha funcionado algo que es tan poco sofisticado como el boca a oreja, ¿no? Al final nosotros hemos venido trabajando con la mayoría de los mismos location managers en los últimos años. O un amigo que no sé qué, o un no sé quién que me ha dado tu teléfono, o alguien que te encuentras en Madrid en un foro y le invitas y de repente le encaja. Así que bueno, yo creo que son un cúmulo de circunstancias, pero sin ninguna duda tiene que haber un denominador común en todos los proyectos, y es que nos creamos las administraciones de verdad, no solo la local, que somos y debemos ser facilitadores de los rodajes. Cuando decías poco sofisticado, no sé si les ha pasado, estaba pensando en la excepción de las tasas de rodaje, que creo que a Juego de Tronos se le quitaron, ¿no? Claro, a todas. Nosotros no cobramos, pero claro, eso se entiende en el contexto de un municipio que tenemos 1 o 2 rodajes grandes al año, no más. Yo entiendo que la ciudad de Madrid o la ciudad de Barcelona o otras ciudades es inviable, tienen que cumplir con unas ordenanzas de forma muy estricta, porque si no la convivencia entre la vida habitual y los rodajes sería inviable. En nuestro caso, siempre me gusta contar la misma anécdota, y es que durante el rodaje de Juego de Tronos, en el que el equipo, si en un equipo de una serie nacional o una película son entre 80 y 120 personas, para que nos hagamos todos una idea, Juego de Tronos desembarcaron más de 600,
más de 90 trailers en Peñíscola, que si habéis estado podéis pensar que uno detrás del otro no caben, ¿no? Pues tengo que contar que aunque desalojaron todo el casco antiguo, alquilaron todas las viviendas y la gente que vivía en el casco antiguo se tuvo que ir a vivir a los hoteles, había una señora que vivía en el casco antiguo que la dejaban pasar por el set de rodaje y ir a comprar todas las mañanas para que no tuviera que dar la vuelta al casco antiguo. Y bueno, eso Esa es la que hizo las fotos que hemos visto. Eso es al final, pues la convivencia y la magia del cine y el ADN que tienen esas ciudades que de verdad se lo creen. Como Peñíscola. Laura Hidalgo, muchísimas gracias A por vosotros. habernoslo explicado. A vosotros. Y por habernos traído aquí los secretos de este éxito de Peñíscola y a seguir cosechando más Muchas éxitos. gracias. Muchas gracias por la invitación. Y el resto yo creo que nos va apeteciendo un cafecito, ¿verdad? Hacía rato que escuchábamos ya las tazas. Yo creo que tenemos que hacer una especie Sí. de teaser, ¿no? Que es lo Sí. que se lleva en el cine. Hemos aprendido que hay que enamorarse de los proyectos, algo ¿no? Con Manuel hemos aprendido algo de cómo arrancar, sabemos dónde sacar la pasta con Ernesto Moreno. Sí. Sabemos que es súper rentable y ya nos ha convencido Laura, pues después buscamos localización, después del café. Lo comentamos con un cafecito. Con Jaume Jordana. Hasta ahora, en media hora. Gracias. Take you home. Don't let go, just hold on. You'll never be alone. I'll take you home. If you don't know where to go, you'll never be alone. I'll take you home, take you home. It's a long, long way from home. Still a long, long way to go. But me and all my friends keep on riding till the sun goes set, till the sun goes set. Told myself I'm keeping a promise. Run away and never look back. I just wanna chase every moment till the sun goes set, till the sun goes set. Till the sun goes set, till the sun goes set. Till the sun goes set, till the sun goes set. Still a long, long way to go. But me and all my friends keep on riding till the sun goes set, till the sun goes set. Told myself I'm keeping a promise. Run away and never look back. I just wanna chase every moment till the sun goes set, till the sun goes set. Till the sun goes set, till the sun goes set. It's a long, long way from home. Still a long, long way to go. But me and all my friends keep on riding till the sun goes set, till the sun goes set.
Diamonds in the sky, lovers in the night, driven by desire. Your eyes emerald green, yeah, you keep me keen, a bittersweet relief. I've got the sapphire blues, lost in the hue, thinking of you. I've got the sapphire blues, dive into you, if that's what you choose. Sapphire blues, sapphire blues. Like sun rays kissing water, I don't need another. Your cheeks ruby red. All of your colors, like melodies in summer. Do you believe in wonders? I've got the sapphire blues, lost in the hue, thinking of you. I've got the sapphire blues, dive into you, if that's what you choose. Sapphire blues, sapphire blues. Don't waste it, I wanna taste it. Can't believe where my head's been lately. Won't fake it, I'll just take it. Never felt this numb and sedated. I stand and hesitate, I don't mind the rain today. Yesterday I heard you say I stand and hesitate, I don't mind the rain today. Yesterday I heard you say I'm falling down without you, don't let me go. I'm falling down without you, don't let me go. Tired of catching up when I'm running low. Tired of catching up when I'm running low. I'm falling down without you, don't let me go. Don't let me go, don't let me go. Tired of catching up when I'm running low. You're fading away and I'm losing hope. Oh. Just be honest, don't you want this? Running circles round your heart just to go with it. Want it back, babe, but the right way. Losing sleep in my head, spinning crazy. I stand and hesitate, I don't mind the rain today. Yesterday I heard you say I stand and hesitate, I don't mind the rain today. Yesterday I heard you say I'm falling down without you, don't let me go. I'm falling down without you, don't let me go. Tired of catching up when I'm running low. Tired of catching up when I'm running low. I'm falling down without you, don't let me go. Don't let me go, don't let me go. Tired of catching up when I'm running low. You're fading away
dream aloud, a kiss, a cry, a right, a wrong, a moment, a love, a dream aloud, a moment, a love, a dream aloud. So stay there, 'cause I will be coming over. While our blood's still young, it's so young around, won't stop till it's over. Won't stop till surrender. A moment, a dream, a kiss, a cry, a right, a wrong, a moment, a dream, a moment, a dream. Stay there, 'cause I will be coming over. While our blood's still young, it's so young around, won't stop till it's over. Won't stop till surrender. A moment, a dream, love, a kiss, cry, a right, wrong, a moment, a dream, love, a moment, a dream, love. I'm sitting here waiting, you know I'm impatient, and you're the one who makes me feel a thing. We're always debating if we're bad or amazing, too scared of what tomorrow might bring. But let's not overcomplicate it when all the cards are in our favor. Call me up or meet me later, 'cause I don't wanna be missing out. 'Cause I don't wanna be missing out. 'Cause I don't wanna be missing out. You call me obsessed when I'm always second guessing. We roll the dice but never count our wins. We're usually the best in turning love into a mess. But how would we know if we're not going all in? But let's not overcomplicate it when all the cards are in our favor. Call me up or meet me later, 'cause I don't wanna be missing out. Maybe we are just infatuated, or we're gonna be the ones who make it. So let's not
just for now. Feel the flicker, see me shimmering. Your charm, way too strong. You make me shiver when you're here. I need your warmth. My eyes keep on pulling you into my arms. Come closer, 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 just a little. Come closer, 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 just a little. Come closer, 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 just a little. My heart pounds way too loud, bathing in tension. You're so infectious. Hate the way I can't think straight, but still want you to stay. 'Cause I need your warmth. My eyes keep on pulling you into my arms. Come closer, 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 just a little. Come closer, 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 just a little. Come closer, 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 just a little. Don't wanna stay here. This is not where I belong. I wanna go. Don't wanna be here. This place has turned cold. I wanna go and never come back. 'Cause I've got nothing, nothing left to lose. I need something, something brand new. I wanna go. I wanna go. Don't wanna feel sad. Things keep pulling me down like gravity. Don't wanna cry no more over things that I can change. I wanna go, leave it all behind. 'Cause I've got nothing, nothing left to lose. I need something, something brand new. I wanna go. I wanna go. I wanna go. I'm so in love with you, babe. There's nothing I won't do, babe, to make your dreams come true, babe. Now don't you know that it's true? I'm so in love with you. I'm so in love with you, babe. There's nothing I won't do, babe, to make your dreams come true, babe. Now don't you know that it's true? I'm so in love with you.
true. I'm so in love with you. I'm so in love with you, babe. There's nothing I won't do, babe, to make your dreams come true, babe. Now don't you know that it's true? I'm so in love with you. I'm so in love with you. Blue skies and palm trees make me skip a heartbeat, driving through the city with you. We were getting no sleep, talking till the mornings. Now the summer fades into blue. I wish you the best. May the memories always last. We might have missed our chance to a fairy tale romance. Let love go by. Maybe in another life. Maybe in another life. We were hopping on boat rides, looking at the star skies while we're floating under the moon. Don't you think it's crazy how times are changing lately? Now the summer fades into blue. I wish you the best. May the memories always last. We might have missed our chance to a fairy tale romance. Let love go by. Maybe in another life. Maybe in another life.
no estaba, o veo que, ¿no? Venga, vamos a... Nos ponemos serios de nuevo. Fondo mi ordenador. Lo del móvil es en serio, ¿eh? Pueden aprovechar mientras se termina el trozo de jamón para sacar su teléfono móvil y difundir esta jornada en las redes sociales. Vamos a hacer ejemplo, vamos a hacer ese selfie y lo subimos nosotros también. Pero es que tengo muy mal móvil. A ver, un momento. Pero esto lo hacen solo en las orquestas, ¿no? Venga, va. ¿Así? Sí, hombre. Hola, ¿qué tal? A ver, que es que tengo el temporizador. Hay que subirlo, venga. No hables, que estaba el temporizador. Ay, tenemos ya aquí al ponente. Hola, no salgo en la selfie. Bueno, lo que les decía, esto sí que es importante, las redes sociales. Porque es fundamental la promoción y ustedes lo saben mejor que nadie, por lo tanto, con ese hashtag en Teruel se rueda. Y además, si quieren también etiquetar a la Diputación. Diputación, Siente Teruel. O a la Film Commission, se lo van a agradecer seguro porque el modo de estar en el mundo es el móvil. Así que todos ahora a compartir una foto del próximo ponente que está aquí ya. Le tenemos. Pues vamos a echar a rodar esto. Cuando queráis. Porque nos faltaba la localización y nosotros decíamos que Teruel, si fuese un actor, tendría unos 600 registros, igual nos corriges. Se puede ir desde lo futurista, antes estaba por aquí Alejandro, si nos vamos al Pico del Buitre, si queremos un poco de rapidez nos podemos ir a Motorland, tenemos montañas, desiertos y hasta le podemos sacar un poco de ventaja a esto de la despoblación, ¿no? Sí. Porque es un territorio salvaje y eso, en ciertos modos, se busca. Así es. Me vais a dejar que le presente que primero, porque claro, Jaume Jordana, que me decía, Comín. Jaume Jordana Comín. Comín, porque claro, el segundo apellido es el turolense, sí. Ese tenía que constar en esta tierra. Es localizador, o bueno, casi podría ser inventor, también decíamos, ¿no? Porque fue en los 90 cuando comenzó con todo esto, estudió periodismo, compañero, pero se pasó a la producción audiovisual, hizo fotografía y siempre cuenta que también, claro, pues tuvo que tener ese gusto, además ese conocimiento geográfico necesario para poder desarrollar su trabajo posterior. Le avala un centenar de películas y 20 años, además, ya en la profesión. Es, dice él, el que pone los pies en la tierra al director y el que le toca también pelear con el director Bueno, artístico. somos los exploradores que vamos somos los que vamos abriendo con el salacot y el, ¿sabes? Y el sable, vamos abriendo territorio. Los Cuidado, primeros porque es el primero que disparan. También es verdad. Bueno, la avanzadilla. Sí, por desgracia, alguna vez. Bueno, pero sí, somos los que... Vamos a conocer esa profesión, la del localizador, de la que antes hemos hablado un poco, pero queremos conocerla en profundidad. Y quién mejor que este paisano, Comín de segundo apellido, de Andarra, Calanda, por ahí. De Calanda. De Calanda, exactamente. Un aplauso y luego volvemos. Venga, vale. Vale. Lo de las redes no se les olvide, etiquetar y demás. Bueno, pues os quería presentar un poco, hasta ahora habéis estado escuchando cómo se levanta un proyecto, cómo se financia un proyecto, qué se necesita para llevarlo a cabo. Ahora ya llegamos al punto de que el proyecto ya está no siempre financiado del todo, pero bastante adelantado, y ya estamos en el proceso de empezar. ¿Qué es la primera? Bueno, cuando ya el proyecto, la obra audiovisual, ficción, incluso una publicidad, cuando ya le da el pistoletazo de salida el productor. Entonces, ¿quién es la primera persona que cuando ya está definido un poco el proyecto, llega al territorio? Pues aquí entra la figura del localizador. Yo llevo muchos años localizando, me he especializado ahora mucho en ficción, en preproducción, y también soy profesor en el SCAC y en el ISABA, en otros sitios, que me he tenido que crear el proceso de explicar desde cero, porque no existía esto, ¿no? Nadie lo contaba. Entonces, lo mejor, más que hablar de forma muy general, vayamos a ejemplos prácticos. ¿Qué hacemos en Teruel? O sea, vamos a hablar la primera vez que yo llegué a Teruel. No, ya había llegado, ¿eh? O sea, a Teruel se rodaba desde Madrid, desde Barcelona. Nosotros ya veníamos mucho a la zona de Monegros, que es más Zaragoza, pero también entra en Teruel, Alcañiz, Almatarraña. Pero hubo un momento determinado que, en el 2019, ¿no? Estíbaliz se acordará, que buscábamos una localización muy concreta para una película de Daniel Calparsoro, de Centauro, de Netflix, que
que, si me puedes lanzar esto un momento, en ese momento necesitábamos una carretera, una autovía, donde sea de España, donde poder rodar 30 kilómetros de autovía, una persecución de motos, y daba igual dónde fuera eso. ¿Qué pasa? Hay una ley española que prohíbe totalmente rodar en autovías de doble circulación. Está prohibido. Vueltas ciclistas, cualquier tipo de acción. Entonces, mi cometido era buscar por toda España dónde podíamos encontrar eso. Eso fue la primera vez que llegué aquí. Teníamos una suerte, que tenemos una Film Commission muy buena aquí nos envió un mail. ¿Te acuerdas, Estíbaliz? Tenías una primera Film Commission que se llamaba The Lonely Land, ¿no? Que era del Jiloca y el Laroca, simplemente. Era un territorio muy pequeño, y entonces ella hizo una cosa que está muy bien, que es saber comunicar. ¿Qué es saber comunicar? Enviar a la gente que está interesada en rodar su información. Entonces ella vio que había una asociación de localizadores en Cataluña que se llama LOCAT y nos mandó su información. Entonces, yo trabajo mucho en archivo, porque me encanta la geografía. Entonces, como buscábamos esta autovía, que es imposible rodarla en Madrid, en Cataluña, incluso hablé con Francia, y del proyecto Centauro, que ahora os pasaré el tráiler para que lo veáis, es una película de Fasten, dirigida por Cal Parsoro para plataforma, una película muy comercial, muy bien hecha, realmente. Entonces, yo llamé a Estíbaliz, lo digo para contar una cosa concreta, y le digo, estoy mirando por toda España y estoy buscando, como está prohibido por una ley que es una transposición de una ley europea, el uso de vías de doble carril para rodajes o para cualquier tipo de acción, vamos a intentar superar esto. Entonces, yo veo, veis aquí el Google, en la zona de Calamocha, Camín Real, que yo conocía por una publicidad anterior de finales de los 90, que buscábamos una vía de tren sin catenaria, una vía de tren para un anuncio de BBVA. Entonces, se estaba construyendo la autovía Mudéjar, no existía todavía. Entonces, por eso es muy importante, eso no es un trabajo de los productores hacen su trabajo. Nuestro trabajo, que está muy basado también en dirección artística, es identificar los mejores espacios de rodaje y luego convencer al productor de ir a ese territorio, que hay toda una serie de hándicaps que luego vamos a ver. Estamos hablando de ese caso en concreto, entonces, si os fijáis, la autovía Mudéjar tiene la antigua Nacional 420 totalmente paralela. Es un altiplano a 1000 metros de altura, es una recta de 40 kilómetros, tiene tráfico, evidentemente, porque es la vía que une el norte de España con Valencia, o sea, tiene tráfico. Y entonces llamé a Estíbaliz, no nos conocíamos solo porque ella, ya lo digo, en una acción muy bien hecha, ella potenció una pequeña comarca, las potencialidades que tenía, le llamó la Lonely Land Film Commission y nos mandó esta información. Entonces veo esto, o sea, es esto. La autovía y la nacional paralela. Le digo, Estíbaliz, me presento, soy Jaume Jordana, sí, sé quién eres, te mando información. Digo, te voy a decir una locura, pero estamos en este proceso, es una coproducción hispano-francesa y necesitamos, en ese momento yo te dije 15 kilómetros, luego lo alargamos a 40. Necesitamos 15 kilómetros de autovía, cortarla durante 3 días y que tenga una... Porque yo ya te lo pongo fácil, no voy... o sea, tenemos que tener los localizadores, tenemos que tener de entrada un poco de pasión por la geografía, por otras cosas también, por la arquitectura, pero básicamente si no conoces el territorio, no conoces un poco dónde... Entonces, ¿tú qué crees? Ya sé que esto no es posible, pero como vosotros os estáis abriendo, Teruel es una provincia que no estaba explotada, no estaba conocida. ¿Cómo lo ves? Y ella se tiró a la piscina, no me digas que no, te tiraste a la piscina, pero totalmente, no sabíamos si había agua, y dijo, Jaume, no te preocupes, esto lo vamos a conseguir, ven para aquí. Y entonces, ¿cómo se trabaja al final? Hasta que no venimos a localizar, lo que hicimos fue, porque por eso existen las tecnologías, es capturas de Google, capturas de la autopista, ¿no? Varias capturas, arriba y abajo, hacer unas secciones, hacer unos trámites, para presentar todo eso, y mandamos a un localizador que su objetivo no era exactamente venir aquí, sino era ir a Motorland. Porque una de
localizaciones principales de ese proyecto era un circuito de motos. El circuito de motos, el circuito de Cataluña, por un tema de presupuesto genérico, se nos escapaba. Hicimos 1000 reuniones con ellos y ellos, tema político, tema del que sea, no podían bajar de un precio. Entonces, como Motorland realmente es un muy buen circuito y se presta muy bien a colaborar con nosotros, tenía una semana entre un gran premio y unos entrenos y como ya veníamos a Motorland, le dijimos al localizador que, digo, oye, queda con Estíbaliz y haz fotos de día y de noche este tramo de autopista, de autovía. No me digas que no te tiraste a la piscina, Estíbaliz, porque no teníamos ni idea si se podía o no se podía. Pero... Sí, pero salió. Total, al final, que es esta autovía, Teruel en ese momento apostó por este proyecto, Estíbaliz y Mako llevaron, ¿no?, al diputado que había en esa época provincial, se llevaron ellos a Madrid a presentar el proyecto. O sea, lo que hacemos nosotros, ellos pidieron el permiso, aunque nosotros desde producción pedimos el permiso correspondiente a la DGT, a la Guardia Civil, pero ellos fueron a pedir el permiso, entre paréntesis, político. O sea, para hacer porque hay una excepción, pero todo eso hay que saber identificarlo. O sea, había una excepción a la prohibición general de uso de las autopistas y autovías de red primaria para rodajes o otro tipo de eventos, que era si el impacto económico lo justificaba de cierta manera. Había que hacer unos informes de impacto económico. Con esos informes de impacto económico y con todo eso, fuisteis vosotras a pedir el permiso. No a pedir el permiso genérico, sino la autorización general de que ese permiso pudiera entrar. Total, al final no solo se rodó 15 kilómetros, sino se cortaron 3 salidas, se desvió el tráfico, se alquilaron todas las cherry pickers y grúas, tanto de Aragón como de Valencia, como de La Rioja, porque teníamos que iluminar. Había un problema de iluminación, porque el cobre estaba robado. O sea, eso es una historia de éxito. Es como para explicaros un poco cómo arrancó todo eso. Entonces, ¿qué pasa? Ya se rodó. O sea, al final, el rodaje de Centauro, que si es mira, os paso para ponernos un poco en acción. Esto es Motorland. Tienes 2 horas. Que no te veas, chaval. Si se rompe el plato, le voy a ver a tu piba. La reviento. ¡Más rápido, vamos! ¿Pero es tú o ella? Pero se consiguió llegar a buen término porque también teníamos una ventaja, que esto se rodó al final, una ventaja que es una desventaja, pero al final fue una ventaja para muchas producciones, que era el primer año del COVID, que había muchas restricciones y por eso se podía rodar de noche, porque estaban ya cortadas las carreteras. Pero siempre es importante saber identificar este tipo de ventajas competitivas, ¿no? De por qué estamos en un territorio y por qué llegamos al punto de poder explotarlo a este nivel. Entonces, aquí entramos, por ejemplo, bueno, si me lanzas estos unos cuantos puntos de qué buscamos cuando ya está financiado un proyecto. Siempre hay que luchar un poco con esa tendencia general, muy del cine español, que tiene su sentido y tiene su lógica, de buscar rodar todas las localizaciones a 1 hora alrededor del centro de producción. El centro de producción es Barcelona o es Madrid, en un 90% de los casos. También hay producciones basadas en Bilbao, producciones basadas en Valencia, pero normalmente están basadas en Madrid o Barcelona. Entonces, superar esa tendencia a rodarlo todo dentro de la hora a la redonda de esos centros de producción
en buena parte es un trabajo del productor, pero el localizador tiene que saber explicar muy bien qué ventajas vamos a conseguir en un territorio que no esté ahí dentro, porque al final hay territorios que están absolutamente sobreexplotados, incluso los rodajes estamos un poco mal vistos, no mal vistos en el hecho de estar mal vistos, sino la sobreexplotación hace que no seamos muy bien recibidos, que suban las cuotas, que sea cada vez más complicado, cuando tenemos un país maravilloso y fantástico que hay que saber explotar, ¿sabes? Hay que saber realmente buscar qué potencialidad tiene. Ahora estamos precisamente en la provincia de Teruel. Esto al final, lo que estábamos diciendo, fue una historia de éxito, porque luego de esta película, la siguiente, hemos hecho más proyectos, localizando para Centauro. Cada vez que yo veía una carretera interesante, paraba y hacía 4 fotos. Eso ha traído que ahora se ruede mucha publi de vehículos, de Citroën, Cupra. Ayer mismo quedé con unos compañeros que están rodando un Volvo y no sabía, nos encontramos de casualidad. Y eso hace que sea una historia de éxito al final, la historia de Teruel. Esperemos que eso siga adelante. La siguiente película después de Centauro, otra película, otro original Netflix, que se llamaba en un principio La Bestia, que luego se llamó El Páramo gracias al territorio, porque una de las potencialidades, como decíamos, de Teruel, una potencialidad que en principio parece un hándicap, pero que luego es una potencialidad de cara a la producción, es precisamente el despoblamiento, la cantidad de territorio virgen o casi virgen. Cuando digo virgen, puede significar simplemente hacer un 360 grados a 1000 metros de altura y no tener ningún cable eléctrico, no tener nada que contamine, aunque evidentemente ahora con las nuevas tecnologías se borra casi todo. Tenerlo de entrada ya está muy bien. Entonces, la siguiente película, que en ese momento se llamaba La Bestia, ni por asomo estaba pensada rodarla en Teruel, pero se llamaba La Bestia. Entonces, vamos un poco a la intrahistoria, al mecanismo, a cómo trabajamos y cómo, por ejemplo, La Bestia, esto es el Dropbox de producción. El director, él pasa sus referencias, las referencias de entorno, las referencias de lo que quiere. Es un director, tiene la capacidad creativa para... Y aparte, yo lo prefiero. Yo siempre les pido, no os cortéis. Si realmente lo que estáis buscando vosotros es un paisaje andino o un loft en Nueva York, no, es que como no lo vamos a encontrar, no te lo envío. No, al revés. Yo lo que necesito es trabajar con referentes reales, por muy alejados que estén. Los referentes del Páramo, que lo vimos, ¿te acuerdas? Era Bailando con Lobos, ¿sabes? Los referentes del director es Bailando con Lobos. Bailando con Lobos en el Montseny, que es un parque natural que está al lado de Barcelona, que es el que el productor tenía en mente. Es evidente que eso no es así, pero hay que superar una serie de fases. ¿Cómo hacemos que esta película llegue aquí? Aquí ya entra otros temas. Yo no voy a hablar de incentivos, que no es mi tema, ni sé, pero sí que entra el tema de permisos fáciles, de alojamientos más o menos económicos o una ayuda en alojamientos. Eso sí, todo el tema de incentivos y todo el tema más de producción ya se lo han contado y lo seguirán contando. Estamos viendo unos referentes absurdos y locos, pero que de unos páramos increíbles, y esto es evidente que lo tienes que rodar donde exista esto. Entonces, como yo ya había venido por Centauro aquí, ya sabía que esto era encontrable o era buscable, las primeras ayuda básica es que la Film Commission local, porque si no, no justificas el venir hasta aquí. O sea, que la Film Commission local te mande unas fotos genéricas o en dron, o de varias zonas, que en este caso me mandasteis Gallo Canta y algunos de los páramos, de Blancas, de Pozondón, que justifiquen, primero por dirección artística y dirección, poder venir hasta aquí, ¿no? Una película que no estaba prevista, porque también hay una construcción de decorado, porque básicamente esta película tiene un decorado, hay una cabaña, hay una casa que había que construirla en medio de un páramo. Entonces, viendo esto, rápidamente nos mandaste tus... Es que el Dropbox sigue llamándose La Bestia porque nosotros siempre llamamos, se nos queda los nombres previos a las películas. Entonces, a partir de ahí,
ya vamos a localizar. Localización es Teruel, casi todo es Teruel. Blanca, Blanca Construcción, Gallo Canta. Entonces, ¿qué es lo más parecido a lo que habéis visto? Pues lo más parecido que habéis visto es esto, que son los diferentes páramos que hay en Teruel, que a lo mejor el territorio no le da ninguna importancia y nosotros le damos muchísima importancia. ¿Es un terreno muerto? Podéis pensar, pues no lo es, porque esta amplitud y aparte tiene una ventaja muy grande Teruel, que es la altura. La altura hace que la luz sea dura, que la luz sea una luz, no es los monegros, que muchas veces está por debajo del nivel del mar. Tiene otra potencialidad, los monegros o las bardenas de Navarra, pero esta luz dura que tienen los 1200, 1400, y el frío también en realidad, no lo tiene otra parte. Entonces, a partir de aquí, ya hice yo una primera visita, una segunda visita con dirección artística, que es básica, pues dijimos entonces, vayamos a buscar directamente, o sea, no construyamos, o sea, hay que jugar un poco a los cromos con los productores. El productor puede construir toda la casa si la rodamos al lado de la oficina de producción. Si estamos a 400 kilómetros y hay que llevar 100 personas 2 o 3 semanas, entonces un juego de cromos. Partamos de una construcción ya hecha para poderla luego llevar a la película, ¿no? Que es el caso de esta película, que al final se construyó, o sea, localizamos todas las parideras que llamáis aquí, que hay en los diferentes páramos, se escogió una, se habló con el propietario, con el alcalde del pueblo de Blancas, se construyó y se dejó construida y aún está ahí, para aprovechar para otro rodaje, aunque no le haga gracia al director artístico eso, o incluso, como hablaba antes Peñíscola, como turismo de localización, porque es fantástica esa. Entonces, y al final es esto. Os paso también el... luego tenía 2 localizaciones más. Es una peli que solo tenía 3 localizaciones. Una era el páramo, otra era la laguna y otra era, bueno, sí, la laguna al final. Y la laguna, al final nos llevasteis a una laguna maravillosa que no está, Gallo Canta, que es fantástica, pero sí que está protegida, y la otra laguna, ¿no? La de Villar Quemado, que por una serie de extrañas circunstancias no está protegida, o al revés, se ha desprotegido y se pudo rodar con todo el cuidado por el territorio. Entonces, esta es la paridera que realmente existe y que se construyó encima. Este decorado está tal cual, podéis visitar. Cuéntame otro cuento. Cuenta la leyenda. Existe una bestia maligna que camina por el mundo en busca de las personas más frágiles. Esos seres alto tienen los huesos de la cara heridos y no tienen ojos o las cuencas, pero te pilla. Cuanto más las temes, más se acerca. Se vive de las estrellas. Esos son cuentos. La bestia no existe. Aunque no la veas, la bestia está ahí. ¿Quién eres? No se sabe. No paraste de matarme. Cuando ves a la bestia, estás condenado para siempre. Luego, evidentemente, hemos desarrollado más proyectos, algunos han tirado adelante, grandes proyectos que se han quedado por el camino, que vosotros sabéis, como hay uno que es público, hay otros que son privados y que ahora no puedo decir por confidencialidad, pero hay uno que es público porque es el proyecto de Rodrigo Sorogoyen, que lo ha criticado, ¿no? que tenía la serie La Guerra, una serie maravillosa sobre 4 o 5 episodios muy concretos, vistos desde el punto de vista muy humano y muy desde abajo de diferentes episodios de la Guerra Civil Española. Y realmente eran 6 películas, o sea, más que una serie, eran 6 películas, y el capítulo de Teruel estaba absolutamente localizado, desarrollado y a punto de rodar con un trabajo de localización de los que me siento más orgulloso. Y ahí ha quedado, sigue ahí subido, y el día que se desencalle, por el tema que sea, entre Caballo Films y Movistar o quien sea, se desencalle, se va a rodar ese capítulo, y esperemos, porque
ese sí que fue un trabajo duro, que ya aparte estaba yo con fiebre, vosotros también, no os lo pasé, pero fue maravilloso y ya estaba toda localizada esa película. Otras que van a tirar adelante y seguimos localizando 1000 historias. Y otras que hemos hecho aquí. Os he contado estas 2 historias que no estaban previstas rodar en Teruel y que se acabaron rodando en Teruel con un impacto económico fuerte. Otra película de cine más independiente, pero bueno, que es la de Cenizas en el cielo, que toda la parte... Aquí Teruel también se apostó mucho por esta película, una película pequeña, pero una película que contaba la historia de la última superviviente de los campos de concentración de Neus Català, que quedaba viva, que murió hace poco, con más de 100 años. Entonces contaba su historia en los campos de concentración de Alemania y Polonia en los años 40. En Teruel se rodó uno de los campos de concentración y se rodaron en los bosques de Albarracín toda la parte de Polonia. Y se ve perfectamente. O sea, esto... Ya no os paso más trailers, pero es un poco para ver cómo al final se ve la provincia, o sea, cómo veis cosas que no pensáis que... Todo eso está rodado aquí, entre Calamocha, Albarracín... Dicen cosas horribles de los campos, ¿son ciertas? Usted no tiene ni idea de lo que he vivido. Estáis aquí para trabajar. Son 6 días a la semana, de lunes a sábado, de 6 a 6. ¡A trabajar! ¡A trabajar! ¡Rápido! Tenéis que ser perfectas máquinas de precisión. Conta, hablar, prohibido. ¿Tratamos? Desde aquí. ¿Cómo? Creo que estas mujeres traman algo. Mejor vigilarlas de cerca. Por lo visto, algunas salen defectuosas. Las mujeres hacen lo que les da la gana. Que no creo en nada. Creo en nosotras. Esta es mi fe. La resistencia. Las cosas que no podemos cambiar, dejémoslas de lado. Pero casi todo el tráiler, menos una cosa concreta que está rasa, todo el tráiler que habéis visto, todo es provincia de Teruel. Todo. Y la película lo mismo. La última historia que os iba a explicar de éxito es una cosa que estaba absolutamente fuera de que se pudiera rodar para nada en Teruel, que es la serie Edén, también de plataforma de Netflix, de Brutal Media. Esa serie también por eso es muy importante saber buscar los momentos, las oportunidades y tener una buena interlocución con el territorio. Es una serie que estaba prevista rodar, evidentemente, en Barcelona, San Sebastián, algo en Madrid, y especialmente en Lanzarote, que era la gran localización, que es el Edén que cuenta la serie. ¿Qué pasó en Lanzarote? Ya fue un problema genérico, de mal entendimiento, lo que sea, porque yo no estaba localizando la parte de Lanzarote. Lanzarote, con todos los barcos, con todo ya ahí preparados los decorados, por un tema de permisos de Parque Nacional, no se pudieron montar los decorados donde estaba previsto. Eso ya es un tema político, el Cabildo prometió una cosa, no es mi problema. El problema es cómo se soluciona eso. Estábamos a 2 semanas de empezar a rodar. Entonces, al final, en Lanzarote se iba a rodar igual, pero lo que es el Edén significaba como una comunidad que estaba en parte en decorado, que la teníamos que construir en diferentes puntos, en Timanfaya, en Papagayo, en Lanzarote. Era imposible, nunca, o sea, no se había hecho ni para Han Solo, era difícil que se hiciera, pero bueno, por lo que sea, alguien pensaba que se podía hacer ahí. ¿Qué pasó? Entonces me dijeron, Jaume, ayúdanos, o sea, tú estás localizando otras cosas de la serie, secundarias, solo estaba un mes ahí, pero nos tienes que ayudar porque nos tienes que dar una localización absolutamente loca, especial, de base, que no sea muy lejos, ya que estamos, que esté a 3-4 horas de Barcelona como mucho y que tenga una potencialidad, aunque no tenga nada que ver con Lanzarote. Entonces, les presenté solo 2 o 3 cosas. Unas casas de los arquitectos estos que ganaron el Pritzker, los
de los RCR y la Solo House, que están en el Matarraña, que son esas construcciones circulares rodeadas de pino y de encina y carrasco de la zona mediterránea, que no tiene absolutamente nada que ver con Lanzarote, pero tiene mucha fuerza el sitio. Entonces, enseguida, Patrick Salvador, el director de arte, se fijó en eso, lo presentó a Daniel Benmayor, el director, hablamos con el productor y aparte fue en medio del Gloria, del temporal Gloria, que eso estaba absolutamente nevado. O sea, lo fuimos a localizar todo. 2 metros de nieve, no se podía ni llegar al sitio, estaba todo sucio, pero o sea, hay que saber leer que esas construcciones circulares son únicas y no están en otro sitio. Entonces ya rápidamente se pensó que, bueno, pues vamos a tener Teruel como esta parte, la Solo House, como la sede central de la primera parte de la... ¿Qué es esto de aquí? Os pararé la imagen un momento, cuando lleguemos, para que veáis cómo... O sea, esto para nada, como las otras películas ya tienen cierto sentido que se rodan aquí, este proyecto es básicamente Lanzarote. ¿Puede levantar la mano los que tengan una pulsera de color azul? Ha llegado el momento de que probéis Blue Eden. 3, 2, 1... Buen viaje. Pero entiendo por qué no hay nadie más aquí. Coño, está claro que nos han estado tirados, ¿no? Bienvenidos a Eden. Si el pájaro intenta volar. Eso son la Solo House con el Timanfaya y, bueno, evidentemente ahora esto es sencillo de hacer con CGI, pero... O sea, creamos un sitio de la nada, al final. O sea, de diferentes escenarios se consiguió crear lo que es el Edén de las playas de la Costa Brava, Timanfaya por otro lado y lo que es la Solo House de Teruel. ¿Qué lleva a eso? Que la segunda temporada de Edén ya se expandieron por el territorio. Ya no solo rodaron la Solo House, ya que estaban en Teruel y estuvieron 2 o 3 meses rodando aquí, conocieron otros sitios de la zona del Matarraña que acabaron incorporadas en la segunda temporada. Por eso, al final, todo esto revierte en beneficio. O sea, esta historia sí que es una historia curiosa porque no es para nada esas potencialidades que estamos hablando de Teruel, del paisaje alto, de la poca población. O sea, no tiene nada que ver, pero acabamos rodando aquí por eso. Es lo mismo que Motorland o otra gran potencialidad que hay en la provincia, que es el aeropuerto de Teruel. El aeropuerto de Teruel, que ya rodábamos antes de que apareciera la Film Commission. Ahora lo ha hecho todo más fácil. Antes era más complicado, pero ya veníamos, sobre todo a rodar vehículos, coches, a rodar publis. Y otra de las grandes potencialidades es el aeropuerto. Pero bueno, es para contar 3 historias distintas de proyectos que hemos acabado aquí. Ahora, si queréis, esto es un poco más... O sea, ventajas y hándicaps competitivos de un territorio como Teruel. Primero y básico, tener unas localizaciones interesantes, que tengan unas ventajas que la hacen única. Y no están... Claro, ¿qué pasa cuando vas a un fan trip de esto? Normalmente ellos te presentan el patrimonio arquitectónico como su gran fuerza competitiva. No es exactamente lo que nosotros buscamos, pero hacerle entender eso, muchas veces sí, no digo que no, pero en un 5% de los casos, hacer entender eso a una Film Commission a veces no es fácil. O sea, ¿qué es lo que te hace único? O sea, ¿qué hay? Hace poco estuve en el Bierzo. El Bierzo es un espacio maravilloso, pero ellos insisten mucho en el paisaje minero. Digo, bueno, a lo mejor darle la vuelta al paisaje minero está muy bien, pero el Bierzo tiene una potencialidad que la hace única, que es diferente a Galicia y es diferente a Castilla, que entonces es saber encontrar eso. Claro, muchas veces es sobre todo encontrar la ventaja competitiva que hace único un territorio y los valores especiales. En este caso, también los pueblos, por ejemplo, ya se había rodado en Mirambel, ya se había rodado Tierra y Libertad, pero pueblos con el calificativo de los pueblos más bonitos de España los encontramos en casi todas las provincias. Teruel tiene de maravillosos, pero también los tiene Castellón, los tiene Tarragona y los tiene Cuenca. ¿Sabes? Eso es así muchas veces. Entonces son intercambiables. Tierra y Libertad, como pasó aquí, Ken Loach ya lo quiso rodar aquí,
pero Mirambel es maravilloso, pero no tiene una ventaja competitiva muy especial referente a otros pueblos parecidos, ¿no? Perdona que te Sí, sí, interrumpa, sí. me siento como el malo de la película más que nunca, pero por dar un poco pie, por si alguien quería hacerte alguna pregunta, una vez que has desplegado los 3 ejemplos, por poder dar paso, y si no, ya que nos puedas acabar de redondear esas fortalezas de Teruel. No sé si alguien se atreve, se anima, quiere preguntar alguna cosilla sobre los casos que nos explicaba Jaume. ¿No? Pues ya lo tenéis muy claro. Lo tienen claro, se sabe en la lección. Pues, si te parece, acaba, ¿no?, con esas fortalezas que decías que tiene Teruel. Bueno, esto que estamos diciendo, ¿no? Que tenga localizaciones que tengan un aspecto internacional o remotas. Hay una cosa que se rodó en parte en Aragón, pero mayoritariamente en Alicante, que es la peli del Guy Ritchie de The Covenant, que es Afganistán. Y se rodó en buena parte en Alicante. Se podía haber rodado aquí también. Nosotros, como localizadores, a los 2 segundos ves que eso es España, pero es igual, pero el público internacional no, lo ves por el pino, básicamente, y por el color del suelo. Pero eso no... Pero si en vez de España fuera Idaho, pues igual no lo vería, ¿sabes? Entonces, saber esto que os estaba explicando, luego saber comunicar, que es muy importante, que vosotros aquí lo habéis hecho bien, saber comunicar. O sea, hay muchas Film Commissions en España que no saben comunicar. O sea, saber comunicar, saber explicar, hablar el idioma que nosotros entendemos. O sea, saber explicar bien, o sea, nosotros cuando pedimos una información concreta queremos ver potencialidades, queremos ver fotos bien hechas, geolocalizadas, y ya vendría el localizador a localizar, no nos tenéis que mandar las 200 fotos de la carpeta, pero sí saber entender eso y saber entender que eso es rodable. O sea, saber comunicar, luego buenos profesionales en las fields locales y si hay buenos profesionales en el territorio, que aquí se están creando. Primero de todo, fixers. ¿Qué es un fixer? Fixer es una persona de producción local que nos va a ayudar tanto en el catering, a buscar hoteles, a gestionar las localizaciones. Es una persona local que va a estar dentro del mecanismo de producción. A partir de ahí, si hay profesionales ya para el departamento de arte, para el departamento de cámara, eso ya es un tema más de gestión, de creación de escuelas y de buenos profesionales. Pero eso también se valora mucho. Y luego una cosa muy importante es que la comunicación y la relación con las administraciones sea ágil y eficaz. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando nosotros, muchas veces, yo intento ser lo más claro y ágil posible, pero no todo el mundo lo es. O sea, saber interpretar qué quiere la productora, que la productora sea sincera, que la productora sea sincera, que no se guarde la mitad de la información, que diga realmente lo que quiere y que la comunicación con la administración sea directa, que no haya mucho interlocutor por en medio y que podamos vehicular una interlocución fácil. Tanto para un sí como una cosa muy importante del territorio es saber decir no. O sea, hay proyectos que a lo mejor no interesan ese territorio. Pues no demorar mucho, no tiene por qué interesar todo. Y a lo mejor ese proyecto en concreto, por lo que sea, no interesa y pues es muy importante. O lo que estamos pidiendo de intervención en el territorio no es factible. Entonces, saber decir no a tiempo, no esperar a que las cosas pasen al final, como os he explicado de Edén. O sea, si tiene que ser un no o un posible no, tener esa información con tiempo y forma. O sea, que la comunicación sea importante y es eficaz y, sobre todo, es importante decir que no. No siempre tenéis que decir que sí. ¿Sabes? Lo que estábamos hablando, los trámites y solicitudes que sean claras, la respuesta rápida y las ordenanzas, tanto de concesión de permisos como de gestión del territorio, sea comprensible, ¿sabes? Porque muchas veces no es comprensible. Pero tiene que ser recíproco. O sea, el territorio también tiene que pedir esa comprensibilidad al productor. O sea, que sea comprensible por las dos partes. Sobre todo para temas de permisos y gestión de territorio. Luego hay otros temas, más de producción ejecutiva, las ayudas directas o indirectas, los acomodamientos, caterings, industrias auxiliares y todo esto, ¿no? Y sobre todo que se pueda rodar y que se ruede cualquier cosa, que se ruede desde los cortos de escuela. O sea, lo importante es que se ruede mucho, que el territorio se vea, que el territorio esté abierto a cualquier tipo de experiencia. O sea, y sobre todo que se rueden películas independientes, películas de gran presupuesto, cortos de escuela, cortos de amigos, pero que se vea y que se explote todo eso. Todo ayuda a visibilizar
pero con las garantías concretas. Entonces, esto es básicamente lo que pedimos cuando vamos a localizar un territorio. Hablando, como os hemos dicho, que Teruel os podría estar 2 horas hablando de las maravillas que tiene la provincia de Teruel, pero la mayoría ya lo conocéis. No solo los páramos y las montañas, el observatorio OAJ. Una cosa muy importante que también se ha explotado es la historia industrial, minera e industrial, tanto abierta como ahora en desuso, que la tenéis bastante bien cuidada, no está alejada, o sea, las minas de Minas Negras, la térmica de Aliaga, no sé si por el despoblamiento o porque realmente no se vandaliza, está como cerrado y no está vandalizado, eso se valora muchísimo y tenéis un territorio y unas explotaciones mineras industriales muy, muy interesantes y muy bonitas en realidad y poco explotadas hasta ahora. Esto es un poco el resumen, aparte de lo que estábamos hablando de la variedad y de paisaje. Es lo que tenéis que explotar, sobre todo, el paisaje y la facilidad, la comodidad, el sentirnos bien tratados, que sea una sonrisa venir a Teruel. Hay territorios que no sonreímos cuando vamos, ¿no? Porque vas contra territorio. A Teruel se nos abre una sonrisa cuando venimos aquí, porque sabemos que vamos a poder rodar con las dificultades que tenga, ¿eh? Pues bueno, esto es un poco, no sé si alguien quiere aportarme alguna cosa o... ¿Alguna pregunta? Si hay alguna ¿Tiene? pregunta. Yo si no, sí que ha demostrado, Jaume, el cariño y el conocimiento de la provincia con diversos proyectos. No sé si te queda alguna localización que digas, ¡buah! Esta cuando consiga convencer, ¿cuál es tu asignatura pendiente? ¿Cuál es tu localización en Teruel de todas las que conoces? El observatorio, ¿sí? el observatorio, la carretera de acceso a Javalambre, el observatorio OAJ, es una maravillosa localización que, por lo que sea, está muy poco explotada. Es única, realmente. Y es una localización que creo que deberíamos sacarle partido, pero claro, tiene que haber historias. O sea, las localizaciones no cuentan nada, lo que cuentan son las historias. Nosotros estamos en función a una historia. O sea, la localización, es que a veces las localizaciones demasiado maravillosas pueden estropear una buena cena. O sea, estamos en función a una necesidad, ¿no? Somos proveedores, pero esa localización es una de ellas, de las que creo que deberíamos hacer algo ahí. Pues nos ha encantado conocer esta profesión, la del localizador. Le vamos a dar un fuerte aplauso a Jaume Jordana, que además ha hecho de embajador de la provincia de Teruel y de todas las bondades de la misma. Muchísimas gracias. Y fíjense que además decía eso Buñuel, que el cine tiene ese poder hipnótico, ¿verdad? Que además un apasionado, como estaba ocurriendo ahora mismo, podría estar horas y horas contando aquello que conoce de tal magnitud y que nosotros pues, nos quedaríamos embobados escuchándole también. Ocurre eso con el cine, a diferencia además de otros artes que quizá del fútbol sale la gente como ahí más eufórica, ¿no? Hay como... Y en el cine muchas veces tampoco te apetece ni hablar con el de al lado. Bueno, Pues dependiendo a quién, a mí no, yo no puedo parar de hablar. Cabizbajo, decía Buñuel, que salías cabizbajo y como hablando contigo mismo, y eso solo lo consigue, yo creo que el séptimo cine, arte, ¿no? el cine. Pues vamos con más profesionales del cine. En ese cine de la fascinación vamos a invitarles ya que suban con nosotros y mientras tanto les vamos presentando, pues tenemos que mencionar a Oliver Lache, a Oriol Maimó y Xavi Font. Vamos a empezar, yo creo que os podéis colocar por ahí, como queráis. Tomando asiento. Vamos a presentar en primer lugar a Oliver Lache, nacido en París, padres gallegos, a ver si me lo sé bien, estudiaste en la Pompeu Fabra, empezaste a grabar en Londres, actor, guionista, director, productor, y entre tus premios, por mencionar alguno, 2010 en Cannes por Todos vosotros sois capitanes, 2016 premio de la Semana de la Crítica de Cannes por Mimosas, el último, creo, en 2019 premio del jurado por O que arde también en ese festival de Cannes. A ver si yo hago bien el examen también. Oriol Maimó lleva desde 2005 como productor y no sé si es mejor carta de presentación decir que ha trabajado con Isaki Lacuesta o Mariano Barroso, los hermanos Taviani o Rodrigo Cortés, o si decimos que es el responsable de producir Pulseres Vermelles, que además, por cierto, me encantó, Requisitos para ser una persona normal o La próxima piel y series como Vida perfecta y La vida invisible.
El terceto se completa con Xavi Font, banquero desde 1989, dedicado al comercio internacional, pequeñas empresas, involucrado en la música desde joven. Y es en 2005, que es lo que iba a decir ahora, es cuando empiezas, te metes en el mundo del cine a través de las bandas sonoras. 2009 ya se convierte en algo más serio, profesional, dejas la banca y es con Oliver Lache, uno de los productores de O que arde. Miembro de la Academia del Cine Europeo y ahora estás en proyectos como, a ver si los digo todos, After, que es la nueva película de Oliver Lache. Era la mía de Extra, ¿no? Hemos quedado antes. San Simón, de Miguel Ángel Delgado, Strange River, de Jaume Claret Muchard, Ulleres, de Carlos Amaral y Petróleo, de Álvaro Pulpeiro. Toma asiento que yo ahora regreso. Sí, nos vamos a quedar un poquito aquí a charlar. Uno de los privilegios que creo que vamos a tener hoy, dentro de estas múltiples facetas de este Teruel se rueda, es que vamos a poder contar un proyecto que está por empezar. Hemos hablado con Jaume de películas, ya han pasado, series, pero vosotros estáis en el punto de desembarcar. Esto se llama gestión económica de los proyectos cinematográficos, impacto en el entorno de las localizaciones, que en resumen es qué supone, ¿no? que llegue una producción, un rodaje. No sé, contadnos esto ya en plan, ¿en qué momento estáis? ¿Cómo está After? Ya hemos desembarcado, en realidad. Bueno, en realidad sí, ya hemos desembarcado. Esto es un proyecto longevo que llevamos preparando desde hace muchísimos años. Oliver escribió este guión hace más de 10 años, si no me equivoco, y es lo que un poco nos ha puesto en común todas las productoras que estamos trabajando en él. Nos ha puesto en común el talento de Oliver y hemos unido 3 empresas aquí en España que son El Deseo como productora, la productora de Pedro y de Agustín Almodóvar, Uri Films, la productora de Oriol Maimó, y Filmes d'Armida, en la que estamos Oliver y yo, en la que estamos los dos como productores. Para presentarlo hay que decir que es un proyecto muy selecto, muy cuidado, casi de amor al cine, a la película, ¿no? Porque todos los directores, 5, Sorogoyen se mencionaba antes, Iciar Bollaín. Bueno, ese es uno de los requisitos, ¿no? Rodar en películas, sois 5, van a ser producciones, entiendo, Movistar se mete en el mundo del cine, por lo tanto va a ser proyectos, entiendo, muy cuidados. Bueno, justo ese es el cuarto socio importante que tenemos en España. Tenemos otro internacional, esto también es una coproducción internacional con Francia. Y efectivamente contamos con esta complicidad extraordinaria de Movistar. Es verdad que digamos que lo que están intentando hacer es impulsar 5 películas originales desde Movistar, pero lo hacen con mucho respeto a la tradición del cine, no quieren, digamos, saltar, como está haciendo últimamente Netflix, que está saltando esta ventana de exhibición clásica de los cines y se va directamente en la plataforma directamente, aunque J. Bayona sí que consiguió de alguna forma abrir una ventana y en algunos cines, que no todos, se pudo ver la película en su sitio natural. La apuesta de Movistar es muy diferente. Ellos confían en la producción independiente, nos encargan con una complicidad que la notamos en el día a día, nos ayudan a cuidar la criatura, pero confían en la producción independiente y sobre todo en la distribución independiente también. Tiene que respetarse esa ventana que está prevista para el cine en salas, porque creemos en él, porque creemos en la tradición del cine, pero también creemos que es la forma de que ese púlpito, que es el cine, en salas, se convierte en una enorme arma de visibilidad para que luego, cuando llega a las otras ventanas, como son las plataformas, la gente esté Te has olvidado de los festivales, ¿no? Es importante. Perdón, disculpa, claro.
también se van a formar parte, no entiendo, de esta distribución. Yo soy muy preguntón. Habrá un momento que me diréis que no se puede contar esto. No sé si se puede contar algunas de las localizaciones, un poco de la historia de After. Luego voy al final, si me permitís, os voy a enseñar algunas fotos de localizaciones de aquí de Teruel en las que estamos trabajando. De hecho, ahora mismo está el equipo trabajando allí. Pues sí, claro que sí. Sí. Ahora, como quieras, ¿quieres...? Bueno, no sé. Vale, pues... ¿Sí? Sí, venga. Vale. Está todo preparado, como podéis ver. Pues, a ver, sí. Bien, bueno, esto es una película que se desarrolla en Marruecos y, bueno, es un espacio donde yo ya he vivido bastantes años, que conozco. Quizás antes de enseñaros esto, os voy a enseñar un poco, hablaros un poco de mí, los que no me conocéis. Esta es una localización en Marruecos, es una película que filmé en 2016, Mimosas, en 2015. Bueno, y esta es una de sus localizaciones más singulares, ¿no? Son unas gargantas en el Alto Atlas, ¿no? Que, bueno, ya veis que se llenan de agua, una localización bastante peligrosa. El acceso es en mula, 3 horas cruzando ríos. Y tuve, pues no sé, la verdad es que tuve el poder de convicción necesario para convencer a mis productores de ir a filmar a esta localización, ¿no? Os voy a enseñar en la película. Bueno, esto es en Meiden, esto es en las montañas del Alto Atlas. Era una road movie, es un proyecto también, me gusta enseñároslo porque es muy similar a lo que estoy preparando ahora mismo. Este ordenador cae. Y pues este espacio que os enseño, ese río, pues fue filmado, bueno, pues un tercio de la película, ¿no? Es en este espacio, ¿no? De aquella, pues mi cine no estaba tan bien acompañado, ¿no? Ni de una plataforma, ni de tan buenos productores, y bueno, recuerdo que, bueno, pues, estábamos alojados casi en tiendas de campaña, ¿no? Este es el espacio, un poco. La verdad es que, bueno, yo creo que en la vida las cosas cuestan, tienen un precio, ¿no? Hay que ganárselas, ¿no? Y a veces hay que peregrinar a los espacios, ¿no? De alguna manera también mi cine siempre se ha destacado por eso, por una pasión, pues a veces por no tomar el camino más, digamos, más ortodoxo del cine. Antes el compañero Jaume hablaba de que que una localización no hace una película. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que hay localizaciones, en mi caso, que hacen secuencias. En este caso, este espacio implicó un tipo de escritura muy determinada, ¿no? Es decir, es una caravana que llega a un espacio donde hay una emboscada, ¿no? en ese sitio. Os podría enseñar más ejemplos, pero efectivamente en mi caso el principio del cine es la imagen y en concreto el espacio. Creo que también es un poco pues, mi propia personalidad. De alguna manera pues, me gusta la naturaleza, tengo una relación bastante panteísta con ella y bueno, todas mis películas de alguna manera pues, tienen lugar en el campo, ¿no? Esta es O que arde, que bueno, algunos veríais. Y bueno, que ha sido filmada en el lugar donde vivo, ha sido filmada donde ha nacido mi madre. O sea que siempre hay un vínculo en mi caso pues muy profundo con el espacio. Voy a enseñaros así frames azarosamente y ya veréis como siempre el paisaje está presente, ¿no? Insisto, no es un paisaje decorado, es un personaje más. El paisaje evoca cosas. Esto es una película además que se rueda en varias estaciones, en invierno, acaba en verano, esto es en la primavera. Y bueno, bueno, también algunos sabéis, hemos filmado en fuegos reales, poco para que veáis lo temerarios que somos y lo importante que es para nosotros nuestra profesión cinematográfica, ¿no? O sea, vamos en serio.
Yo no hago muchas películas, no trabajo para la televisión ni para publicidad, o sea, hago una película cada 4 o 5 años y eso implica pues es un trabajar con los detalles de una manera muy artesanal, desde los actores, trabajo con actores no profesionales, a las localizaciones. Yo creo que el cine ha cambiado mucho. Eso, pues el uso de actores no profesionales, las mezclas entre la ficción y el documental también, yo creo, ¿no? Y las localizaciones hace parte de ello, ¿no? También. La localización, la gente de los lugares, ¿no? Bien, en la película en la que estoy trabajando ahora mismo, en la que estamos trabajando, como os decía, bueno, pues se desarrolla en Marruecos, pero por cuestiones de financiamiento tenemos que filmar una parte en España. Y por lo tanto estuvimos pues, analizando varios espacios desérticos. Esto tiene lugar en el Alto Atlas y en el Anti-Atlas. Y en un primer momento, bueno, aprovecho para agradecer a Estíbaliz y a Mako por su espléndido trabajo de acompañamiento y por tanta pasión también y tantas facilidades. La verdad es que he escuchado a otros compañeros que tú, Jaume, verdaderamente citarlos como un caso paradigmático y diferente, ¿no? Dentro de las diversas film commissions, ¿no? de la península, ¿no? Y la verdad es que es un placer trabajar con vosotros. Y bueno, en un primer momento teníamos que ir o sea, habíamos pensado en Bárdenas, en Monegros, pero me envía Estíbaliz unas fotos de este sitio, ¿no? La Alhambra Roja, y me quedo fascinado, o sea, tuve como un flechazo. Y bueno, me pillé el coche, primero visité las Bárdenas Reales, visité Monegros, pero era como, hostia, este sitio me ha penetrado, ¿no? La Alhambra Roja, ¿no? Y bueno, recuerdo el día que lo visité contigo que estaba exultante, un entusiasmo, ¿no? De wow, este es el sitio, ¿no? Por diferentes motivos, obviamente es de una belleza escandalosa, pues esto es una locura de lugar, ¿no? Y bueno, también mis productores siempre cuando les digo de localizaciones así como mías se asustan, ¿no? Como, bueno, ¿y qué tendremos que ir en burra tal? Y es como, no, esta está a 7 kilómetros de la ciudad y tal, tendremos las duchas calientes por la noche, ¿no? Y bueno, os enseño un poco fotos. Claro, a mí esto es lo que me ha maravillado. Este frontispicio, esta escultura, es una maravilla. Yo os dije, o sea, yo que tengo una relación como muy estrecha con el espacio, o sea, me parece que ha sido casi cincelado por los dioses. Esto, o sea, esto es una prueba de que de alguna manera aquí hubo alguien diseñando esto, ¿no? Que es algo que ha implicado reescribir mi guión y que me ha dado unas ideas, bueno, que estoy bastante contento con ellas, ¿no? Este es el espacio, he venido muchas veces, algunas que no sabíais tampoco, he estado por aquí sintiendo el espacio y viendo un poco, bueno, he venido solo, he venido acompañado del equipo y bueno, pues esto es un espacio muy cercano también muy evocador, que también me parece, bueno, el clima aquí también tiene algo muy especial. Aquí hay una foto, creo que hemos puesto al final, donde hay una niebla. Pues bueno, no sé dónde la tenemos. Es un espacio, o sea, a mí hay algo de este espacio que me conmueve profundamente, que es, o sea, esta sedimentación, o sea, aquí estás asistiendo a la creación del planeta. O sea, aquí no hay ser humano que no se conmueva ante esta magnitud, ¿no? Ante esta naturaleza que lo supera, que lo trasciende, ¿no? La película va por ahí, ¿no? Esto, bueno, no sé, yo creo que sutilmente, creo que profundamente nos conmueven estos sitios, ¿no? Estos sitios únicos. Bueno, hay una secuencia precisamente, justo esta mañana estaba trabajando en esto, ¿no? Hay una secuencia en la que estamos retratando la Rambla Roja, son una serie de planos fijos, he intentado como ordenarlos, porque esta tarde vamos a estar allí fotografiándolo, son como una serie de planos fijos donde veis que esta sedimentación que parecen ondas de sonido casi, parece como un sismógrafo, ¿verdad? Vamos a hacer que el sonido viaje, que el sonido se desplace en estas montañas al principio, en una secuencia inicial, inaugural, donde empiezas en la naturaleza y poco a poco empieza a haber como una música, un beat, ¿no?
Bueno, esperemos estar a la altura de la localización. Me ha gustado mucho, Jaume, tu exposición, pero hay algo en el que no estoy del todo de acuerdo, que es que no hay que filmar mucho. Creo que es mejor cuidar los espacios, y yo creo que una de las cosas que más me han convencido de venir aquí ha sido que Estíbaliz me dijera, lo estamos cuidando, o sea, no vamos a dejar que aquí vengan a hacer cualquier cosa. Y para que no se vejen los espacios, ¿no? Yo creo que es parte de las razones por las que estamos aquí. O sea, es un espacio... Los cineastas tenemos algo de poner la banderita de hemos llegado aquí de primeros, pero no solo es eso, es que el espacio tenga misterio, ¿no? Que no sé, y que hable casi, ¿no? Y en fin, creo que, bueno, que hay que tener cuidado, ¿no? En el pan para hoy y hambre para mañana, muchas veces, ¿no? Cuidad vuestra comunidad. Bueno, esperemos que este espacio hable en la película. Os enseñaré otras localizaciones que tenemos. Bueno, sí que os enseño muy brevemente. Estos son sketches, vamos a ver si nos llega el presupuesto, pero en realidad, o sea, cuando os decía que vamos a trabajar con ese espacio y vamos a escribir en función de ese espacio, honrando ese espacio, este es, en principio, una suerte de tótem que disparará unos láseres con sus ojos y que esculpirá en esta suerte de tablas de Moisés. No sé si vamos a volver a la foto que os enseñaba en un primer momento. ¿Lo veis, verdad? Esto es un milagro. O sea, es que son unas tablas. Bueno, esto es un poco cutre, ¿no? O sea, el dibujo es como la directora artística que lo ha hecho un poco rápido, pero es que efectivamente creo, tengo la certeza de corazón, tengo la fe de que esto ha sido, vamos, o sea, esto no es azar, ¿no? Bien, otras localizaciones cercanas. Yo no conocía Teruel, soy también de una comunidad, vamos a decir, periférica, ¿no? Bueno, soy de Lugo, del oriente gallego, y bueno, pues sí que siento pues mucha identificación a muchos niveles, ¿no? También nosotros existimos, ¿no? De alguna manera, ¿no? Y esto ya lo he mostrado aquí. Hay otras localizaciones que estoy empezando a conocer. Esto es en Tortajada, donde hay un lago donde vamos a filmar también, en el Planelón del Quinto, en el Páramo del Pobo. Tenemos ahí un par de sitios que nos gustan mucho. Fijaros, hay aquí localizaciones de Marruecos y es muy probable que no sepáis diferenciar casi, ¿no? Cuál es un sitio u otro. Bueno, o por lo menos el espectador, si tú lo conmueves, o sea, si está acogido por la película, por la narrativa de la película, no se está fijando, no está levantando la mano de, pero esto no es Marruecos, ¿no? Porque de alguna manera lo estás seduciendo un poco con el relato, ¿no? Esto no es en Teruel, esto es cerca de Zaragoza, es Fos de Zafraré, es una localización también espléndida. Es un valle, tiene además las ruinas de unas vías de tren que queremos de alguna manera reproducir digitalmente. Y tiene esta cueva que ha hecho que yo reescribiera una secuencia, es decir, la caravana, esta nueva caravana de... Bueno, no he hablado nada de la película, pero es un padre y una hija, un padre y su hijo que buscan a la hermana que ha desaparecido en una fiesta. Entonces van de fiesta en fiesta entregando unos flyers para buscar el paradero de la hija y hermana, ¿no? Entonces se juntan con una comunidad de gente que va a esta fiesta y pues es un relato de eso, de gente que no se juzga y que, bueno, de muy diferente cultura, diferentes valores, pero que llegan, pues eso, que se conocen, que se entreconocen y que se genera una suerte de amistad, ¿no? Entre ellos... Claramente tengo que ser extra, perdón, estoy aquí. Sí. Claramente lo estoy viendo, conociendo el argumento ni les cuento. Genial. Estaba escuchándote con mucha atención y estás hablando en presente, es decir, ¿el rodaje va a comenzar de manera inminente? Sí, ¿Qué planes tenéis? En un mes y medio. En mes y medio. Sí. Y ahora, ¿qué es lo que hacéis exactamente en este periodo previo para quienes no somos del sector, no conocemos qué pasos estáis dando ahora durante estos últimos días? Pues, por ejemplo, ¿no? Pues estamos acabando un storyboard, es una secuencia que vamos a rodar en el aeropuerto de Teruel, que, bueno, pues es un espacio donde es muy fácil rodar y hay una secuencia un poco de acción con alguien que salta de un camión a otro. Estamos afinando a ese nivel. Yo estoy trabajando con los actores, es una mezcla de actores profesionales y no profesionales.
Y no sé si puedo decir nombres, pero bueno, lo vais a Sí, saber. por favor. Bueno, el padre es Sergi López, que es un actorazo, es una pasada, una máquina. Y después tengo un casting no profesional y bueno, pues es un trabajo el mío de picar piedra. No son actores muchos, entonces es pues eso, que se familiaricen con mis métodos y darles seguridad, ¿no? a estos no profesionales. Supongo que buscaréis también entre los turolenses, ¿no? Sí. ¿Va a haber casting de extras Se estos inicia, próximos sí. días? Sí. Supongo. No por mí solo, ¿eh? Es que lo he leído esta mañana en la prensa. ¿Cuándo? ¿Dónde tengo que ir? Bueno, me imagino que os enteraréis en principio. Y bueno, no sé si mis compañeros quieren añadir algo. Yo así fotos creo que ya... Bueno, os hacéis un poco una idea. Ya no se puede desvelar más. Yo creo que nos has contado, está muy bien, ¿no? Mucho más de lo hemos que conocido imaginábamos. mucho de un proyecto, me quedo sorprendido. Muchas gracias. Bueno, es un proyecto público. Muchas gracias por la sinceridad y la... Es un proyecto público, está financiado con fondos públicos y hay que compartirlo con la ciudadanía, ¿no? Tanto ahora como después, ¿no? O sea. No sé si queréis añadir. Yo había planteado un poco preguntas abiertas y no ahora vamos cambiando por que le dejemos descansar a Oliver. Sí. No sé si de este y si no os meto caña con otros proyectos. No, está bien que sigamos un poco por esa vía, si os parece bien, de hablar un poco de las ayudas que ha recibido el proyecto, de cómo se financia una película. En este caso, la película, o sea, las películas en general empiezan con el capital semilla que comentaba antes Manuel y compiten en una concurrencia competitiva con un montón de proyectos. Entonces, un montón son cientos de proyectos. Entonces se ha abierto paso meritocráticamente hasta conseguir ganar, pues en algún caso ganan, pues no sé, un 5 o un 10% de los proyectos que se aplican. Y en este caso hemos conseguido las ayudas de la Comunidad de Galicia, la Comunidad de Cataluña, del ICEC, del ICA. En nuestro caso son las ayudas generales del ICA porque son unas ayudas que ya están enfocadas a películas que tienen una ambición de industria. La nuestra converge de alguna forma esta intención de industria, pero con una voluntad de perdurar. Nosotros queremos, como decía bien Oliver antes, queremos pasar por ese circuito de festivales, un festival que quiere mucho a Oliver, porque en sus 3 anteriores largometrajes ha ido a Cannes y ha ganado un premio, y eso es inédito en el cine español. De hecho, de alguna forma, esta película está esperada en el Festival de Cannes. Los programadores nos están encima porque quieren que estemos ahí cuando tengamos la película terminada. Porque empezáis a rodar, hablábamos en un mes. ¿Eso quiere decir qué tiempo? Por manejar los plazos que a veces tampoco los conocemos. ¿Para cuándo está previsto que se pudiera? Es difícil hablar. Nosotros calculamos normalmente desde el rodaje, con toda la postproducción y el diseño, digamos, del final de la película, normalmente estás entre 8 y 10 meses. Entonces se calcula que para mayo del 2025 la peli más o menos esté acabada, abril-mayo del 2025. Bueno, es cuando es el festival de Cannes. El festival de Cannes, o sea, yo quería ser un poco más discreto, pero... Bueno, sí, nos cogen, claro. Sí. O sea, son las 60 mejores películas del año, 70. Es muy complicado. O sea, acabas la película y tienes que enviarla. No, bueno, sí hay por todos los procesos de postproducción, etcétera, ¿no? Es un arte complejo el cine. Y también para que entendamos, esto es un rodaje, bueno, en 2 principales localizaciones, entiendo que algo en Marruecos también sigue pendiente. ¿Cuántos meses estaríais? ¿Cuántas semanas? O se miden semanas, ¿no? Tenemos un total de 8 semanas. Bueno, 8, yo creo que... 8 semanas, sí, porque Lo noto. rodamos 3 semanas Aquí en Teruel. Muy bien, Rodamos responsable de sonido. 3 semanas en Teruel y alrededores, una parte en Zaragoza y otra parte en Teruel. Después hacemos una semana de parón vale, para trasladarnos, vale. claro, con esta semana y después hacemos 4 semanas de rodaje en Marruecos.
¿vale? Yo estoy intentando rascar 9. He sacado cuentas, en la financiación no habéis mencionado Aragón, ¿no? Faltan, no, todavía no, pero O sea lo tenemos en bueno, la estamos lista. en buen sitio. Sí, de hecho... el proyecto ya está, ya veis que está rodado, o sea que... Sí, bueno, para completar la lista, me faltó por mencionar a Eurimages, que tenemos un apoyo importante del Consejo de Europa. Y finalmente, además de Movistar, que contamos con una complicidad fuerte, como os comentaba antes, nos falta la última parte, que es la guinda al pastel. Es una guinda al pastel que es en términos económicos, porque nos hace falta, es la última línea que nos falta por confirmar, pero también es la guinda al pastel en términos de rendimiento cinematográfico. De alguna forma, hay algunos detalles, algunas cosas que nos podemos acabar de permitir, como por ejemplo las semanas que decía Oliver ahora, pues podemos rodar un poquito más, podemos tener un juguete más que nos permite hacer un plano más espectacular y que en un momento determinado estratégico e importante de la película, trascendente, pues podamos llegar un pelín más allá, ¿no? Porque muchas veces nos ocurre que dimensionamos los proyectos son complejos de gestionar, producir es como hacer catedrales de alguna forma, son catedrales modernas, y llegar a ese punto en el que nos podemos permitir eso, un día o 2 jornadas más de rodaje, marcan muchísimo una diferencia. Y ahí estamos, nos falta esta última parte, porque el FITE, por ejemplo, esta financiación de propiedad de la provincia de Teruel, bueno, tenía que haber estado convocada, pero al parecer pues se retrasó un poco, ¿no? Entonces, bueno, de alguna forma contamos con contaba Oliver que es de los que se moja. Claro, luego empieza el rodaje puramente. Yo quería contar 2 cosillas que os han pasado a Oriol. Cuando fuisteis a grabar 7 semanas a Sallent de Gállego con La próxima piel, estaba previsto un rodaje con nieve, escenarios, no nevó hasta el día de antes, creo, y a los 4 días la lluvia se llevó toda la nieve, con lo cual acabasteis funcionando con incluso algún cañón de nieve. Y en el caso que veíamos, ¿no?, de casi fuisteis brigadistas en Oquearde, estuvisteis en 4 incendios reales, tuvisteis que acreditar formación, incluso ahí es importante ver la colaboración con la Consellería, en este caso la Xunta de Galicia, pero hablamos de esto, ¿no?, de que luego hay que salvar para hacer una película Somos animales en vías de extinción, algunos cineastas, y es muy difícil hacer nuestras películas, entonces el apoyo de las instituciones es clave, y más en estos momentos tan duros de justo antes de empezar a rodar, porque te llames Ridley Scott, Steven Spielberg o Rodrigo Sorogoyen o alguien que está empezando, nunca... es curioso, es que nunca es suficiente, nunca tiene los medios suficientes, ¿no? Y son los momentos de tomar las decisiones como más frágiles, más peligrosas, que pueden hacer que tu película se desvirtúe, se desnaturalice, ¿no? Y sí, en Galicia, pues sí, es una suerte, siempre han creído en mí, me han apoyado. Al principio ha sido duro para mí porque empecé, bueno, haciendo mi primera película que va acá en Lago con 20.000 euros, 30.000. Y bueno... Y aquí estamos, en After. ¿Estás preparado para echar mano de otro cañón de nieve, lo que haga falta, no, Oriol? También Sí, tienes historias... Una de las ventajas de rodar, por ejemplo, en sitios que no son las grandes ciudades donde se rueda tanto, es que hay mucha más colaboración de la gente dentro de lo que es el rodaje. Y entonces, por ejemplo, en Sallent de Gállego conseguimos que desde las pistas nos bajaran cañones de nieve los mismos trabajadores de la pista para que nosotros pudiéramos tener nieve para rodar, porque era una película que el presupuesto no permitía que nosotros ni creáramos nieve ni pudiésemos hacer nieve, y fueron ellos que nos los bajaron de forma colaborativa. Hay una cosa muy, muy importante, que es cuando trabajas en territorios así, las películas se hacen de forma colaborativa y hacen que muchas veces la gente de los mismos lugares se sume al rodaje para potenciar el rodaje. Y creo que es un impacto que tiene bueno del territorio, no solamente dentro de que venga un rodaje y de que haya un gasto, digamos, del rodaje dinerario dentro del territorio, sino además para la gente, para conocer gente que viene de fuera y que se cree un clima de colaboración que creo siempre que es muy interesante.
Bueno, de hecho, he conocido al director de Bellas Artes de aquí de Teruel antes. Os quería decir que estaría guay tener, lo hemos hablado, algunos o sea, tenemos que tener a becarios y gente, ¿no? Pues yo no sabía que había una facultad de Bellas Artes. Coger a ver algunos artistillas ahí. No sé si la relación también es diferente, el impacto, también imagino que se para más, os miran más, aunque no sé si luego os dejan más tranquilos. Y digo, en una ciudad pequeña, en una zona pequeña que está menos, a lo mejor, familiarizada con el cine como una gran ciudad. No sé si la relación es diferente también con los vecinos, que participan, que decía Oliver. Yo la relación la veo diferente, sobre todo en positivo. En positivo. O sea, porque en las grandes ciudades sí que es verdad que se ha rodado mucho, entonces la gente está un poco cansada de lo que es los rodajes. O sea, los rodajes pueden llegar a cansar, ¿vale? O sea, si cada día tienes rodajes al lado de tu casa, puedes llegar a estar cansado de lo que es un rodaje porque es una intensidad muy bestia durante un periodo de tiempo muy corto. Entonces, pero si es una cosa que viene de forma esporádica o que va viniendo de forma esporádica, es una cosa que creo que es muy enriquecedora para la comunidad. Entonces, en ciudades como Barcelona, Madrid, lo que pasa es que la cantidad de rodajes que hay continuamente allí hacen que algunos, en las mismas zonas de vecinos, pues hay algunas quejas a veces. Lo que pasa es que en sitios así normalmente esto no sucede. Vosotros, por definir, ¿no?, un poco el juego en esta película, en After, podríamos decir que sois los apoyos, no sé si estéticos, al juego del director, ¿no? Vosotros vais a ser los... O ¿cómo se...? Porque, por ejemplo, en O que arde, ¿no?, te conviertes ahí en productor. Por explicar un poco, porque creo que vuestra labor como productores, incluso de Oliver como director, no es puramente lo que consideramos. Sí, bueno, no creo que sea una casualidad, ¿no?, que yo venga de un trabajo más creativo, que antes tuviera un trabajo de gestión y que con Oliver al final me convirtiera un poco en la combinación de las dos cosas. De alguna forma, producir es un reto en el que tienes que ponerlo todo y hay que abrir nuevas vías. Una vía muy interesante que se abrió en O que arde fue partiendo de una premisa muy básica, que es: estamos trabajando con dinero público, contamos con la confianza de la Consellería de Cultura y les pedimos una colaboración para entrar a formar parte de los cuerpos de extinción para poder firmar el fuego como no se había hecho nunca en fotoquímico. Al principio teníamos dudas, hicimos unos tests, no sabíamos ni siquiera si la propia película iba a aguantar altas temperaturas. Entonces son una serie de cosas que se tuvieron que ir testeando porque en realidad estábamos abriendo camino. Pero fruto de esa colaboración se hizo, por supuesto, una repercusión medible, cuantificable en cuanto a una devolución al territorio, porque bueno, estamos auditados, lógicamente, y sabemos que hemos gastado en razones sociales acotadas por territorio, y por lo tanto es algo que de cara a la gestión política es una arma muy irrefutable. ¿Cuáles son esas cifras? Solo por tener un ejemplo. En el caso de O que arde fue el 100% de nuestro presupuesto. Estaba exceptuando la parte francesa y luxemburguesa, que eran más enfocadas a una parte de la postproducción, estaban en torno a los 800.000 euros. Que revertían directamente en el territorio. Sí. Bueno, y el efecto multiplicador simbólico, ¿no? De alguna manera, en este caso. Y el éxito, ¿no? Porque la poética, veíamos la primera escena cuando caen solos los árboles, pero que al final tú lo contabas, el territorio, es una película, es casi un documental, ¿no? Él Entonces, habla imagino las tradiciones, los valores, ¿no? Que no solo es lo que queda, sino lo que... si además tiene éxito, ¿hasta dónde llega esa imagen que tú serás más consciente? Bueno, yo me he empadronado allí, llevo 4 años, y el alcalde me dice que ahora que hay, como que nunca ha habido tantas licencias de obra, hay gente que restaura las casas, y bueno, la gente de los hoteles también nos dicen, ¿no?, de que nos pregunta, o sea, que les preguntan, ¿no?, para hacer un poco la ruta de los sitios. Y eso que es una película, bueno, dentro de lo que cabe. Sí tuvo repercusión con los premios Goya y fue un éxito de taquilla, pero que, bueno, que no deja de ser una peli pequeña, ¿no? Creo, ¿no? Sí, siento mucho tener que interrumpir, simplemente es que estamos llegando al final y tengo un problema. Estaba buscando y no encuentro un micrófono, que igual tendrá Javier Lizaga. No, Ay, otro. Espera, tengo otro. ¿Cómo lo tenía habla mi escondido público para que no nos si no tiene interrumpiera. micrófono? Claro, este sí. Perdón. No sé si tenéis alguna pregunta que hacer.
¿Alguna por aquí? Bueno, lo vais pensando y vais concluyendo por ahí, ¿vale? Pues Oriol, No, sí. quería añadir que hay, aparte del impacto, digamos, de lo que es el rodaje, hay un impacto de futuro que queda impreso en las películas, que es el territorio en sí mismo que hace que la gente, de alguna forma inconsciente o consciente, quiera visitar esos sitios. Y creo que esto es muy importante. Yo recuerdo, por ejemplo, hace muchos años que rodamos la película de REC, que es una película de miedo, que tuvo una repercusión como muy fuerte. Y me acuerdo que la rodamos en un edificio de Barcelona, que era un amigo de mi padre, que tenía un edificio de Barcelona que en la parte del sótano tenía pues, unos talleres textiles y le propusimos rodar allí y el tío me decía, pero ¿quieres rodar en los talleres textiles? Si eso no tiene ninguna gracia. Sí, no, es una película muy pequeña, queremos hacerla aquí y tal y cual, y vamos a hacer, como es una película muy pequeña y toda la vamos a hacer en esta localización, vamos a hacer que toda suceda aquí, ¿vale? Tenemos muy poco presupuesto, pero vamos a intentar que tenga un impacto fuerte. Claro, a cabo de los años, él me decía, es que la gente viene a visitar el edificio como si fuera algo emblemático. O sea, me parece increíble lo que ha pasado con esta película. Y son cosas que suceden y que quedan impregnadas en el negativo de las películas y que al final inconscientemente hace que la gente de visita en un futuro pueda llegar a visitar estos sitios. Yo creo que la Rambla Roja pues, puede ser serlo, ¿no? un gran impacto en este el poder transformador. En O que arde, de hecho, hay una transformación, ¿no? Son actores, lo decías, no son actores de método, que incluso te hicieron reescribir, como ahora la Rambla de Barrachina, así la conocemos nosotros, parte de la historia. Empezábamos diciendo eso, ¿no? El poder de fascinación que tiene el cine, eso sigue vigente, al menos en tus películas. Sí, bueno, no sé, no hablaré de las mías, porque bueno, o sea, hay gente que le gustan y otros que no, pero en general el poder del arte de conmover y transformar al espectador y al ser humano o sea, no hay algo más político, ¿no? Que lo poético, ¿no? Yo, bueno, cuando hemos acabado, o sea, que vengan gente a decir que quieren volver a sus casas de campo, ¿no? O que quieren volver a vivir en sus pueblos, y pues, es cuando te das cuenta del poder del arte, ¿no? Pues no sé si hay alguna pregunta por aquí. ¿Ni Estíbaliz tampoco? Vale. Bueno, pues tenemos que despedirlas. Yo lo siento muchísimo. Hay que contar un chascarrillo que ¿Cuál? Xavi es en parte pupilo de Antón García Abril, que también sí, tiene claro. o sea que esto también es parte turolense, ¿eh? Muy bien, sí, que señor. Antón No había es muy caído. querido aquí. Claro, por supuesto. La escuela está dedicada a Antón. Hay un festival de piano, Pues un sí, concurso de sí. piano que se ha retomado. Qué bien. Antón fue mi profesor de composición durante 3 años. Y le guardo un recuerdo enorme y bueno, intento merecerme también el hecho de haber sido alumno suyo. Eso era por un bienvenido a Teruel, o sea que ya hay parte turolense en este rodaje. Bueno, muchísimas gracias por haber compartido Gracias a secretos, por haber contado tanto de esta producción, por este ratito que nos podíamos haber Además ha extendido. sido un privilegio, un placer, un lujo. el poder recorrer la mente del director, ¿no? Conforme fue descubriendo ese lugar. Así que de verdad, muchas gracias. Yo creo que Un aplauso. todo el público está también agradecido. Y también mucha suerte para estos días de rodaje. A ver si conseguís estirar ese día más, ¿eh? Ojalá sea así. Muchas gracias, Gracias por todo. a los tres por haberos sumado a esta jornada y por haber elegido Teruel para rodar esta película dentro de muy poco. Ya han escuchado y ahora pues yo creo que deberíamos guardar un poco el secreto de After. Vamos a ir a un rincón ahora mismo que el año pasado tuvo 681 días de rodajes. Lo hemos mencionado antes por encima y es que es uno de los principales focos nacionales de recepción de proyectos cinematográficos. Ofrecen localizaciones de todo tipo y seguro que les va a extrañar bastante que les diga que, por ejemplo, una de las localizaciones que ofrecen es un ambiente decorado al estilo hawaiano. Y entonces tú piensas, ¿qué lugar puede ser en España que tenga algo decorado al estilo hawaiano? Venga, más pistas. Pues yo creo que nadie se imaginará que es el mismo lugar que ofrece el Baztán, por ejemplo. 10.000 kilómetros cuadrados. El Palacio de Olite. Oh, el año pasado 38 películas, 17 Ajá. de ellas largos, 21 cortos
y todo el tirón que les ha supuesto en el mundo de la animación, la proyección internacional con los 2 Goyas que estuvo Robot Dreams, que antes se hablaba. Estuvimos además bien pendientes, la otra noche a ver si conseguía también el Oscar, conseguía la nominación, que ya es todo un logro tremendo. Vemos que han conquistado Hollywood, pero no solo en ese sentido. Bueno, el principal secreto con el que cuentan es una estrategia global gubernamental que agrupa ese fomento de la industria local con la captación de rodajes y un programa de incentivos propios. Fíjense que el Gobierno foral incluye como uno de los principales puntos de su estrategia anual el desarrollo de la industria cinematográfica. Decíamos que cuentan con un incentivo fiscal audiovisual. Tienen varias líneas de ayuda exclusivas y el único requisito, que es fundamental, es que los beneficiados tienen que apostar por ese talento local que hay en Navarra y un porcentaje del gasto pues lo tienen que realizar allí mismo. En 2009 crearon la Navarra Film Commission, que tras la unión con el Clúster Audiovisual de Navarra, la Asociación de Empresas del Sector y una sociedad pública llamada Navarra Impulsa Cultura, Deporte y Ocio, forman la Navarra Film Industry, que es lo que vamos a conocer a continuación, cuya responsable además nos acompaña desde primera hora. Vamos a darle un fuerte aplauso a Sara Sevilla. Sara Sevilla Aragón, con quien yo ya le he dicho que me tengo que aliar eternamente. Teruel y Aragón, para siempre. Por aquí voy al centro. Bienvenida, Sara. Muchas Bienvenida, gracias. hemos estado Peñíscola, ¿no? Ahora nos venimos, hemos localizado Nos vamos a Navarra, media España. que es un territorio con el que quedé gratamente sorprendida, precisamente por esa cifra, esos 681 días de rodajes que en el año 2023 se llegaron a conseguir, que entiendo que lleva un trabajo tremendo detrás y que es lo que te vamos a pedir que nos expliques. ¿Cómo se ha llegado hasta aquí? Muchos años de trabajo para conseguir, bueno, pues como comentabas, que una película de animación como Robot Dreams tenga la posibilidad de estar nominada a los premios Oscar. No lo consiguió, una lástima, estuvimos todos ahí pegados a las pantallas, pero solamente el hecho de llegar ahí ya es un largo recorrido y un reconocimiento a todo el trabajo que se viene haciendo desde, bueno, podríamos hablar incluso de la creación de la Film Commission en el 2009. Es que, claro, el 2009, estamos diciendo En el 2009. hace muchísimos años y de ahí, claro, lo que se está consiguiendo ahora mismo, porque fíjense que desde mi desconocimiento, cuando yo pensaba en el territorio de Navarra, pensaba rápidamente, como una apasionada de la literatura que soy, y a Dolores Redondo pensaba en el Baztán, rápidamente, situé Navarra, el Baztán. Está claro que eso seguro que ha generado un turismo tremendo en esa zona en concreto, pero cuantísimas proyecciones, cuantísimos proyectos llegan hasta allí que desconocemos que están hechos en Navarra. Ponía ese ejemplo antes de ese escenario hawaiano que tienen también en Navarra preparado para las productoras. Sí, bueno, al final hay como dos puntos, ¿no? Cuando traen proyectos al territorio es una suerte poder contar con una producción que finalmente pone como localización principal un espacio real de tu territorio. Esa promoción, como bien comentaba nuestra compañera de Peñíscola, es una exposición pública al mundo que es muy difícil pagar en una promoción. Entonces, que ponga la localización real, ya sea el Baztán, ya sea Pamplona, ya sea unas Bardenas, eso es muy interesante, pero realmente Navarra, y con la atracción de proyectos que tiene, ha sido cualquier parte del mundo, incluso la Luna en las Bardenas. Puede ser cualquier cosa, se traslada y se construye en ese sentido. Pues te vamos a dejar. Te dejamos de protagonista y luego volvemos. Vale, sí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a Teruel por la invitación y muchas gracias a la Diputación por preparar esta jornada. Me ha parecido muy interesante y, de hecho, muchas cosas de las que yo tenía preparadas para contaros las han ido contando compañeros que han ido pasando por aquí. Así que, bueno, eso significa, creo, pensar que estábamos en el camino, en esas coincidencias y que también, desde luego, Aragón y Teruel van por muy buen camino. De hecho, hay una parte que me parecía muy interesante, que luego iba a ir ahí a esa comparativa, esa necesidad de trabajar de manera conjunta y que somos compañeros, pero bueno, aquí Oliver, hemos visto que Estíbaliz se nos ha llevado la película de Oliver a Teruel. La posibilidad de las Bardenas se nos quedaba allí de paso. Y eso es también algo muy importante. Bueno, voy un poquito a los inicios, ¿vale?, de la Film Commission. En el 2009 el Gobierno de Navarra decide apostar por la creación de una oficina de atención a los rodajes. Y ya no era como ha sucedido en otras Film Commission, porque existía aunque había realmente una producción audiovisual en el territorio, lo que el Gobierno ve es una posibilidad de crecimiento. No es para atender lo que ya existía, sino para impulsar nuevos proyectos y nuevas atracciones a
a lo que es Navarra. Bueno, en origen las Field Commission, que no sé si se ha nombrado antes por mis compañeros, surgen para dar apoyo a los directores, ahí por alrededor de los años 40, para dar apoyo a los directores que estaban tratando de buscar localizaciones fuera de los estudios de Hollywood. Entonces, en ese sentido, desde Field Commission mantenemos ese origen, pero en la actualidad, desde luego, hacemos muchísimo más trabajo para la atracción de proyectos y para la promoción del territorio. Lo que hace una Field Commission en concreto en Navarra, cada una, como sabéis, puede depender del Departamento de Turismo, puede depender de Industria, en nuestro caso dependemos de Cultura, pero trabajamos de manera transversal con todo el territorio. Y las fases principales por las que trabaja la Field Commission serían las que veis a continuación en paralelo, pero bueno, vamos a ir desgranando a lo largo de la presentación, que son muchas más, ¿vale? Son muchas tareas y vemos cómo del origen de 2009 a todo lo que se ha construido hacia donde estamos combinando es mucho más avanzado. Desde luego son el tema de las búsquedas de localizaciones y aquí trabajamos muy de la mano, como comentaba antes Jaume, que es muy importante trabajar con localizadores especializados, es decir, que conozcan qué es importante para los productores enseñar. No nos sirve a veces pues, una localización que puede darse para una visita turística, sino que tienes que tener como muy en claro en la cabeza qué es lo que busca ese localizador, qué busca el director para poder ofrecerle en ese sentido esas búsquedas de localizaciones. Y aquí nos ha pasado de todo. Yo os he localizando en las Bardenas, que son un clásico, o espacios muy curiosos que ya un poquito más adelante os enseño. La asistencia a la logística de producción, ¿vale? Trabajar con los equipos, implementar todas las necesidades que puedan tener dentro del territorio. La coordinación con las instituciones y organismos de interés, que es súper importante. Es decir, es muy importante ponerse, permitirme aquí la metáfora, ponerse guapo antes de salir a ligar, ¿no? Trabajar en el territorio para poder atraer y para poder decirle, mira, pues estos son los días, los días necesarios para pedir un permiso, los hemos rebajado en este sentido, o sea, trabajar en el territorio eso es fundamental. El contacto con los profesionales y empresas, trabajar de manera independiente tampoco tendría sentido, o sea, ese contacto, como os voy a adelantar un poco más adelante, con las productoras, con el clúster audiovisual, etcétera, es como ir todos a una dentro de un mismo territorio. Damos también asesoramiento para la parte de la financiación de proyectos audiovisuales, en la que es la parte del territorio, y la promoción en los mercados extranjeros para la atracción de proyectos de fuera. Vale, en ese sentido, en los inicios de la Field Commission todavía no teníamos el incentivo, todavía no teníamos esa parte de producción, teníamos una industria como más enfocada a lo que es el tema del documental, y uno de los puntos fundamentales de promoción era la diversidad paisajística que recogía el territorio. Y allí pusimos como el foco principal, ¿no? Sacar todas las posibilidades que tenía en el espacio pequeñito que tiene Navarra para poder ser atrayentes y poder ofrecer al máximo posible. ¿Vale? En esa diversidad de localizaciones teníamos la parte norte con sus nieves, que esto de la nieve casi todos los años hay, pero el año que más queremos nieve, pues luego resulta que es más complicado hacerlo. Hemos tenido, de hecho, os voy contando anécdotas también, si tenéis alguna pregunta me interrumpís, por favor, en esto. Actualmente estamos trabajando con una productora, con Z Audiovisual, no sé si me dejan decirlo, pero ya lo he dicho, para buscar espacios de localizaciones en la zona norte. Llevaban varios días yendo y de repente me llama el productor y me dice, oye, que tengo aquí una carretera cortada que no me dejan pasar, han puesto una valla. Y yo me quedo sorprendida sin esto, buscamos la solución y digo, no puede ser. Y digo, bueno, pues me han dicho que sí, que podrías pasar, pero tienes que alquilar una red track porque está a 1 metro de nieve, precisamente toda la entrada a lo que es al parque natural. Entonces, cuando menos nos hace falta, normalmente llega, cuando nos hace falta, pues no llega. O gestionar permisos abiertos, como por ejemplo en el Ayuntamiento de Pamplona, tener esa capacidad de darle una autorización a una productora para en el momento en que haya nieve, en un momento determinado, tenga de un día para otro, en cuestión de horas, la capacidad de poder salir a la calle y poder sacar esos planos que necesita para el proyecto. Y lo dejamos abierto durante varios meses. O sea, eso es parte del trabajo que se lleva a cabo en el territorio. Sigo con mis localizaciones, por supuesto, el sur, con las Bardenas. ¿Vale? Pero tenemos la búsqueda pues, de millones de opciones, como es el tema del bosque, la parte de patrimonio, y aquí es muy importante lo que os comentaba antes de trabajar con el territorio. Es decir, cuando llega una producción y quiere rodar, que tener muy claro ya qué
parte de ese patrimonio le puedes ofrecer, qué no le puedes ofrecer, porque no es, vale, llegamos a Olite, pero Olite hay una parte que sí te permite el rodaje prácticamente completo, hay otras que no, qué requisitos para ese rodaje, cuánto costaría una tasa, qué fechas concretas son las más adecuadas, todo eso es una parte que como Film Commission, como oficina, tendríamos que trabajar previamente para poder facilitarle la vida primero al localizador, al director, al productor y a todo el equipo que llega detrás. Buscar localizaciones que en un principio, cuando iniciamos en este proceso de espacios, no pensamos que podrían ser interesantes. Como nos contaba Uriol ahora mismo, ¿cómo vais a querer rodar aquí en esta fábrica de telas en el subsuelo? Pues poco a poco y trabajo a trabajo hemos ido haciendo un dossier de localizaciones tan amplio que tenemos más de 500 espacios abiertos con el conocimiento, con los contactos que hemos ido haciendo, porque cada proyecto también nos ha servido primero para aprender más sobre el propio territorio y para implementar esas localizaciones que vamos subiendo a nuestra propia base de datos. Por ejemplo, espacios que, como os decía, no teníamos en un principio y a raíz del trabajo con un equipo de producción para un director navarro, conseguimos espacios como esta fábrica de armas abandonada en la zona norte, que se está comiendo la naturaleza, que en un principio parecería que no es interesante, pero claro, les pareció el sitio más maravilloso del mundo y encajaba dentro de todo lo bucólico que ellos estaban buscando. ¿Vale? Por supuesto, la parte de infraestructuras, que normalmente son infraestructuras públicas, de gestión pública, y tener eso avanzado también es muy relevante, o sea, tener todo ese dossier previo de venta, lo utilizamos mucho para temas de publicidad, etcétera. Y el tema de los espacios privados. Hay espacios privados, que eso también es una labor muy, muy importante de la Film Commission, que además de trabajar para lo que es la parte del sector audiovisual, es decir, yo te preparo las localizaciones, entramos, lo vendemos, para nosotros es muy importante trabajar también con los propietarios, es decir, con aquellos que se van a quedar en el territorio una vez que la producción se haya marchado. Poder asesorarles para que, bueno, en general las producciones salen adelante, pero poder asesorarles en que esa localización se mantenga en el mismo estado, que puedan tener un contrato de cierre. O sea, ese asesoramiento lo hacemos desde la Film Commission para que ellos tengan como la seguridad de que están un poco amparados o conocen cuáles son los procedimientos del rodaje. Hay otros espacios como son pues, bodegas que están muy unidos a lo que es esa parte de contratación o de exposición de su espacio privado, pero tenemos una enorme base de localizaciones de particulares, pues ya sean pisos, casas, fincas, etcétera, etcétera, que son muy útiles para luego mandar a producción, que también les hacemos ese acompañamiento para que no se sientan solos o decidan que tras el paso de una producción pues no quieren volver a saber nada del audiovisual, que es algo que a nosotros pues, no nos interesa en ese sentido. ¿Vale? Hay una parte que también me parecía muy interesante, que es con temas de patrimonio eclesiástico o en espacios muy únicos como el ayuntamiento, momentos muy concretos de rodaje como son los Sanfermines, tener esa información por parte de las productoras, es decir, no solamente que se nos utilice en una parte de, pues necesito esta localización, ábreme, sino conocer un poquito esa parte del proyecto, no sé, la esencia, hacia dónde van, facilita mucho esa entrada y esa búsqueda. Normalmente ellos tienen muy claro qué es lo que quieren hacer o qué necesitan, pero no siempre es así. Y en el caso de las producciones nacionales conocen mucho el territorio y, bueno, a veces te llega un proyecto en el que tiene una única localización porque considera que ese territorio solamente le puede ofrecer esa localización. Nos pasó con un proyecto filipino que venía a rodar únicamente a un espacio y cuando vimos el proyecto y analizamos todas las posibilidades que tenía, lo que vimos es que no era una localización, es que prácticamente podían llegar a rodar el 80% del proyecto dentro de Navarra, facilitándoles además la reducción del coste de producción, poniéndoles todo en el mismo territorio. Otro punto también que nos pasa, sobre todo con proyectos internacionales, es el desconocimiento cultural, ¿no?, por así decirlo, o histórico del propio territorio. Es decir, yo recuerdo un proyecto con una película china
en el que mezclaban la Semana Santa con los Sanfermines y bueno, un popurrí allí general, que por supuesto no vamos a entrar dentro de la visión artística del director, pero en un momento determinado darle unas nociones mínimas, ¿no?, sobre esa parte artística, cultural, histórica del territorio, pues puede hacer que, bueno, que tu espacio o tu localización pues tenga un poquito más sentido y no haya un paso de Semana Santa cruzando delante de los miuras, que a veces lo agradecen, incluso cómo funciona, ¿no?, esa parte del territorio. Bueno, desde Film Commission llevamos también una base de datos de todos los proyectos que han pasado por el territorio. Navarra siempre ha sido un espacio de cine. De las primeras películas que se tiene constancia son en 1957, la película Fiesta, pero se han incrementado el volumen de proyectos, por supuesto, desde el 2015, a raíz del impulso y la integración de, como comentábamos en la presentación, de las industrias digitales y creativas dentro de los ejes estratégicos del Gobierno, ¿vale? Ahora os desgrano un poquito más esto y os lo voy explicando y cómo hemos ido incrementando esas producciones, llegando a una media casi de 100 proyectos anuales en el territorio, que es muchísimo para un territorio como Navarra, ¿vale? En todo este tiempo, desde Film Commission, tenemos muy en cuenta la atracción de proyectos de largometraje, ha sido como el foco principal desde el 2009 hasta más o menos el 2017, que era como, vale, son una media de 4 semanas de rodaje en el territorio, eran los puntos de inflexión, meter los equipos de rodaje, pero también teníamos muy en cuenta el histórico o no dejamos de contar con lo que ya existía en el territorio. Hay como dos vertientes de promoción, ¿vale? Por un lado está lo que Navarra ya estaba produciendo, es decir, aquellas productoras que históricamente ya trabajaban en el territorio. Navarra es una comunidad que tiene un histórico de documental muy importante, con grandísimos premios y grandísimas productoras en ese sentido, y no olvidarnos también de darle apoyo en esa trayectoria o en esa salida a los productores locales. Es parte de la visión que tenía el Gobierno de Navarra a la hora de hacer ese impulso de sector. Y para ello se creó dentro de la web un espacio en el que las producciones navarras tienen la capacidad de poner sus proyectos, los que están actualmente en cualquier fase del desarrollo, es decir, desde el inicio hasta la parte de producción o hasta la fase de postproducción, exhibición y demás, para buscar aquellos apoyos, encuentros, coproductores, es decir, teníamos como esa ventana para apoyar a las producciones locales, que además es muy útil a la hora de salir a los mercados internacionales, que no es una manera, o sea, no se hace de manera directa de la Film Commission, que soy a quien yo represento, sino que hay una parte del sector audiovisual que os voy a ir desgranando, que trabajamos de manera conjunta para esa promoción. Y eso ha sido algo como muy, muy relevante para, bueno, poner en valor todo el trabajo que se está haciendo, entre ellos, por ejemplo, llegar al Oscar, como os decía, de la peli de Robot Dreams que se hizo en Navarra, y ahora vamos a un poquito más allá. Cambio, a partir del 2017, el incremento de las series, desde luego hay un antes y un después también en la parte del territorio y los intereses que había, porque bueno, de 4 semanas de rodaje de media de los largometrajes de ficción, pasamos a prácticamente 6 meses de rodaje en las series. O sea, este es uno de los rodajes que hicimos en el 2001-2002 para Peacock en Estados Unidos, que el equipo estuvo más de un año en el territorio, es decir, de 6 meses completos de rodaje con más de 300 personas en Navarra, alojados, teníamos la zona media absolutamente ocupada, servicios, por supuesto actores, más de 300 personas de equipo diario, más los extras en momentos determinados y en los otros 6 meses en las fases de preproducción y cierre de todo el proyecto. Entonces, bueno, los números aquí podemos hablar de un proyecto, 2 proyectos, pero no es lo mismo hablar de uno pequeñito que de una serie de ficción de prácticamente un año de ocupación, ¿vale? Sin olvidarnos, por supuesto, de los que son pequeñitos, que además esto, cuando una serie llega de fuera, llega al territorio, parece que llega como un elefante con una cacharrería, se queda con los técnicos, hay peleas internas, se me ha llevado al ayudante de producción, tal, pero también tener en cuenta que esas producciones que están habitualmente en el territorio trabajan muchísimo y viven de lo que es la parte de producción de videoclips, el tema de la publicidad que deja mucho dinero en el territorio, o sea, tenemos en cuenta todas las tipologías que pueden pasar para atención dentro del territorio.
También en este punto hago un pequeño guiño, porque trabajamos también mucho con el tema de la universidad y es algo que parece que realmente a nosotros nos da mucha tarea, ¿no? A veces más que una producción grande, porque no saben por dónde empezar, no saben dónde tienen que hacer los permisos, no saben cómo se hacen muchas cosas, pero a lo largo de los años nos hemos dado cuenta que trabajar como en esa semilla de aquellos estudiantes que están empezando con sus proyectos nos ha dado, de los pequeños cortos que salían, siempre hay alguien como con una visión y una calidad muy interesante, a hacer sus propios largometrajes en esa trayectoria. Pues no sé, hablaros de Andrea Jaurrieta, es una directora navarra, por ejemplo, que acaba de presentar su segunda película en el Festival de Málaga hace una semana y empezó con pequeños cortometrajes en el territorio. Es como una inversión como a largo plazo, ¿no? de profesionalizar desde el inicio todo ese camino que los propios productores o los locales son fundamentales. No solo nos vamos a fijar que venga Netflix a hacer una gran producción, sino que tenemos mucho talento en el territorio al que apoyar y al dar un poco de cariño en esos inicios. Y por último, la apuesta que hizo parte el Gobierno, desde el área de Cultura y desde Hacienda con la parte del incentivo, a la animación, que se contempla como un género en sí mismo, pero las vías, la estructuración, la financiación, los plazos son un formato completamente diferente. Entonces, en este sentido, el Gobierno vio también la posibilidad de hacer un foco, precisamente el incentivo en este caso era fundamental, para atraer empresas de producción de animación al territorio. Esto que suponía un trabajo muy de la mano con estas empresas. Bueno, inicialmente no teníamos los profesionales suficientes para cubrir la demanda que tenían las empresas de animación para situarse en Navarra y trabajamos de manera conjunta con el clúster audiovisual, que ahora también avanzamos en ese sentido, de cómo se formó y hacia dónde está yendo, pero trabajamos de forma muy conjunta para dar formación con el Servicio Navarro de Empleos a varias áreas de gobierno y sacar con un porcentaje de contratación prácticamente el 80% de las formaciones que los propios profesionales de la animación dieron en el territorio. Y de ahí salieron directamente a formar parte de los equipos de la producción de uno de los primeros proyectos, que no quería sacarlo en honor a Bier, que ya falleció, y uno de los primeros proyectos que pasaron por Navarra. Podía haber puesto Robot Dreams, pero como sabía que iba a tener ya mucha batalla, digo, bueno, pues le hago el guiño a una de las primeras producciones que pasó por el territorio. ¿Vale? Continúo un poco con la parte de la estrategia, que además de esa guía de producciones audiovisuales que os estaba comentando antes para posicionar aquellas producciones que se hacen desde el territorio, también mantener actualizada, que es muy difícil, es una persecución constante, pero es muy relevante esa interacción con los profesionales para la guía de profesionales y empresas del sector navarro. ¿Vale? Esto nos está costando mucho, hay una tarea incesante, tenemos que tener un presupuesto dirigido a ello, pero es fundamental y es parte de los requisitos o de los objetivos del territorio es implementar el porcentaje de integración de equipos locales a las producciones que vienen de fuera. Es algo que nos exigen y que trabajamos día a día en ese sentido para tratar de mejorarlo. No sé si me voy del tiempo, si no me paráis, ¿eh? Yo sigo, o sea, podría estar contando más cosas, pero bueno, en lo que es la parte... Si te parece, Sara, podemos abrir a ver si hay alguna pregunta, aún quedarían 5 minutos y así sabemos un poco cómo va de tiempo. No sé si alguien quiere intervenir, preguntarle alguna curiosidad. Bueno, pues sigo sí, con te dejamos, eso es. Yo sí que tengo una. Cuéntame, es que, Cristina. claro, te estaba escuchando y como sois ejemplo, además, en el territorio nacional, creo que es interesante conocer qué es lo que se ha hecho mal en todo este camino para que, ejemplos presentes, la Filcomisión de Teruel de Aragón, no cometamos también que ya vosotros pasasteis ese mal trago, ¿no? ¿Qué consejo darías a esa Filcomisión que no tienen tanta experiencia como vosotros? Es pregunta trampa. Lo hemos hecho muy bien. No, a ver, hay una parte que nosotros llevamos muchos años trabajando en las mejoras y en las políticas que se están haciendo para el desarrollo del sector, pero desde luego no hemos sido los primeros y ese fichar constante y ese trabajo conjunto que ahora iba un poquito más adelante a contaros es
que no hemos sido los primeros en llegar. Entonces, ver quién va por delante para ver qué está haciendo, yo creo que es un punto súper interesante. No ir como un burro a tu mercado, sino ver siempre qué están haciendo los demás y un poquito hacia dónde quiere las políticas públicas llegar, ¿no? Cuáles son los objetivos. Entonces, bueno, siempre estamos con la vista abierta y los oídos bien amplios para ver, sobre todo, qué están haciendo otras comunidades y qué puede ser interesante con nuestras características empujar hacia ese lado, que yo creo que sería el consejo, o sea, estar muy pendientes a qué están haciendo los demás y no todos va a valer, pero sí que puedes adaptar algunas de las ideas que pueden hacer los compañeros. Pues seguimos conociendo entonces qué están haciendo en Navarra. En este punto, y uno de los puntos de inflexión, además de la creación del incentivo, es la creación de Navarra Film Industry, que no Navarra Film Commission, o sea, es como un puntito más allá, que es Industry, ¿vale? Sería la marca conjunta de todo el sector audiovisual navarro, en la que está integrada pues, la parte del Gobierno de Navarra, ¿vale? NICDO, que sería la empresa que integra la Navarra Film Commission, y luego está la Asociación de Productores, o sea, la parte privada, que sería la Asociación de Productores y el Clúster Audiovisual de Navarra. Entiendo que todos sabemos que es un clúster audiovisual, ¿no? Ahí no tenemos que ir a más. Vale, os explico un poquito. NICDO es la empresa de infraestructura pública de cultura, deporte y ocio, ¿vale? Esto puede ser irrelevante, pero para nosotros es fantástico estar integrados en ello porque normalmente las Film Commission pues son con recursos limitados, unipersonales, etcétera, y formar parte de una empresa transversal en todos los aspectos pues nos da un apoyo muy interesante, además de que llevamos la gestión de espacios o infraestructuras públicas donde bueno, se roda muchísimo, ya sea el tema del circuito, que ya no forma parte de NICDO, pero se ha rodado mucho, el Palacio de Congresos, el Navarra Arena, que es el escenario de los conciertos, toda esa parte, ¿vale? Que es donde estamos nosotros como Film Commission, donde está también la Filmoteca de Navarra, o sea, hay como un área de cine donde se gestiona, ¿vale? Por otro lado, las partes privadas que forman parte de esta marca conjunta, que es la Asociación de Productoras y el Clúster Audiovisual, donde además hacemos el impulso, pues todo el tema de formación que os comentaba, esa asistencia de manera conjunta con la Film Commission a las producciones para implementar los profesionales y los técnicos y para implementar la capacidad de servicios dentro de las producciones audiovisuales, ¿vale? Y por último sería la parte más del sector del Departamento de Cultura, donde se gestiona lo que es la parte del incentivo fiscal, las ayudas públicas y el sello BECNA, ¿vale? Voy un poquito a eso. En el caso de Navarra, y no voy a entrar a desgranar el incentivo fiscal, que ya Ernesto antes nos lo ha contado estupendamente, pero sí que quería como dar las 3 pinceladas de las diferenciaciones del incentivo respecto a otros territorios, ¿vale? En el caso de Navarra, como sabemos, tiene una independencia en ese sentido fiscal, por su carácter foral. Esta cercanía administrativa y el apoyo que se ha querido dar al sector por parte del Gobierno impulsó un incentivo del audiovisual del 30%, ¿vale? Con un 20% del gasto del territorio, y eso ha facilitado, todos los que os comentaba, esa cercanía administrativa, poder ser ágiles y poder ser flexibles para ir mejorando según iba avanzando. ¿Vale? ¿Por qué os comento esto? Porque es un punto importante. En los inicios del incentivo, por ejemplo, el porcentaje de territorialidad del gasto estaba en el 20%, actualmente tenemos un incentivo que llega hasta el 40%, pero también se ha incrementado ese 40% de gasto en territorio. No veíamos que teníamos la capacidad en ese momento del 2015 de poder exigir más allá de ese 20% a la hora de dar esa obligatoriedad de gasto en Navarra. Eso ha ido mejorando, la industria ha ido desarrollando y en paralelo ha ido creciendo ese porcentaje, ¿vale? Entonces, es como buscar, se ha tratado desde el Gobierno y desde Hacienda de buscar ese equilibrio, ¿no? Entre lo que ofreces y lo que exiges dentro del gasto. Diferencias y cambios que ha habido dentro de la normativa. Y una fundamental que también nos comentaba Ernesto es ese cambio al contrato financiador que se hace en el 2021. ¿Vale? Esto da muchísimas más facilidades para la entrada de los inversores y especialmente reduce ese porcentaje en la constitución o de la parte de la estructuración fiscal y permite a producciones más pequeñitas, sobre todo en la parte del ámbito del documental, que muchas de aquellas navarras, no los que venían de fuera, les daba la entrada a poder acceder a esa parte de incentivo. Y fue un cambio muy importante que, bueno, quizás desde otra parte no se veía y fuimos también pioneros en ese cambio hacia el contrato de financiador. Hay un punto que es muy interesante también porque el 40% del gasto del territorio
es flexible, es decir, más aún con esa tendencia cada vez mayor a la parte de coproducción, no te exige el 40% del gasto del territorio si no es viable y te hace una adaptación según el gasto que hagas. Es decir, no tienes que venir con el 40% para darte el 40% de incentivo fiscal, sino que puedes flexibilizarlo. Es decir, si tú llegas a un 30% del gasto en el territorio, pues llegaremos a ese porcentaje generado de deducción. Y eso pues, facilita también la historia a los productores que están buscando coproducciones y que cada vez son más exigentes esas estructuras de puzzle, ¿no? de poder encajar en ese sentido. Luego hay una parte muy importante que se tuvo en cuenta para la atracción de proyectos de animación, que es la ejecución de esa deducción en el mismo año fiscal. Es decir, normalmente una producción de una serie, un largometraje de ficción, sí que más o menos mantenían ese plazo, pero no así con el tema de la animación, que llegaba a ser pues, casi prácticamente 3 años, 4 años de producción para esa película y nos permitía en el mismo año fiscal ir ejecutando esa generación del incentivo, ¿vale? Y esto lo valoraron muy positivamente para poder hacer esa traducción. Y por último, uno de los puntos básicos, que es esa parte de seguridad jurídica de la que hablábamos, que los productores nos exigían mucho, que es tener esa prevalidación y posvalidación por parte del Departamento de Cultura a la hora de tener claro cuáles son esos gastos que van a ser como sellados y también se valoró de manera muy positiva en el sentido de que da esa seguridad jurídica tanto a los productores como a los inversores. En el caso de Navarra es muy relevante también porque en Madrid, pues, entre el inversor y el productor hay un desconocimiento total, pero en el caso de territorios más pequeños pues está muy unido en ese sentido. Voy un poquito más allá, que sería todas las ayudas que tiene el Departamento de Cultura para el apoyo al sector audiovisual, ayudas, pues, exhibición, festivales y promoción, pero las más relevantes para todo el sector sería la parte de producción y unas muy relevantes que me parece a nosotros y que no sabría deciros si en este caso el Gobierno tiene, que sería la parte de desarrollo. Son ayudas súper interesantes con una alta capacidad para promover proyectos interesantes que pueden estar muy vinculados al territorio de Navarra. Por último, el tema de la ley de mecenazgo, ¿vale? Que da ventajas fiscales especiales a proyectos de relevancia social. Y creo que me estoy yendo de tiempo, pero bueno, voy rápido ya. Esto todo ha sido posible por la creencia por parte del Gobierno de que las industrias y el sector audiovisual es un eje estratégico de desarrollo industrial. No es una parte cultural, sino que es uno de los puntos principales. Es decir, lo mismo que ha estado apoyando las renovables, apoya la automoción, ha apoyado al sector audiovisual para su desarrollo y su crecimiento en el territorio. Y esta creencia y este apoyo por parte del Gobierno es donde nos ha llevado a la situación de que estamos hoy desde la creación de la FELComisión en el 9. Vale. Esto ha dado pues, que tengamos más de 20 festivales y mercados. Ayer mismo inició esta edición del Festival Punto de Vista, que es uno de los festivales de cine documental internacional más relevantes del territorio nacional. Ha dado que se estén implementando unos estudios virtuales en la zona sur, muy cercanos a Bardenas. Hay otros estudios en Pamplona también que están iniciando en esta parte. O sea, que todavía tenemos retos por delante para llevarnos. Esto tampoco hemos estado solos en el camino. Antes hablaba con compañeros de la colaboración, no solo como Navarra, sino la decisión también interna de formar parte de la asociación de FELCommissions, ¿vale? Que nos da un apoyo especialmente en lo que es la promoción, la atracción de proyectos de extranjeros, ¿vale? De Navarra forma parte de la Junta Directiva. A día de hoy, si no me equivoco, porque en este último año ha ido, cada mes incrementábamos socios, creo que somos 43 socios, ¿vale? Es una representación de prácticamente todo el territorio nacional y aunque en muchas ocasiones, como hemos visto, somos competencia, sí que hay una red de colaboración muy, muy importante y sobre todo en lo que es la parte de promoción exterior, ¿vale? Perdón, me he ido para adelante y iba ¿te parece para que atrás. Damos última oportunidad por si hay alguna pregunta? Y no sé si alguien quiere participar. Si no, ya nos subimos contigo. ¿Sí? No, creo que... No, creo.
¿no? Yo quería preguntarte por los límites. Tenéis mucha experiencia. ¿Cómo hace un territorio también para filtrar? Vosotros ahora ya creo que estáis en posición, ¿no?, de poder decir, bueno, que se respete el rigor histórico, que no perviertan un poco, entiendo, el territorio. No sé si os ha pasado con algún proyecto que habéis tenido que decir, bueno, esto o no sé, no nos gusta. O sea, no entramos directamente a filtrar o a censurar, sí a asesorar, si quieren escucharnos en ese sentido. O sea, hay una parte muy importante del trabajo que se hace de manera conjunta en el sector, que son los datos que salen, ¿no? Al final, pues X proyectos de rodaje, ¿no?, a final de año. Un año son unos, otro año son otros. Pero hay otro dato que también resulta muy interesante, que son casi el doble de lo que se anuncia, que es los proyectos asesorados. Y esto es muy relevante porque hay proyectos que se quedan en el banquillo, que salen años después, y un asesoramiento que por un proyecto, por una caída de financiación, no funcionó, va a volver en un momento determinado o va a volver con otro proyecto y ese servicio, ese asesoramiento, esas localizaciones le van a servir en un momento determinado. Entonces, bueno, en ese sentido hay un trabajo muy amplio en todo el territorio que se queda como diluido entre los datos finales de aquellos proyectos que finalmente ven la luz. Tenemos aquí una cartelera final que tienes que explicar. Bueno, es la parte bueno, creo que Peñíscola os lo explicaba antes muy bien. Hemos empezado con Cristina precisamente en esta parte, que es luego la capacidad, porque dentro de lo que son los estudios de impacto y demás se hace, bueno, desde el inicio hasta el final de lo que es la historia del proyecto, de la sección audiovisual, pero hay una parte más que sería el Screen Tourist, que es la última plataforma de explotación de los proyectos dentro del territorio. Peñíscola lo ha explicado perfectamente. El Guardián Invisible fue un caso de éxito, donde se montaron rutas también vinculadas a las localizaciones, y que es una parte también muy relevante de lo que es la explotación turística de la audiovisual dentro de un territorio muy concreto. Y bueno, con esto sería lo último. Dentro de lo que hemos conseguido, que es la calidad de vida del espacio, la localización estratégica del territorio, un posicionamiento global y la diversidad paisajística, nos ha llevado a formar parte de un foco de la producción audiovisual en la zona norte. Tenemos un histórico de productoras ya afianzadas, la agilidad administrativa para esos permisos, esa capacidad de gestión del incentivo fiscal y esa seguridad jurídica, pues, a la situación en la que estamos hoy, que todavía tenemos retos por delante. Pues muchísima Muchas suerte gracias. en Hemos todo el aprendido camino, mucho, de Sara Sevilla, de la Navarra Film Commission. Gracias. Gracias por tu tiempo esta mañana. Muchas gracias. E incluso ha respondido a la pregunta difícil que me decía, ¿eh? Pero hemos Bueno, aprendido pues, de la puerta abierta a la universidad, de la transversalidad, ¿no?, del mundo de la cultura, Sí. de que trabajan casi en equipo. Todo esto... y ahora nos venimos a casa, Claro. a la Casa del Cine en Aragón, que es como se hace llamar la Aragón Film Commission. Se creó por parte del Gobierno de Aragón en el 2016 con el propósito que estamos mencionando de atraer rodajes y además también de dinamizar el sector audiovisual. La gestión la sustenta desde el año 2021 la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, que, como van a ver, no solo se encarga de informarnos de lo que ocurre en esta comunidad autónoma que ocupa el 10% del territorio nacional, sino que además también trabajan de forma paralela para desarrollar la industria cinematográfica en las 3 provincias, participando en las producciones y también como gestor de servicio de atención y captación de rodajes. Están viendo cómo van tomando asiento. posición. Les presentamos a Estíbaliz Centeno, que es la coordinadora técnica de la Aragón Film Commission, y Natalia Martínez, que es la directora del Departamento de Planificación y Desarrollo de Proyectos e Impulso de Aragón Televisión. Porque claro, Javi, la producción aragonesa es cada vez más Bueno, prolífica. a esa producción prolífica que decíamos se unen ficciones internacionales, spots de primeras marcas, videoclips. Bueno, desde la Corporación Aragonesa además se apoyan los distintos festivales, principales festivales, certámenes que hay a lo largo del territorio. Aquí, por ejemplo, Desafío Buñuel, que consiste en montar y grabar en 48 horas un corto. Festival de Cine de Zaragoza, Internacional de Huesca, o los que se organizan en otros puntos como Mequinenza, Belchite, Tarazona, Un Castillo, Daroca, Fuentes. Son todos esos festivales que también se apoyan desde Aragón Televisión. Les vamos a dar la bienvenida. Buenos días y un aplauso, porque venían, les presentábamos.
Bienvenidas. Os voy a dejar, me llevo el micro, luego paso Pero a las no lo pierdas preguntas, como y os antes, por dejo favor, charlando. no lo pierdas. Porque me gustaría, además, venimos a esta jornada en el día posterior en el que en Aragón Televisión, anoche no sé si vieron Aragón Televisión, pudieron ver de nuevo La Bordeta, Un hombre sin más. Fue el protagonista de una noche en la que hubo más producción propia en Aragón Televisión. Sí, hubo más producción propia. Estamos muy contentos por la acogida que tuvo La Bordeta, que no era un estreno, era una segunda proyección, y aún así pues logró concitar a muchos aragoneses, más de 120.000 en la cadena para ver el documental de Gaizka Urresti y Paula La Bordeta. Muy contentos porque además me gustaría decir, para poner en valor nuestra producción, que hizo con el doble de duración el mismo dato y con un poquito más de público que la segunda edición de Aragón Noticias. Y me parece que eso hay que ponerlo en valor porque me imagino que todos ustedes saben, o si no se lo pueden imaginar, que los servicios informativos de nuestra televisión autonómica son el buque insignia. Entonces creo que es un dato para poner en valor. Estamos contentos por eso y estamos contentos también porque después de 3 años de parón hemos recuperado este contenedor del que tú nos hablas, que no solamente contiene a La Bordeta, digamos que se emitía en el prime time, compitiendo pues, con Supervivientes y todas las cosas que conocemos todos, que eso también tiene su importancia, sino que era la cabeza de un bloque en el que además se emitió La batalla de Cutanda y 3 cortometrajes, que no eran estreno en ningún caso, pero que al final, gracias a ese contenedor, conseguimos dar segundas, terceras, cuartas vidas a las producciones aragonesas, que yo creo que es muy importante porque no todo el mundo de un día para otro rueda El árbol y el ruiseñor, como Miguel Ángel Lamata, que lo está rodando estos días precisamente en Teruel. No todo el mundo rueda La Bordeta a la primera de cambio. Entonces, creo que para nosotros primero es una obligación, pero también es devoción el dar esas oportunidades a producciones que son más modestas, pero que son el camino para que nuestros productores consigan al final hacer películas que se insertan con otra facilidad pues, en las plataformas, en las cadenas generalistas, etcétera, etcétera. Por eso y porque creo también que hay que darles el valor que tienen. Además de ser camino, estas producciones vertebran territorio, recuperan identidad, preservan la memoria. Si nuestros productores aragoneses no hicieran eso, nadie lo contaría, nunca nadie lo contaría. Y si lo hacen y no hay, en este caso, una televisión autonómica que lo difunda, pues todo el esfuerzo es fallido. Así que creo que es obligación el que nosotros demos ese lugar específico una vez al mes en la cadena autonómica para reprogramar y para que la gente pueda ver nuestras producciones. Entonces, ¿una noche al mes la que se dedica para esto? Una noche al mes, normalmente son los lunes, pero si coincide que lo que vamos a emitir pues coincide con un aniversario, que es un martes o un miércoles, lo podemos mover de sitio, y el objetivo es ese. Luego están la programación especial de los estrenos, pues cuando se estrenó La Bordeta, pues específicamente se hace en otro momento, un largometraje y demás, pero este contenedor tiene esa función específica. Ahora seguimos hablando de la tele y, por supuesto, también de la Film Commission, pero nos tenéis que contar que acabáis de venir del Festival de Málaga, si no me equivoco. No hemos visto ni el mar, pero sí. Con la producción aragonesa también respaldada por parte tanto de la corporación como de la Aragón Film Commission. ¿Qué tal la experiencia? Sí, estupenda. Ya llevamos unos cuantos años. Aragón tiene muy buena imagen de cara al exterior, se nos sienta cantidad de gente en el stand y sobre todo está muy bien la unión que siempre llevamos a los festivales, que es con la televisión autonómica, que hay comunidades que nos ven con envidia, que son del mismo nivel de habitantes, que nosotros tengamos una televisión autonómica, que ya la ha puesto en valor Natalia, pues nos miran con cierta envidia porque es uno de los motores. Entonces vamos en PAC y la verdad que somos, creo que la única Film Commission que está dentro de la Corporación de Radio y Televisión Autonómicos y eso pues, es un valor añadido que le damos a los proyectos que pasan por financiación anticipada. Entonces, funciona muy bien Aragón. Este año, además,
era especial porque teníamos una película, La Abadesa, que se preestrena mañana en Huesca y pasado en Zaragoza, que competía por la Biznaga, no la ha conseguido, pero la verdad es que la sensación que ha dejado ha sido muy buena. Es una súper película con un súper presupuesto que se rodó toda en Loarre, pero también se proyectaban otras películas, el documental que glosa la figura de Víctor Ullate, del bailarín, que también estuvo estupendo y tuvo muy buena acogida. Se proyectó también el cortometraje de las hermanas Labordeta, Los armarios no se vacían solos. En fin, que ha sido un año prolífico para Aragón en el Festival de Málaga. Y luego una parte muy importante, voy muy rápido, pero es que lo tengo que decir, es que aprovechamos nuestra presencia en Málaga para ir de la mano de las productoras aragonesas. Muy importante. Aquí está Javier, hay varias unos personas cuantos que han venido también de Málaga que vienen, y eso es muy importante porque es un foro de industria en el que las productoras, nosotros también establecemos contactos que luego nos vienen muy bien a futuro y demás, pero es un sitio muy importante, un encuentro muy importante para que las productoras puedan buscar distribución, financiación, socios. Sí lo puedes hacer un día cualquiera cuando te pones a trabajar, pero tener allí un grupo de gente, profesionales que trabajan en lo mismo que tú, es mucho más fácil acceder a ellos. Y la verdad es que el correr de los años nos demuestra. Ahora me decía Javier Llovería que ha venido muy contento porque ha hecho algunos contactos. Bueno, él tiene una película en proyecto estupenda. Y todo eso va facilitando que al final esos proyectos se conviertan en realidad. Entonces, yo Y creo una que ese es cosa el valor. importante que además llama mucho la atención, y ya es el segundo año que nos lo dicen, tenemos siempre pues, publicidad en el stand, los logotipos, bien, muy bien, alguna localización o el logotipo de la televisión, pero lo que llama de verdad la atención son la cantidad de carátulas de cinematografía que han sido apoyadas por la televisión autonómica. Y es la única televisión autonómica que lo hace. Y llama muchísimo la atención ya esa riqueza que tienen ya de títulos apoyados. Eso es lo que quería conocer un poco más, porque la televisión se crea en el año 2004, en el 2006. Y en el 15 es en el que comienza esa promoción de la televisión por la cinematografía en general, con producciones propias o apoyando a otras películas o proyectos cinematográficos. Sí. Has estado además, Natalia, desde el origen de la tele y me imagino que también en el origen de esta pata, ¿no? Que es la pata del cine. ¿Cómo ha sido Como todo me ese lo desarrollo? imaginaba, a ver si soy capaz Es la más dentro de mi veterana a día de hoy, torpeza. en la televisión. Pues no. ¿No te funciona? Ah, sí, ahora. igual sí. Ay, no. Échamelo. Regreso, ya está. Ese no es. No sé si lo podéis ver Ese desde ahí. no Es que en tu es. caso es una posición un poco incómoda. Ese es. Bueno, yo creo que me acordaré más o menos de memoria. Si solo es esta, Javi, gracias. De auxiliar. Ya está. Los puedes Con ver esa ahí. ya me Ah, mira, vale. sí, aquí Los está puedes más ver cómodo. ahí. Aquí lo tienes. Mira, qué apoyo. Vale, perfecto. Una Sí, tía de tele. yo creo que me acordaré. Bueno, lo que quería decir al hilo de lo que me preguntas es que efectivamente la tele nace en 2006, pero hasta 2015 no se, digamos, ordena lo que es el impulso audiovisual que la tele da a las producciones audiovisuales aragonesas. Hasta 2015 pues se apoyaban los proyectos que se consideraban interesantes. Y llega un momento en el que se decide en la tele que bueno, eso hay que ordenarlo también para dar oportunidades a todos y que todos puedan acceder en las mismas condiciones. Entonces, a partir de 2015 hay una convocatoria anual de financiación anticipada que ya fue creciendo con los años. Al principio eran 100 y pico mil euros en cada convocatoria y ya llevamos como 5, 6, 7 años que ya estamos en los 400.000 euros. Lo que os he puesto ahí es un poco las cifras gruesas. A lo largo de todos estos años, el coste, el monto total de lo que la televisión autonómica ha invertido en comprar derechos de emisión, porque lo que adquirimos son derechos de emisión. A mí no me gusta hablar de ayudas porque me parece un poco peyorativo. Lo que nosotros hacemos es comprar derechos de emisión para luego poder ofrecer a los aragoneses, que creo que es el lazo del paquete, poder ofrecer esas obras audiovisuales. Entonces, hasta el momento, en la línea de financiación anticipada, hemos invertido 3.023.000 euros. La próxima convocatoria sale ahora. Cruzo los dedos para que sea antes de Semana Santa, si no será justo después.
Pero luego, además, desde el año 21 hemos añadido la gestión de la línea de fondos FITE específica para Teruel, que la verdad es que nos ha dado muchísimas alegrías. Luego, si quieres, hablamos más de eso. Han sido 800.000 euros, estamos pendientes de recibir la última remesa de 400.000 para resolver esta última convocatoria y pensamos que habrá una continuidad. Esta cifra de 3.823.000 euros, prácticamente 4 millones, no tiene en cuenta lo que antes decía Javi de pues, la ayuda a los festivales y también los derechos de emisión de algunas obras audiovisuales. La última, creo, Silvia, que le fue ayer en la mesa de compras, Aragón Inesperado, que es una serie de 6 capítulos que no tenía financiación anticipada, porque era una chulada, está rodada fantástica, muestra la naturaleza de Aragón y entonces específicamente pues, se invierte también en eso. ¿Qué tiene que tener un proyecto para que sea apoyado por Aragón Televisión? Se hablaba antes de que tiene que conquistar o bueno, que mover sentimentalmente algo. Tenemos cifras detrás. Entiendo que es una combinación de ambas. No sé cuáles son los proyectos que finalmente sí que consiguen financiación y cuáles no, y si hay algún tipo de motivo que les une. Bueno, primero y principal que consideremos que la mesa de evaluación considere que es una obra audiovisual pues que es buena, que está bien pergeñada y que tiene buena pinta como para convertirse en una obra audiovisual con calidad suficiente como para ser emitida en Aragón Televisión. Nosotros financiamos, compramos derechos de emisión de cortometrajes, que casi nadie lo hace, cortometrajes, largometrajes de ficción, largometrajes documentales y también desde hace unos años películas para televisión. ¿Qué tiene que tener? Poner en valor en Aragón. Por fuerza, y es nuestra obligación, tenemos que ser proteccionistas, como lo son todas las televisiones autonómicas y toda la gente que tiene este tipo de financiación. Poner en valor Aragón, ¿a través de qué? De la historia, de las localizaciones, del equipo técnico, del equipo artístico, del director. Sí pedimos siempre que quien se presenta quien opta a la financiación anticipada tiene que tener un CIF aragonés, lo que no quiere decir que no pueda venir asociado con un partner que aporte X cosas y que venga de fuera, pero siempre tiene que tener un CIF aragonés. Ahí tenemos grandes títulos que recientemente se estrenaban como Terapia de pareja, por ejemplo. Es una de las que está dando alegrías, me imagino. También azul. Otra musical, aunque cinematográfica, La Estrella Azul. Y me imagino que dentro de esos grandes no podemos olvidarnos, hablábamos de la Albadesa, que ahora en Málaga también ha estado referenciada. Querías hacer referencia al FITE y no quiero olvidarme de las alegrías que os ha dado alguno de los proyectos. No sé si he hecho referencia a alguno ya en estos 3 títulos. Bueno, estoy viendo a José Ángel y me gustaría hacer referencia. Él está a punto de dar a conocer al mundo Alantansi, que es su último documental. Y yo creo que precisamente él tiene financiación anticipada de Aragón Televisión, pero también tiene financiación de los fondos FITE. Y yo creo, lo hemos hablado en alguna conversación con Silvia, mi compañera de departamento, que está ahí también, que la ayuda de los fondos FITE en este caso ha sido crucial para hacer un proyecto grande como merecía, porque es una historia preciosa, que a lo mejor si no hubiese sido gracias al apoyo de los fondos FITE no hubiera tenido el potencial, pero no hubiera tenido la consistencia final. Y yo creo, no sé si estás de acuerdo, pero yo creo que nos ha permitido hacer esa historia grande como tenía que ser. Te has podido ir a rodar a Estados Unidos, a Londres, a un montón de sitios. Y para mí, me decías tú antes, que tiene que tener un proyecto. Eso, él está poniendo en valor algo, una historia de Aragón que se remonta además en el tiempo, que si no la cuenta él, no la va a contar nadie. Que además no la va a contar nadie. Es José Ángel Guimerá, luego le vamos a dar paso porque esta tarde se va a presentar también en el cine la película de la que estamos mencionando. Ahora mismo hemos hecho un cambio de guión, no hay problema, lo siento. No pasa nada. Estoy acostumbrado. Pero es que lo estoy viendo. Ha sido como el propio documental, claro, un cambio de guión constante. Pues yo tengo que, es verdad, lo iba a decir esta tarde, pero lo puedo decir esta tarde otra vez. Igual que ahora, tengo que decir que este proyecto, si en algún momento ha salido adelante, ha sido muy complicado porque, pues, como bien has dicho, hemos estado rodando en Nueva York, hemos estado rodando en Israel, 15 días antes de la guerra, hemos estado rodando en Inglaterra, hemos estado rodando en Palos de la Frontera, en Teruel.
se convierte en el principal escenario de ficción. Y bueno, si no hubiera sido por el apoyo definitivo tanto de Aragón Televisión a través de la financiación anticipada como de los fondos FITE, hubiera sido imposible abordar este proyecto, es cierto. O sea, ha sido lo que, a veces un poco lo que hablaba, ¿no? Que dice, hace falta que alguien apueste por ti y a veces, joder, pues igual es un poquito justo porque tengo que decir que al final la financiación, los números han ido... Porque a mí, bueno, me encantaba ver esta mañana cuando la gente hablaba de director y productor por separado. A mí como me ha tocado hacer un poco las veces de las dos cosas. Pero bueno, la verdad es que tengo sobre todo que agradecer colaboración evidente en todos los aspectos. La tele, tanto Aragón Film Commission como Teruel Film Commission. Pues bueno, ha sido, a veces, sobre todo ese apoyo ha sido fundamental. Luego hay otras películas. En la despedida vamos a darle paso, ¿no? Para que invite luego al público, ¿no? Que ya que se ha abierto la ventana, por si no podemos abrirle, por si alguien se anima a participar, alguien. Lo que pasa es que Estíbaliz está aquí, entonces. Claro, yo quería darle un Yo he intervenido mucho preguntando al principio. Es que hay otras pelis luego que a lo mejor no cuentan una historia específicamente de Aragón, pero que sí se ruedan en Aragón, aunque luego nuestros paisajes, nuestros interiores, nuestros exteriores salgan implícita o explícitamente. Y para eso es de muchísima ayuda Aragón Film Commission y Estíbaliz. Antes hemos hablado de Cenizas en el cielo. No trata un tema específicamente aragonés, pero se rodó en Calamocha y ahí es donde interviene Aragón Film Commission también para poner en valor a Aragón de otra manera, ¿no? A Estíbaliz además le quería preguntar porque te ha mencionado varios y a mí me gustaría que nos pusieras tú algún ejemplo concreto de lo que supone formar parte de la Aragón Film Commission desde que ese proyecto llega a tus manos hasta que finalmente consigues el objetivo, que es el que se persigue. Está claro que el rodaje llegue aquí y que se estrene la película o el producto. Hemos estado toda la mañana y suscribo todo lo que han dicho compañeras y compañeros, sobre todo Jaume, Sara y otros que han ido pasando, Laura de Peñíscola. Ahí también están presentes los de Zaragoza Film Office, que con ellos también nos pasamos y nos intercambiamos proyectos, o sea que no voy a enrollarme mucho, vamos a ir al grano. Tengo 2 cartelas para que conozcáis que no todo es bonito, que se pasan muchos nervios. Y también veo por aquí anteriores responsables políticos que sabe de lo que estoy hablando. Esto, que además ya ha adelantado Jordana, cómo fue todo. El hito se consiguió, fuimos los primeros en España en cortar una autovía en los 2 sentidos. Y a mí, Jaume o los productores me decían, Estíbaliz, de verdad, y yo, adelante. A mí me han dicho que adelante, porque una de las cosas importantes también es no mentir, siempre decir la verdad, si es viable o no es viable el proyecto. Y se consiguió porque fue un trabajo en equipo. Y aquí hay que poner en valor que las instituciones, si son aperturistas y nos entienden, podemos hacer las cosas. Si las instituciones no comprenden nuestro trabajo, es muy difícil que las cosas se lleven a cabo. Y aquí, en Teruel y en Aragón, las instituciones aportan un grano enorme. Y este es un ejemplo. Ahí vemos un foco apuntando, esos focos que decía Jaume, se trajeron 30 y tantas cherry pickers para poner focos. Se grabó al estilo Hollywood, porque Daniel Carpasoro pues, le gusta ir con todo. Es un, entre comillas, un bestia de director, es el de los directores españoles que más acción ha hecho. Entonces, aquí se ven momentos del rodaje. Fue, como decimos, alta complejidad en los permisos. Estamos hablando de una autovía que jamás se había hecho en España. Estamos hablando también de poner al servicio de una producción, la primera vez que se hacía uno de los circuitos más importantes a nivel internacional, como es Motorrad. Se consiguió una gratuidad, que eso fue una gestión hecha por el anterior Gobierno de Aragón y el Consejo de Administración de Motorland, que la tarifa fue 0. Entonces, ¿qué se consiguió? Todo esto lo hicimos a través de la Film Commission. Se consiguió un branded content dentro de Netflix. Netflix no da nada a cambio, no es nada gratis para Netflix. Entonces, ellos hicieron un cálculo de cuántos estaban ahorrando, que son unas cifras muy altas por
pues eran 20 días de rodaje en el circuito, o sea, una barbaridad, un circuito internacional. Entonces se decidió un coste cero de alquiler y entonces Netflix nos hizo un contrato, pero es estricto, porque son muy estadounidenses y lo hacen todo muy estricto. Se consiguió un branded. Igual la gente se piensa que se dejaron el puente de Meta. No, nada es casual. No se dejaron nada. Se hizo todo por un contrato muy, muy marcado de lo que se podía ver en pantalla. Y claro, es impagable en una película de proyección Netflix el que se vea Gobierno de Aragón, el que se vea Siente Teruel, etcétera, etcétera. Nos preguntaron, y esa fue la labor de intermediación de la Film Commission, que las administraciones que apoyan y se dejan la piel en las burocracias tengan también su repercusión. Porque no solo salir en prensa, sino también hay que tener ese juego de saber cómo darles otros beneficios, porque ya te digo, no tenemos dinero para pagar esto. Otros ejemplos, si quieres vamos rápido, hay otra cartela. No sé dónde apunto. No se pasa. Yo es por ir rápido porque ya te digo, se ha hablado mucho aquí esta mañana y tenemos que ir. The Clean. Bueno, pues Sí, mira, sí. The Clean y esta última que no voy a nombrar, ya veis la cartela, ¿cuál es? Esa ha sido recientemente salida en prensa. Lo mismo, alta complejidad. Y aquí ya, si antes también era confidencial, es que esto ya es extremo, la confidencialidad de proyectos de estas envergaduras. HBO era una producción de Estados Unidos. ¿Y qué pasó? Al principio solo iban a venir a Albarracín, que fue también una gestión de permisos con medio ambiente, que es una de las instituciones clave para que salga todo. Y conseguimos un segundo programa. ¿Por qué se consiguió un segundo programa? Primero porque estuvimos muy estrechamente trabajando con todos ellos, con un equipo estadounidense, y porque se había filtrado en prensa que se iba a rodar un programa de The Clean con Jason Momoa en un territorio español. ¿Qué pasó? Anularon el rodaje porque no quisieron. Se anuló al final. Se Yo anuló, recuerdo esto perfectamente, se anuló, ¿lo recordáis? Y entonces conseguimos Mayos de Riglos. Antes de ofrecerles la viabilidad de Riglos, yo tengo que preguntar, sobre todo a una persona que es clave en medio ambiente, hay un equipo de biodiversidad. Los Mayos de Riglos son una zona muy delicada, ¿no? Albarracín también, la zona de las rocas de Rodeno. Pero los Riglos hay nidos de quebrantahuesos. Entonces tuvimos que preguntar antes de decirles ok si había un quebrantahuesos por ahí purulando. Entonces nos dijeron que no y que era viable. Y entonces ya les dimos el ok de salida y trabajar estrechamente todos esos permisos. Y luego pues el rodaje de estos últimos días, que nos lo confirmaron que era uno de los que trasladaron de la huelga de Hollywood, se traslada a este año, nos confirman que venían a grabar a finales de enero. Y teníamos por medio que tirar adelante permisos del INAGA, que alguno me sabrá, el INAGA es complicado, no, complicadísimo, o sea, pueden haber permisos de 4 y 5 meses, medio ambiente, la Confederación Hidrográfica del Ebro, carreteras a nivel de corte total, porque se tuvo que anular un carril entero para poner unas grúas y unas cosas, y solo teníamos un mes. Un mes. Entonces, imaginaros, si yo no tengo detrás la complicidad, y me entenderán compañeros también de Film Commission, la complicidad de las instituciones, no podemos hacer nada. Entonces, se pasan momentos malos porque no se les puede achuchar a los técnicos que van a firmar. Hay que tener muchísimo diálogo, muchísimas reuniones y dar seriedad. Eso es importante. Y bueno, no me enrollo más, pero bueno, hay mil anécdotas de este tipo de rodajes. Aragón, yo os lo digo, no es porque estemos aquí y haya más compañeros, Aragón está llamado a ser uno de los grandes focos de atracción de rodajes. ¿Por qué? Por la proximidad de Madrid-Barcelona, que ya no pueden asumir tantos rodajes, y sobre todo también tenemos cerca a una comunidad muy importante que es Navarra, que ha estado la compañera Sara, tenemos también cerca País Vasco y la diversidad que tiene Aragón. Aragón es 1000 países en una comunidad, es una riqueza brutal.
Y el clima. Y el clima. No te olvides. Sí, hemos hecho que algún tenemos fan trip. muchos días de sol, asegura. No, pero es que la gracia es que hemos hecho fan trip de estar a 20 en un territorio y llevarlos a un clima invernal, a un clima de nieve hasta aquí. Y los localizadores, bueno, ahí estaba Jordana, que estuvo en uno de esos viajes. Es que es increíble, tenemos un montón de climas. ¿Qué os falta para conseguir esto que estás haciendo, Natalia, dilo. que pueda ser una realidad? Me lo estaba imaginando, pero claro, me sabía mal decirlo yo misma. No, es que es así de claro. Apoyo económico. Yo creo que esto es un trabajo en equipo de muchísimas instituciones y de todo el tejido audiovisual. Es una cuestión también de sensibilidad hacia un sector que es importantísimo en la economía de un país, en este caso de una comunidad autónoma, por muchas razones, porque crea empleo directo, crea empleo indirecto, se pagan tasas cuando uno va a las localizaciones y rueda, porque como hemos visto esta mañana, también crea mucha riqueza en el turismo y porque es una marca de talento. Todos los grandes, Penélope Cruz, Antonio Banderas, todos han empezado siendo actores locales de sus sitios, luego a nivel nacional, luego a nivel internacional, y una vez que son grandes actores reconocidos, entonces es cuando revierten las cosas en beneficio de la zona de la que proceden. Entonces, al final, esto es un círculo que está compuesto por numerosos actores, numerosos integrantes, que o trabajamos todos a una o es muy difícil. Y para que todo salga adelante es que no descubro ningún secreto, es que es importantísimo el dinero. Y para tener dinero, pues hace falta decisiones políticas, etcétera, etcétera. Pues ahora los ingresos en las salas de cine son muy residuales. Ahora para levantar una película, que no es nada fácil, pues tienes las subvenciones públicas, la financiación privada, que creo que se trata de mentalizar, porque además creo que también se ha hablado por la mañana, he llegado yo un poquito tarde, pero creo que también se ha hablado de la figura eso. del inversor y demás. Es que invertir en cine no es filantropía. Es que es un valor seguro. Yo animaría a todos los posibles inversores privados, por favor, que se tomen la molestia y tengan esa sensibilidad, porque redunda en su beneficio, de perder un poquito de tiempo en entender cómo funciona y cómo pueden invertir en cine. Y no solo en su beneficio del sector cinematográfico, disculpa que te interrumpa, porque no hemos mencionado todos los profesionales que mueve Claro. la llegada de un rodaje. Por ejemplo, Estíbaliz, ¿qué os ha tocado buscar en cuanto a profesionales? Pues de todo. Creo que una vez me contabas que hasta pues, un pastor, ¿no? Por ejemplo, con el rebaño de ovejas para poder hacer también esa Lo más escenografía. habitual son tractores, que además te lo piden como una cosa exótica. Yo, tractores. O cubas de agua. Oye, ¿no tendréis cubas de agua? Pues claro. O sea, yo siempre digo una cosa. Empezamos siendo industria, esto sí, una industria. Otra cosa es que el producto final sea cultura, que lo es. Total. Pero esto es una industria que hay que encajar muchas voluntades. Hay que encajar muchas voluntades y como decía Olivier, y ya lo hemos dicho aquí, pues es que es muy difícil y es una profesión que puede estar en extinción. Somos muy Quijotes. Totalmente. No sé cómo vamos de tiempo, Javi, porque me he subido sin reloj. Pues yo creo que... Ya estamos terminando. No lo sé, ¿eh? Yo lo que manda el jefe, que yo vengo aquí sin reloj. Pues estamos ahí. Estamos ahí, es de, vale, ya ha pasado el tiempo. Para abrir ya Pero bueno, no turno sé si de hay preguntas. una pregunta No sé para si para alguien se Natalia o anima. Estíbaliz. ¿O queréis añadir vosotras algo como conclusión, por No, supuesto? y ya ha habido ración, ¿eh? Hoy Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos, Muchas por gracias. A vosotros. acercarnos lo A que vosotros. es la producción aragonesa por parte de la Aragón Film Commission y de Aragón Televisión. Muchísimas gracias a las dos. Son las penúltimas, porque decía que nos acercábamos a la tierra, a Aragón, y ahora vamos a dar paso a la provincia Teruel. de Teruel también. Muy bien. Muchas gracias, Por porque aquí, ¿no? Muchas gracias. ha sido una maravilla recibir a Natalia Martínez y a Estíbaliz Centeno, pero Teruel, Claro. en Teruel se rueda, ¿Cómo se llama la jornada? la jornada, así que claro, hay que acabar contando ese balance de cómo ha ido este año. Si nos pueden contar, ya hemos contado cosas que se están filmando, que se van a filmar, pero bueno, todos los detalles que podamos tener de esos, sí que sabemos ya el dato que en 2023 hubo 217 días de rodaje. 217 días de rodaje y además no hemos mencionado todavía, ahora se han aprendido al final, el aplauso para nuestros próximos invitados, que son el coordinador de la Teruel Film Commission, que es José Antonio Martín, y la diputada que ya la delegada Marta conocían, que Sancho. es quien les acompañaba al principio. No hemos hablado
hablado algo muy importante de la red que hay de oficinas por todo el territorio de la comunidad autónoma y de la provincia de Teruel, donde casi todas las comarcas, y la capital también, tienen una oficina. Y es lo que es una ventaja de Teruel y un potencial enorme para nosotros, la capacidad que nosotros como territorio en general, como provincia, el poder echar mano o colaborar entre tanto pues, Fil Teruel como lo rápido que supone una gestión, por ejemplo, pues con Cristina Mayén, que la veo por ahí, o con Daniel Millera, que está por aquí, es pedir una solicitud de un rodaje que va a aterrizar, de proveedores, de un plano, del contacto de un alcalde, es brutal. Luego es una facilidad que, desde luego, la parte de los localizadores y la gente de producción nos agradece un montón. A nivel más municipal, el ayuntamiento, pues un ayuntamiento tiene mucha capacidad de gestión de terreno y de administraciones internas dentro del propio Teruel, y Jesús Garces, pues también es un enorme placer trabajar con él y pedirle y echarle y distribuirle. Y nosotros estamos un poco pues dándoles una coordinación entre comillas, a veces coordinamos, a veces son ellos unos y otros los que nos piden apoyo, y sobre todo pues no vamos a volver a entrar otra vez en detalles, y las instituciones están volcadas. Cuando hay un ayuntamiento implicado, el ayuntamiento se vuelca; cuando la comarca puede echar una mano, la comarca se vuelca. Ahora mismo, ahora que he dicho de comarcas, recuerdo el Matarraña, cuando se encargó de la recogida de residuos del Hipster. Ese tipo de detallitos, cuando Diputación hace falta, en la película de La Mata va a necesitar bomberos, Diputación vuelca a los bomberos. Desde el servicio de turismo, sabéis que hay una nave de servicios audiovisuales que pueden utilizar las producciones para almacenaje o para hacer algún pequeño trabajo ahí. No os quiero enredar, ni os quiero... Ya llevamos una ración enorme de Film Commissions y ya sabéis cómo funciona todo esto. Vamos a daros 4 datitos para que nos acordemos, y me deis un poco el pincho para pasar el PowerPoint. No sé quién Vamos tiene. a por él y os dejamos, de hecho, aquí. Vamos a por él, lo traemos. A ver, creo que está aquí abajo. Sí, ahí. bueno, lo que quieras, nos quedamos de pie. Si vamos a terminar muy rapidín. Como os digo, no vamos a entrar mucho en detalle, ya hemos hablado mucho. Va a estar colgado el PDF, va a estar colgado en nuestra página para cualquiera que lo quiera mirar con mucha tranquilidad, y vamos a ir, como os digo, muy rapidín. A ver si funciona. ¡Ay! Bueno, pues este año, en el último periodo, un año, 2 millones de gasto directo en el territorio. Cuando decimos 2 millones de gasto directo en territorio es porque hemos sumado las noches que se han quedado, los hoteles que han gastado, los gremios que han gastado, todo sumado, 2 millones de impacto directo en territorio. Es 2 millones las producciones de alto impacto, que denominamos producciones de alto impacto por separar a las que tienen equipos de más de 30 personas, ¿vale? Sí es cierto que al ser nosotros en el servicio pues atendemos y echamos una mano a documentales, programas de televisión, a todo el mundo que nos lo pide en cuanto a cuestiones audiovisuales. Pero lo que sumamos es realmente esto, ¿vale? Aquí tenéis una pequeñita gráfica para que os hagáis una idea. Desde el periodo que se crea Teruel Film Commission hasta la actualidad ha habido un impacto de 7 millones de impacto directo en territorio. No es una enorme cifra, pero bueno, también estamos pensando en que las comarcas y los servicios film calculamos que se han gastado 0,2 millones, por lo tanto la rentabilidad es muy alta. También es cierto que ha tenido mucho impacto o un impacto importante las 2 partidas, las 2 tandas de FITE de 0,8 entre las 2 para el desarrollo de proyectos audiovisuales, ¿vale? Ay, se me va. A ver. Bueno, como os decía, 20 rodajes de alto impacto, los que os decía con equipos de más de 30 personas. Este año ha sido inédito, 5 largometrajes, 12 piezas de cine publicitario y luego, como os he dicho, pues 20 rodajes de menor impacto, pero que no por eso, como decía antes Sara, no vamos a decirle a la SCAC, por ejemplo, que es un habitual en la provincia de Teruel, que no les echamos una mano. Son los futuros directores y, por supuesto, hay que estar con ellos. 100 localizaciones utilizadas en las 10 comarcas de la provincia de Teruel, 217 días de actividad. Veo que al pasar al PowerPoint se ha descolocado un poco todo.
Mucho, se ha descolocado mucho, ¿vale? Hemos tenido 200 atenciones, por decirlo así muy rápidamente. ¿En qué consiste una atención? Pues hay veces que simplemente te llama alguien para preguntar qué tipos de ayudas o qué cosas se pueden conseguir en el territorio o qué apoyos económicos hay al fomento del audiovisual, y hay gente que te llama para conseguir una carretera, y eso pues... O sea, una es el mismo que te llama durante un momentico para decirte qué es la ayuda, pero otra también es conseguirle la carretera o guiarlo para que consiga esa carretera, esa producción, ¿vale? Más datos, 7 presencia en festivales. Os digo que cuando lo miréis en la web, pero en la web va a estar bien, no os preocupéis. Aquí no vamos a volver a redundar, 16 tipos de servicios: hostelería, limpieza, lavandería, animales, seguridad, alquiler de carpas y baños, 52 contrataciones de profesionales del audiovisual, 200 figurantes, entre 2-3 pelis. El año ha sido histórico, con 5 largometrajes de ficción. Aquí depende mucho, o ha influido mucho, la producción aragonesa, de lo que estaban hablando de Estíbaliz y Natalia. Ese fondo FITE ha dado un empujón a eso, para que el año sea inédito. Y vuelvo a incidir, somos un territorio feel friendly. La provincia de Teruel está estructurada como ninguna. Ahí generamos entre todos una red de contactos y de tráfico y de información que nos hace ser súper rápidos. Jaume Jordana sabe que somos rápidos porque es el localizador que hay aquí. No sé si se ha ido o está por aquí cerca. Que cuando piden algo enseguida lo tenemos de una forma u otra, y eso por supuesto nos ayuda a posicionarnos como territorio, ¿vale? El adelanto del balance anual, muchos de los que habéis estado aquí esta mañana ya sabéis un poquito de lo que van. No es un adelanto, son películas que se van a rodar. Aquí en la propia ciudad de Teruel hay 2 largometrajes a punto de rodarse, el de Miguel Ángel Lamata y el de Oliver. Hay una serie internacional que está a punto de empezar a rodar, que no vamos a dar información de momento, y luego pues tenemos 3 piezas de cine publicitario por ahí repartidas, que esto es a principios de año, estamos en marzo, todo muy bien, ¿vale? Podemos avanzar mucho más. Y he sido muy rápido, Marta, como hemos quedado, te toca despedir. Bueno. Que si no fuera por la confianza de gente como Marta, en Diputación, en Gobierno de Aragón, que nos apoya con los permisos, en subdelegación de Gobierno, pues que esto no sería posible. Y, por supuesto, pues como digo, de ayuntamientos, las comarcas que tienen servicio. Esto es un poco un trabajo de todos. Bueno, Mako ha dado los datos un poco del balance del año pasado, las previsiones que vamos a tener para este, y simplemente, bueno, para ahondar más en los datos, pues los estarán publicados en la página web y pues los podéis ver seguramente mejor y consultar tranquilamente todo lo que queráis. Simplemente para terminar, rápido, porque además la hora ya todos tenemos un poco de hambre, agradecer sobre todo a todas las instituciones que colaboran con nosotros, desde Gobierno de Aragón, como bien ha dicho Mako, subdelegación del Gobierno, absolutamente todas las comarcas que tienen oficinas de Film Office y ayuntamientos que también pues estamos todos un poco trabajando de la mano. Que la Diputación, por supuesto, ha emprendido este camino, que ya lo inició, y quiero desde aquí agradecer públicamente en el año 2021, Diego, que estás aquí con nosotros, pues el inicio de todo esto, que yo recojo el testigo y espero seguir alargándolo desde luego toda esta legislatura, si puede ser la siguiente también, y agradeceros a todos vosotros, por supuesto, el que estéis aquí, que hayáis podido disfrutar, aprender, que yo también he aprendido mucho. Llegué hace unos meses pensando que esto era pues algo más dedicado, como bien habéis dicho, a la cultura, que formaba parte de eso, y al final, bueno, una gente que viene aquí a rodar, que están por aquí, que no sabías muy bien, pero cuando ya ahondas un poco más en lo que es todo esto, pues te das cuenta de que es una industria que al final mueve mucho dinero, vertebra el territorio que aquí tanto nos importa, y es a lo que hay que darle importancia y desde luego seguir trabajando en ello. Nada más, muchas gracias y hasta el año que viene.
Nos marcan a los ponentes, chicos, que nos lo hemos dejado. Decimos a los ponentes. Pues por nuestra parte, gracias a la Diputación Provincial de Teruel, a la Film Commission de Teruel, por supuesto también de Aragón, a todos por haber estado esta mañana. Que han hecho Bueno, posible, que claro. nos han llevado Sí, claro, desde, obviamente. A los ponentes no sé si lo hemos desde dicho. entender de financiación, localizar una película, conocer los proyectos que hay ahora mismo en marcha. Buñuel, por cerrar el ciclo con el que empezábamos, tuvo un poco de visionario, tuvo también de defensor de la libertad. Y Teruel tiene ahora la posibilidad, lo veíamos esta mañana, ¿no? de anticiparse a otros territorios, también de ser un poco visionario, de ofrecer lo que tiene, que no es poco. Como decíamos, hoy Buñuel se podría quedar aquí y eso ya es un orgullo, pero aún más. Pueden venir muchos a rodar y eso es ir más allá. Como hizo José Ángel Guimerá, a quien esta tarde hay que acompañar a partir de las 4:30 en el Cine Maravillas con libros, El legado de Alan Tansey. Por favor, todos a llenar el cine esta tarde con este proyecto que además estuvo aquí y viajó por todo el mundo. Así que mucha suerte también luego, José Ángel. Y muchas gracias a todos. Por cierto, ha quedado jamón y queso, así que pueden pasar por ahí si quieren antes de marcharse. Gracias. Gracias. Vale. Una foto con los... Una cosa más. Los una ponentes, cosa. por favor, Sí, al una escenario foto para hacer con esa los foto de ponentes. familia.